Bueno, egunon guztioi, hasiera emango diogu udalbatzari, baina gai zerrendarekin sarti aurretik, dauzkagu 2 puntu gai zerrendatik kanpo etorri direnak. Bata da Etxe Bilduk aurkeztutako interpelazioa, eta beste Elkarrekin Donostiako aurkeztutakoa, eta ondo dakizuen bezala, lehen da bizi, justifikatu egin behar dugu premiazkotasuna, beraz, EH Bilduk erregistratutakoarekin hasiko gara, eta premia azaltzeko EH Bilduri pasako diotitza, eta ostean gainontzeko udaltaldei. Bai, bueno, egunon. Lehenengo gauza, akats bat zegoela mozioan, eta besterik gabe dela uztailaren 4ean prentsabiz jakindako albiste baten arira, eta ez uztailaren 7an. Eta, bueno, urgentzia ekartzen dugu gaur. Azkenan, Gipuzkoako Foru Aldundiak ez, hartu zuen erabaki bat alde bakarrez, baina eragina zuzena daukana Donostia errengan. Eta etzurako kontuan hartu ez Donostiko udala, ez garraio lurralde agintaritzako beste instituzio horien ordezkaririk ere ez. Hartu zuen erabaki izan zen gaueko tarifa egunerako tarifarekin berdintzea. Eta gure ustetan, Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritza dela tarifak zehazteko lekua, ez? Hortako borondate politikoa hartu baitzen. Bertan gaude instituzio ezberdinak, diot berriro Donostiako udala, eta horrek bermatu du azkenan garraio publikoa erabiltzen duten herritarren arteko berdintasun printzipioa errespetatzea. Ez dugu ulertzen, nola Gipuzkoako Foru Aldundia alde bakarrez hartu duen erabaki hau, ez? Asko arduratzen gaitu, jarduteko modu hau, larria iruditzen zaigu, gerora ez, eman daitezkelako berriro errepikatu daitekelako joera hau, eta horregatik ekartzen dugu gai hau udalbatzara ez, azkenean eta urgentziaz ekartzen dugu berriro diote, albistea jakin genuelako eta ez uztailaren 7an, uztailaren 4ean, behin batzordeak erregistratzeko epearen ondoren, alde batetik, eta horren ez genuen tratatzeko aukerarik izan batzordetan, eta bestetik, urrengo hilabetean abuztuan ez dagoelako udalbatzarik, iraierako utzi barko genukelako gaia, eta justifikazioa prezioen tarifak aldatzeko izan delako gaueko zerbitzua ez, eta gaueko zerbitzu hori asko erabiliko daudan, abuztuan zehazki, jazaldirako indartuera zerbitzuak, datoraste nagusia, eta eruditzen zaigu, azkenean baduela zer esan udal gobernu honek eta udalbatza honek, eta azkenean eskatzen duguna da urgentziaz tratatzeko eta garraio lurralde agintaritzari ezoiko bilera bat eskatzeko. Eskerrik asko, markatu zaleno interpelazioa esan dut eta mozio arrunta da, bai. Elkarrekin Donostia. Sí, vamos a apoyar la urgencia de la moción y por una razón bastante, yo creo que evidente, ¿no? Y es porque si algo ha tenido éxito precisamente en el transporte público en Guipúzcoa ha sido la unificación de las tarifas, un sistema tarifario único acordado en el seno de la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa. Entonces, pensamos que efectivamente es urgente convocar una reunión especial de la Autoridad del Transporte para que entre todas las instituciones que están ahí reconocidas y trabajando, pues acuerden también para las tarifas nocturnas una tarifa homogénea para todos los operadores. Eskerrik asko, Talde Popularra. Bai, egunon guztioi. No sé si sacar del bolso la intervención o empezar a sacar cositas, ¿no? Tipo influencer, tipo las bomberadas a las que me da la impresión que vamos a tener que acostumbrarnos de aquí a las elecciones del año que viene. Dicho lo cual, las bomberadas, pues me parecen peligrosas cuando llevamos una legislatura entera intentando trabajar por el bien de todos y todas las donostiarras, en este caso algunos o algunas, mejor dicho, se supone que por el bien de los guipuzcoanos, pero las cosas se planifican, las cosas se trabajan, las cosas sobre todo se presupuestan. En todo caso, no estamos a favor ni de la urgencia ni del contenido de la moción, porque en la moción además no solo se pide que se convoque la Autoridad del Transporte, sino que da por hecho lo que de esa reunión, de lo que puede analizarse ahí, tiene que salir. Una vez más, es un doble juego. Y, desde luego, las bomberadas y esta precampaña que se nos va a hacer larga, muy larga, en ella no van a encontrar al Partido Popular. Eskerrik asko, Talde Sozialistak. Bai, guk ez diogu premiazkotasunari baiezko bozka emango, izan ere, dagokion foroan eztabaidu daiteke eta baita dagokion epeetan ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Talde Jeltzalea. Guk ere ez dugu premiazkotasuna babestuko, hala da, zuek esaten duzuen bezala, tarifak zehazteko lekua ATTG da,
baina Alderdi Popularrak esan bezala eztabaida bai ATTGen, baina ez zaten diguzu zein izan behar da eztabaida horren emaitza, eta horrekin ez gaude ados. Nik beti defendatzen dugu tarifen integrazioa, ez dugu ulertzen beraz alde bakarretik hartutako erabaki hau, tarifen progresibidadea ere bai, baina eztabaidak garbia eta argia izan behar du, eta ezin diogu esan eztabaida aurretik emaitza zein izan behar den. Eskerrik asko, talde guztiak entzunda bozkatu egingo dugu. Beraz, puntu honen, premiazkotasunaren aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak ez da onartzen. Eta bigarrena, gai zerrendatik kanpo iritsi den bigarrena, interpelazio da, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztutakoa, eta premiazkotasuna justifikatzeko taldeak dauka hitza. Vale, eskerrik asko. Bueno, la urgencia viene motivada porque acabamos de enterarnos de una resolución del Gobierno Municipal del 14 de julio en la que le da un plazo a la empresa Busa para retirar los vertidos de tierra ilegales en Belarcha Alto. Y bueno, todo esto viene después de una tortuosa tramitación de este asunto, después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 2019 a un recurso presentado por la Asociación Naturalista Aritxalde. Nosotras en mayo ya preguntamos por este tema, se nos dijo que quedaban 8.000 metros cúbicos por retirar y que en mayo se iba a retirar por completo. Bueno, y ahora nos enteramos de que ni se ha retirado por completo y que además pues el Gobierno municipal ni siquiera había hecho una visita al propio lugar para ver cómo estaba. Así que entendemos que esta interpelación es urgente, pues por todo lo que acabo de decir y porque además, bueno, pues como ya se ha comentado, no podríamos tratar esto hasta finales de septiembre. Eskerrik asko, talde popularra. Bueno, en esta ocasión sí que vamos a votar a favor, fundamentalmente porque es una interpelación, porque sí que, como bien ha dicho la señora González, es un tema que bueno, pues que nos está ocupando y preocupando desde hace ya mucho tiempo, y estamos hablando, si no, de casi mes y medio hasta que podamos obtener una información. Y bueno, en todo caso, si no sale adelante, insto a la concejala delegada que por favor nos informe, no sé si de manera formal a través de una comisión urgente o una reunión, porque es algo que bueno, que se está dilatando ya demasiado en el tiempo. Gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialista. Bueno, en la misma línea, nosotros no vamos a apoyar la urgencia de esta interpelación. Creemos que no hay motivos para que tenga que tratarse hoy y que pueda seguir su trámite y sus plazos habituales. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bildu taldea. Eskerrik asko. Benetan harrigarria da, nolabait espediente hontan gertatzen ari dena, benetan harrigarria da, 7 urte pasa sententzia jaso ondoren eta bain beteta ez, nolabait agindua esaten zuna aurrera ez eramatia. Harrigarria da baita ere, alde batetik, orain dela gutxi, delegatua esatea 8.000 tona metro kubikoak gehatzen zirela eta oain esatea 50.000 o 40.000 tona kubikoak. Harrigarria da zer dela eta gertatzen diren gauza hauek espediente honekin. Y cuando algo es sorprendente, frente a lo sorprendente, lo suyo es dar las explicaciones oportunas. Y en este sentido, no entendemos nosotros y nosotras que se pueda rehuir precisamente el dar explicaciones sobre algo que, vuelvo a decir, 7 años después todavía sigue sin cumplirse una sentencia firme. 7 años después todavía se sigue discutiendo sobre cuál es la cantidad de metros cúbicos que queda por retirar. 7 años después son demasiados para que sigamos mirando para otro lado y sigamos diciendo que no pasa nada. Y, por tanto, el dar explicaciones, que es lo que hoy se pide en la interpelación presentada por Elkarrekin Podemos, gure ustez zentzu osoa dauka eta horrexegatik babestu egingo dugu nolabait iniziatiba. Eskerrik asko, talde jeltzalea. Bueno, guk kasu honetan ere ez dugu premiazkotasuna babestuko. Talde guztiak entzunda, bozkatu egingo dugu. Premiazkotasunari aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak, ez da onartu. Premiazkotasuna, beraz, premia, ez da landuko, eta zuzenean gai zerrendarekin sartuko gara, lehendabiziko puntua. 2026ko ekainaren 25ean izandako bileraren akta onartzea ontzat gozero. Lehenengo puntuaren aldeko bozkak, aktaren aldeko bozkak.
hau batez onartzeta. Bigarren puntua. Bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. 3 erakunde adierazpen onartu dira. Batetik, uztailaren 3an onartutako erakunde adierazpen bateratua, talde guztiek aurkeztua, hirian izandako azken sexu erasoa dela eta, hau batez onartua. Eta bestetik, uztailaren 21an onartutakoak. Alde batetik, erakunde adierazpen bateratua, EAJ, EH Bildu, Donostiako Sozialistak eta Elkarrekin Donostia taldeek aurkeztua, Donostian, 1936ko kolpe militar faxista garaitu eta demokrazia defendatu zuten herritarrak aitortzeari buruzkoa. Gehiengoz onartua, EAJ, EH Bildu, Donostiako Sozialistak eta Elkarrekin Donostia taldeko bozeramaileen aldeko bozkekin eta PP taldeko bozeramailearen aurkako bozkarekin. Eta bestetik, erakunde adierazpen bateratua, talde guztiek aurkeztua, hirian izandako azken sexu erasoa dela eta hau batez onartua. Eskerrik asko, hurrengo puntua. Bai, hurrengo puntuak bozeramaile batzordean denak batera eztabaidatzea adostu zen, 3. puntutikan 58. Ordenantza fiskalekin zerikusia dutenak. Bai proiektuak eta bai arau proposamenak. Bozeramaile batzordean adostu bezala, hauek guztiak batera banduko ditugu, eta lehendabizi udal gobernuak 8 minutuz txanda izango du proiektua aurkezteko. Eskerrik asko, alkate jauna, eta egun on guztioi. Bueno, gaur, 2027ko ekitaldirako zerga ordenantzak aldatzeko proposamena aurkeztuko diogu osoko bilkura honi, aztertu eta onar dezan. Eta hasteko, nire ustez funtsezkoa den zerbait gogorarazi nahiko nuke. Zerga ordenantzak ez dira berez helburu bat, izan ere udalak herritarrei egunero ematen dizkien zerbitzu publikoak finantzatzeko tresna dira. Eta zerga ordenantzez ari garenean, udaltzain eta zuhiltzaien zerbitzuei buruz, hondakinen bilketaz eta tratamentuaz, zanamenduaz, garraio publiko eta mugikortasunaz, gure kaleen eta espazio publikoen garbiketa eta mantentzeaz, kirol instalazioez, gizarte zerbitzuez, edota herritarrei eman beharreko arretaz ari gara. Azken batean, gaur onartu nahi ditugun neurrien helburu nagusia da, Donostia kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzen dituen hiria izaten jarraitzea. Hori da benetan mahai gainean dugun proposamenaren helburua. Horregatik, gure proposamena 3 printzipio nagusitan oinarritzen da. Alde batetik, erantzukizunean. Udalak zerbitzu horiek ematen jarraitzeko behar dituen baliabideak izango dituela bermatu behar dugulako. Bigarrenik, neurritasuna edo moderazioan. Proposatzen dugun eguneratze orokorra 2,3koa delako, baina kontuan izanik igoera hori ez dela berdin aplikatuko udal zerga edo tasa guztietan. Eta azkenik, 3. segurtasun juridikoan. Gaur proposatzen ditugun erabaki guztiek txosten tekniko, ekonomiko edota juridikoen babesa dutelako. Eta egoerak aldatzen direnean, gure erabakiak egokitzen ditugulako beti ere uneoro indarran dagoen legezparruaren barruan jarduteko. Eta hori esaten dut, hain zuzen ere, aurten, 3 erabaki edo 3 ingurua bar gertatu direlako, gure hasierako udal gobernuaren proiektua onartu ondoren. Eta, hasierako plantamendu hori aldatzera behartu gaituzte. Garrantzitsua iruditzen zait hori gardentasunez azaltzea. Lehenengoak, ondasun higiezinen gaineko zergari eragiten dio. Maiatzaren 19an tokiko gobernu batzarrak hasierako proiektua onartu ondoren, hain zuzen ere, ekainaren 11an, Gipuzkoako batzar nagusiek ondasun higiezinen gaineko zergari buruzko foru arau berria eta katastroari buruzko foru arau berria onartu zuten. Egoera horren aurrean, zaharkituta geratutako espedientea, hasieran proposatu genuen espediente hori eutsi geniezaioken, edo esparru juridiko berrira egokitu. Eta bigarren aukera hori hautatu genuen. Gure ustez, segurtasun juridikoak beste edozein kontsiderazioaren gainetik egon behar duelako beti. Eta antzeko kasua, bigarren ingurua barra bezala, hondakinen tasari eragiten diona da. Hasierako proposamenak 2,29ko eguneratzea jasotzen zuen, baina Gipuzkoako hondakinen kontsortzioan, GHK-an, hartutako erabakiak, ekainaren 9an hartutako erabakiak, nabarmen aldatu dute zerbitzuaren kostua.
Eta zerbitzu baten kostu aldatzen denean, gobernu arduratsu batek bere aurreikuspenak berrikusteko betebeharra du. Eta horregatik, hasierako espedientea indarri gabe utzi dugu eta berriro ekingo diogu datorren astetik aurrera espediente horri. Ez irizpide aldatu dugulako, baizik eta erabaki hartzeko erabili behar genituen datuak, azterlanak, kostuen azterlanak, eguneratu beharko ditugulako. Eta azkenik, hirugarren berritasuna edo hirugarren ingurua barra izan da, zerga ordenantza hauek izapidetzen hasi ginenean, oraindik Gipuzkoako batzar nagusiek onartu gabe zutela egonaldi turismoaren zerga bezala ezagutzen duguna, turismo estatuetako egonaldien gaineko zerga oraindik onartu gabe zegoen. Eta beraz, zerga figura erabat berria da, eta hain zuzen ere duen garrantziagatik gure ustez komeni da espediente propia abiaraztea, azterketa zorrotza eta eztabaida berezia egin ondoren. Ez dugu horrelako erabaki garrantzitsu bat improvisatuta hartuko, eta esan duan bezala, datorren astetik aurrera, ekingo diogu espediente horri ere bai. Hiru gai horietatik harago, aurkezten dugun zerga politikak ildo argi bati uzten dio. Eguneratze orokorra 2,3%koa izango da, baina ez dugu igoera uniformerik aplikatzen. Esate baterako, uraren tarifa izoztu egiten dugu, taon egoiarrentzako edo diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenentzako babesa mantentzen dugu, horre ez da igoerarik aplikatuko. Eraikuntza instalazio eta obren gaineko zergan hobari berriak sartuko ditugu, fundazioak eta irabazi asmorik gabeko erakundeek sustatutako interes publikoko jardu eretarako. Eta gure ustez dagoeneko justifikatuta ez dauden beste bitasarek kenduko ditugu, udaltzaingoak istripuei buruz egindako txostenengatik ordaindu beharrekoa eta droga detektatzeko nahitaezko probengatik ezarritakoa. Hau da, zerga tasa bakoitza banan-banan aztertzen ditugu urtetik urtera eta urtero ahalik eta ondoen errealitatearen beharrei erantzuteko. Ez dugu konponbide bera kasu guztietan aplikatzen eta hori da zuzen ere zerga politika arduratsu baten eta erabaki automatikotan oinarritutako zerga politika baten arteko aldea. Ziur nago, eztabaida honetan zerga guztiak izozteko edo zerga presioa murrizteko proposamenak ere entzungo ditugula. Zilegi da hori planteatzea, baina zilegi da alaber galdetzea nola finantzatuko liratekeen guztiok mantendu nahi ditugun zerbitzu publikoak. Udal langileen lankostuak ez dira izoztuko, soldatak eta lan baldintzak hobetzen jarraitu nahi dugu, hori da gure konpromisoa. Udaltzainak, suhiltzaileak, garbitzaileak, herritarrei herritarako edota gizarte zerbitzuetako langileen lan baldintzak hobetzen jarraitu nahi dugu. Proiektu eta obrak egiteko kontratuak kostuak ez dira izoztuko, energiaren kostuare ez da izoztuko, mantentze kostuak ez dira izoztuko, eta udalak bere gain hartu behar dituen finantza bete beharrak ere ez. Eta hor daukagu, Loiolako kuartelak erosteko eskatutako maileguaren kasua. Gobernatzea, hain zuzen ere, herritarren gaitasun ekonomikoaren eta kalitatezko zerbitzu publikoei usteko beharraren arteko oreka aurkitzea da. Horixe da proposamen honek bilatzen duen oreka, zuhurtziaz jokatzen duen proposamena da, egoerak aldatzen direnean erabakiak hartzen dituena horretara egokitzeko, eguneratzeak, izosteak, hobariak eta hobekuntza teknikoak uztartzen dituena eta helburu nagusia duena, udalaren finantza jasangarritasuna bermatzea, kalitatezko zerbitzu publikoak ematen jarraitu ahal izateko. Eta horregatik guztiagatik osoko bilkura honi eskatzen diot, 2027ko ekitaldirako zerga ordenatzen aldaketen alde egin dezala. Eskerrik asko. Orain zuzenketak eta proposamenak dituzten talde txanda emango diet, txikitik handira, eta Elkarrekin Donostia taldeak dauka, hitza 8 minutuz. Vale, eskerrik asko. Bueno, como en años anteriores, nuestras enmiendas tienen como objetivos, por un lado, lograr una fiscalidad más progresiva, de manera que contribuyan más quienes más tienen, y por otro, contar con ingresos suficientes para garantizar servicios públicos de calidad, como pueden ser los servicios sociales, el transporte público, la vivienda u otros. Unos servicios que son imprescindibles para la inmensa mayoría de la ciudadanía y, sobre todo, para quien, desde luego, no tiene capacidad de pagar en el mercado privado por estos servicios, ya que esto impediría a muchísimos donostiarras acceder a esos servicios esenciales. Y en esa dirección van nuestras enmiendas y las proposiciones que hemos presentado. Y bueno, empezaré por las enmiendas en relación al impuesto a actividades económicas que pagan
las actividades económicas con cifra de negocio superior al 1 millón de euros, proponemos que esa subida, que la subida del índice de situación de las calles se aplique a la categoría segunda y tercera y no a la cuarta, quinta y sexta, ya que pues, no es lo mismo tener un negocio en la avenida o en la calle Guitaria con gran afluencia de personas que en otros barrios de la ciudad, como son, por ejemplo, los del Distrito Este, Inchaurrondo, Alza o Bidebieta. En relación al impuesto de incremento del valor de terrenos urbanos o plusvalías, el Gobierno propone subir un 2,3% a todos los tramos en función del tiempo que pasa entre la adquisición y la venta de un inmueble. Pues bien, nuestra propuesta lo que hace es modular y gravar más a los inmuebles que se venden antes de los 5 años, diferenciado a los 10 o hasta los 15 años. Y el objetivo precisamente es también penalizar aquellas ventas de inmuebles que se mantienen en propiedad durante menos tiempo, porque esto además está bastante relacionado precisamente con la especulación inmobiliaria. En relación al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, proponemos también una subida progresiva en función de los caballos fiscales o de la potencia de los ciclomotores, gravando al máximo de lo que permite la norma a los de mayor potencia. Y también proponemos no aplicar ninguna subida a los autobuses, los camiones o los tractores, ya que todos ellos son necesarios bien para el transporte colectivo de personas, el de mercancías o el trabajo agrario. En relación a la propuesta del ICIO que ha hecho el Gobierno, vamos a votar en contra de esta y lo voy a explicar. El Gobierno propone incluir que las fundaciones o entidades sin ánimo de lucro puedan beneficiarse de una bonificación del 95% en el impuesto de construcciones. Bueno, dice que es muy garantista la propuesta, pero a nosotras nos parece que no es así. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque ahora, tal y como está el impuesto, obliga a cumplir conjuntamente, es decir, hay que cumplir las dos condiciones que estaban en el impuesto a la vez. Una, que el objeto de la construcción sean viviendas de protección pública o alojamientos dotacionales, y dos, que sean calificados con destino a arrendamiento protegido y con un compromiso de destinarlo durante este plazo, durante un plazo mínimo de 50 años. Entonces, ¿qué es lo que propone ahora el Gobierno? Pues propone exactamente que haya que cumplir uno de esos dos, se incluye un requisito más y que haya que cumplir uno de los dos, no los dos. Por lo tanto, el segundo que se incluye ahora es que sea una fundación o entidad sin ánimo de lucro que esté aprobado por el Pleno y que la obra debería realizarse en una parcela de dominio público otorgada por concesión de manial para la utilización privativa. Insistimos, no se exige el cumplimiento de la primera parte, es decir, que ese terreno sea para vivienda de protección pública y que estén destinados a arrendamiento protegido, porque bien claro dice la ley que deberá cumplir la norma uno de los dos. Y es que además incluye un término, al menos en castellano, que es que ese interés o utilidad municipal debe encajar. Pues debe encajar, no sabemos lo que es. En euskera creo que está muchísimo más claro porque sí que dice honako baldintza hauek bete behar ditu. Entonces yo creo que esto también se debería de corregir. Y además, cesión de dominio público para utilización privativa, que puede ser pues, gratis et amore, como ya hemos visto en el caso del GOE. Y para nosotras, aquí solo cabe una pregunta, que es ¿para quién está pensada esta bonificación en el impuesto de construcciones y obras? Porque la sensación es que esto tiene nombre y apellidos. Bueno, en relación a las proposiciones normativas, hemos incluido, como otros años anteriores, una supresión en el ICIO que tiene que ver con eliminar la bonificación para obras de climatización de piscinas privadas, porque ya nos dirán qué tiene que ver esto con el medio ambiente, ni con nada que tenga que ver, bueno, pues con algo social, ni por supuesto progresivo, porque si alguien tiene dinero para tener una piscina privada, pues desde luego bien puede pagarse su climatización para ahorrarse luego en la factura de la luz, en lugar de que tengamos que ser todos los y las donostiarras las que paguemos a escote que algunos puedan tener el agua caliente en la piscina. Y luego, respecto a la retirada de los dos impuestos que ha dicho el Gobierno municipal, el de bienes inmuebles, bueno, bien podía no haberla incluido en la tramitación de las ordenanzas, porque esto se estaba tramitando en las Juntas Generales de Guipúzcoa antes de que el Gobierno presentara la propuesta, y con la tasa de recogida de residuos, pues lo mismo. Esto llevaba tiempo también debatiéndose en el consorcio de residuos. Y claro, además decía el delegado que la modificación que se ha aprobado en el consorcio
va a suponer un cambio significativo en el coste del tratamiento. Y claro, va a suponer una modificación importante en el coste del tratamiento porque se va a aplicar precisamente el criterio de quien contamina paga. Y como Donostia contamina más, bueno, por encima de sus posibilidades, porque la gestión de residuos de este gobierno municipal es absolutamente ineficaz para lograr los objetivos de la propia ley, pues eso nos va a llevar a que ese aumento de la tasa que estaba prevista en la propuesta original pues vaya a ser mucho mayor. Y como efectivamente esa gestión es bastante ineficaz, pues el gobierno municipal ya lleva más de un 33% de incremento de la tasa en lo que va de legislatura. Y bueno, pues no sé cuál será la propuesta que hagan ahora, pero desde luego parece que se va a acercar bastante más a más de un 35%. Así que, bueno, y ya por finalizar con la tasa turística, a quienes pernoctan en nuestra ciudad, pues han pasado ya 11 años desde 2015 que lo propusimos en este pleno. La primera vez que lo hicimos, pues el gobierno municipal, formado por las mismas formaciones políticas, votó en contra. Después parece que sucumbieron a la evidencia porque era algo que se estaba haciendo, por supuesto, prácticamente en toda Europa y en medio mundo. Pero, bueno, pues ha estado mareando, la ha perdido durante todo este tiempo. Bueno, en 2018 se encargó un informe por el gobierno vasco. Ahora ya pues hay una norma foral que va a permitir recaudar este impuesto, que podrían ser entre 8 y 12 millones de euros que no se han tenido en cuenta a la hora de presentar esta propuesta y que sí se van a recaudar en 2027. Y yo no voy a dejar de hablar del canon a las viviendas vacías, que aunque es algo que es extrafiscal y que no entraría dentro del debate de ordenanzas, es también una cantidad importante que podría recaudar este gobierno municipal y que no lo hace. Y la verdad es bastante increíble que el Partido Socialista, que fue quien lideró la ley de vivienda vasca que lo permite, no lo esté apoyando ni lo esté poniendo en marcha en ningún sitio. Y bueno, seguiremos insistiendo y ahora ya van a poder consultar con sus correligionarios en Bilbao, pues para ver cómo el Ayuntamiento de Bilbao pues lo va a poner en marcha, según parece, cuanto antes y además, según informaciones en prensa, sin quitar el recargo del IBI a las viviendas vacías. Eskerrik asko. Talde Popularra. Eskerrik asko eta egun on, alkate jauna. Bueno, las propuestas que el Grupo Popular va a defender hoy tienen una idea muy sencilla detrás, que es que creemos que San Sebastián no necesita seguir aumentando la presión fiscal. El Ayuntamiento cerró 2025 con un superávit de 119,6 millones de euros, que no son datos nuestros, son datos de la cuenta general del 2025. Y con unas cuentas municipales en esa situación, consideramos que resulta muy difícil sostener que la única forma de mantener la calidad de los servicios públicos sea seguir pidiendo más a todos los donostiarras. Seguir pidiendo, en este caso, una subida media de un 2,3% en los impuestos y tasas municipales. Nosotros creemos que antes de acudir al bolsillo de los ciudadanos hay que preguntarse si el Ayuntamiento está gestionando de la forma más eficiente posible. Y llevamos en este sentido años proponiendo una auditoría de procesos externa para detectar duplicidades, simplificar procedimientos y mejorar la eficiencia, y siempre se ha rechazado. Nosotros creemos que el orden debería ser justamente al contrario. Primero revisar cómo se está gastando, después mejorar la eficiencia y solo si eso resulta insuficiente, incrementar la presión fiscal. Porque administrar bien consiste en contener el gasto cuando es posible y no únicamente en aumentar los ingresos. Por eso presentamos las enmiendas de congelación que ya conocen. Pero creemos que no basta con decir que no a una subida de impuestos, también hay que ofrecer una alternativa. Y esa alternativa son nuestras 45 proposiciones normativas, que se quedan en 37 porque se ha dejado sobre la mesa la ordenanza de IBI. Y que son fruto de una revisión muy intensa que hemos hecho en las ordenanzas fiscales y las normas forales que las habilitan. No voy a poder detenerme en todas ellas, pero sí quiero explicar las más relevantes porque detrás de cada una hay una misma idea, que la fiscalidad municipal pueda ser algo más que un instrumento de recaudación, que puede ser una herramienta para apoyar al empleo, proteger a las familias, incentivar la sostenibilidad y cuidar al pequeño comercio. Y en la mayoría de los casos, para hacerlo no hace falta inventar nada, basta con aplicar los márgenes que la propia norma foral ya nos permite y que este ayuntamiento hasta ahora no ha utilizado. Hemos agrupado nuestras propuestas en varios bloques porque creemos que así se entiende mejor el modelo de ciudad que defendemos.
El primer bloque tiene que ver con el empleo, la actividad económica y el emprendimiento. Creemos que la política fiscal debe ser una aliada de quien decide abrir un negocio, invertir o crear empleo en San Sebastián. Por eso planteamos varias modificaciones en el impuesto sobre actividades económicas. Proponemos, en primer lugar, que la exención por inicio de actividad deje de ser un derecho que haya que solicitar y pase a aplicarse automáticamente. Y creemos que el apoyo no debe terminar ahí. Los primeros años son los más difíciles para cualquier empresa. Por eso proponemos una bonificación del 50% durante los 5 años siguientes, acompañando a esos negocios en su fase de consolidación. También proponemos, además, duplicar las bonificaciones por creación de empleo indefinido, introducir una bonificación para empresas que atraviesan pérdidas y otra para aquellas que hagan un esfuerzo en sostenibilidad, instalando, por ejemplo, puntos de recarga o apostando por energías renovables. Y pensando en uno de los grandes retos de esta ciudad, la vivienda, proponemos elevar el máximo permitido por la norma foral la bonificación para favorecer el traslado de determinadas industrias fuera de las zonas más pobladas y así liberar suelo para futuros nuevos desarrollos residenciales. El segundo bloque responde a una idea muy sencilla, una fiscalidad que apoye a las familias y tenga una verdadera dimensión social. En el impuesto sobre vehículos proponemos incrementar las bonificaciones para las familias numerosas pasando del 40% al 60% en la categoría general y del 60 al 90% en la categoría especial. En la plusvalía municipal creamos una bonificación del 50% para quien herede un local de negocio y quiera mantener abierta esa actividad económica. Y en la OTA proponemos ampliar el acceso a la tarifa reducida para residentes a aquellas unidades convivenciales que tienen ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM. Además, en la ordenanza de contribuciones especiales proponemos que esas mismas unidades convivenciales puedan fraccionar el pago sin intereses de demora, cosa que ahora mismo sí que pagan. El tercer bloque está dedicado a la vivienda, la rehabilitación y la sostenibilidad. Son 3 ámbitos muy distintos, pero que creemos que están profundamente conectados. Pensando en la vivienda, proponemos modificar el IAE para elevar del 25 al 50% el máximo permitido por la norma foral, la bonificación destinada a favorecer el traslado de determinadas industrias fuera de las zonas más pobladas. En el ICIO, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, incorporamos una bonificación del 90% para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Aumentamos del 80 al 85 la bonificación para aquellas rehabilitaciones energéticas que alcancen una calificación B y en esa misma apuesta por la sostenibilidad, también trasladando al impuesto de vehículos, eliminamos el límite máximo de 3 años para disfrutar de las bonificaciones por la compra de vehículos menos contaminantes. El cuarto bloque persigue una fiscalidad más justa para los vecinos, los comerciantes y los pequeños negocios, porque creemos que cuando el propio ayuntamiento es quien genera un perjuicio, también debe asumir una parte de las consecuencias. Por eso proponemos una bonificación del 25% en la autorización de la OTA de residentes para aquellos vecinos que cada año ven restringido el estacionamiento en sus barrios durante al menos 15 días por la celebración de grandes eventos deportivos, culturales o recreativos. Estamos pensando, por ejemplo, en barrios como Anoeta. Creemos que es una medida de justicia para que quienes soportan esas limitaciones de manera recurrente vean aliviado de alguna manera todo lo que tienen que padecer. Incorporamos también una bonificación del 50% en la ordenanza de utilización privativa del dominio público para, por ejemplo, aquellas terrazas que vean impedido o dificultado su uso por la ejecución de obras públicas durante más de 3 meses. Y el quinto bloque responde a un objetivo que a veces pasa desapercibido, pero que también forma parte de una buena política fiscal, que es reducir la burocracia y facilitar la relación de los ayuntamientos con los ciudadanos. Muchas veces mejorar una ordenanza no es solo crear una bonificación, basta con eliminar trámites innecesarios. En ese sentido, proponemos que la exención por inicio de actividad en el impuesto sobre actividades económicas pase a aplicarse de oficio. En definitiva, las 37 proposiciones normativas responden, creemos, a un mismo modelo de ciudad. Un modelo que entiende que la fiscalidad municipal no debe limitarse a recaudar cada vez más. Debe servir para apoyar y ayudar a quien emprende, para ayudar a las familias, para incentivar la rehabilitación y la sostenibilidad y para proteger al pequeño comercio y hacer más sencilla la relación de los ciudadanos con el ayuntamiento. En definitiva, frente a un gobierno que vuelve a plantear unas ordenanzas cuyo principal objetivo es incrementar la recaudación, el Grupo Popular presenta una alternativa distinta. Una fiscalidad que incentiva,
que acompaña y que utiliza los impuestos no solo para financiar servicios públicos, sino también como una verdadera herramienta al servicio del desarrollo económico, la cohesión social y la calidad de vida de los donostiarras. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri. EH Bildu taldea. Eskerrik asko, alkate jauna. Kalitatezko zerbitzu publikoak eguneratzea, herritarrengandik hurbilen dagoen erakundearen bideragarritasuna bermatzea, pertsonei lehentasuna ematea, legin fiskala gehiago banatuz, eta progresibidea sartzea diru sarrera gutxien dituzten kolektiboi hoberia emanez, hoe dira EH Bilduk bere proposamen fiskalak egiteko erabili dituen gakoak. Hori bai, gauden testuinguru ekonomikora egokituta, eskura degun diru bilketa osoari, eta ez zati bati bakarrik, hau da, ikuspegi integral eta espartzial bati, eta legegintzaldi honetako eta azken urteetako bilakaera eta lagin fiskala kontuan hartuta. Datorren 2027-rako tasa eta zergen inguruan EAJak eta PSek osatzen duten udal gobernuaren proposamena aztertuta, EH Bildutik zetitze dugu azken urteotako melodia berdina entzuten jarraitzegula. Ez da adibidez justizia sozialean aurrera pausorik sartu. Naiz eta udalbatzarrean aurrekontuaren zuzenketa bat onartu zan, EH Bildu plantatuta, zerga ordenantzetan progresibidaderen bideragarritasunan aurrera egiteko. Lerro gorri hori geure buruari markatu genion, EH Bildun aukera sortzea eta gizarte justuago bat bilatzen degulako. Hildo horretan proposamen fiskala ez da ez arduratsua, ez moderatua. Y decimos que no es responsable porque no se ha tenido en cuenta la contribución que se espera para el próximo año del impuesto turístico. Con su propuesta de obviar el impacto económico que podría tener, se llegó a hablar entre 8 y 12 millones, Insausti centra el esfuerzo fiscal exclusivamente en las y los donostiarras. Y tampoco es una propuesta responsable porque no ha tenido en cuenta la modificación del IBI, ya que presentó en su inicio una propuesta en base a una norma foral que se derogaba a la semana, por lo que ha tenido que retirarla y estamos esperando, a expensas de lo que pueda proponer en el principal impuesto, con una recaudación del IBI que supera los 58 millones, con lo que cualquier modificación en este impuesto tiene un efecto importante, por lo que es determinante en el debate fiscal. Y en comisión, el Gobierno también retiró su propuesta de modificación, como ha explicado el delegado, en la ordenanza de basuras, a la espera de que la próxima semana presente un nuevo proyecto. ¿Se puede hacer un debate serio en estas condiciones cuando los principales impuestos y tasas se van a aprobar la próxima semana? Es necesaria una consideración conjunta de los mismos en base a los recursos que hacen falta y redistribuir así el esfuerzo fiscal. ¿Por qué no se ha esperado a julio o a junio para aprobar las ordenanzas fiscales, igual que se hizo el año pasado? ¿A qué ha venido esta precipitación? Porque también fue precipitado que en el expediente de modificación de las ordenanzas fiscales en su momento de aprobación no se contara con informes de evaluación de impacto de género. Es verdad que durante la tramitación se han incorporado, pero es verdad también que las conclusiones de los informes son contundentes. Hay un trabajo sin hacer, porque las ordenanzas fiscales no son neutras, también tienen género. Es necesario analizar qué impacto tienen en mujeres y hombres las tarifas y bonificaciones establecidas. Y ya entrando en lo que son las propuestas que plantea este grupo, respecto a la actualización de la tasa de saneamiento, frente a la propuesta del Gobierno municipal de un incremento generalizado de las diferentes cuotas en un 2,3%, pues nuestra propuesta es congelarla para el ámbito doméstico. Para que no haya un incremento en las unidades convivenciales, en el ámbito doméstico. En actividades sí, pero en unidades convivenciales no. Durante la legislatura, si sigue adelante la propuesta del Gobierno municipal, el incremento de esta tasa va a superar el 18%, que supera con creces el IPC en este mismo periodo. Y respecto a la actualización de la tasa de basura, pues es donde mejor se va a constatar el debate atípico que estamos teniendo hoy, porque se someten a aprobación proposiciones normativas, pero no las enmiendas, ya que el Gobierno ha retirado la propuesta. En este sentido, hemos presentado dos proposiciones. Atendiendo al duro contexto económico en el que nos encontramos desde la perspectiva de la progresividad, proponemos diferentes bonificaciones de la cuota en función de la renta para ayudar a las unidades convivenciales con ingresos más bajos. Eso sí, con una condición, que acrediten un uso responsable. Y una segunda proposición normativa también en el ámbito de lo que es la recogida de residuos. Proponemos también que en actividades, a efectos del coeficiente corrector por superficie, se tenga en cuenta la superficie ocupada por los recintos cerrados.
La actual cuota en las actividades tiene en cuenta el nivel de generación de residuos y la superficie. En este sentido, en la actividad de hostelería, la superficie ocupada por los recintos cerrados es también generadora de actividad y, por lo tanto, también de residuos. En ese sentido, nos parece perfectamente razonable computar no solo la superficie del local, sino también la ocupación de la superficie de estos recintos. Eta eraikin, instalazio eta obren zerga egokitzeko, arau proposamen bat sartu dugu, udal gobernuak legegintzaldi honetan proposatu zuen energia eraginkortasuneko inbertsioengandik udal zerga honetan dauden oberietako eskatutako exigentzia maila handitzea, babestu genuen, ondo iruditu zitzaigun, baina ez zaigu nahikoa iruditzen. Igerileku pribatuetan egindakoak obaria emateko inbertsio gisa mantentzen baitira. Gaur egun desberdintasuna hazi egin da, arlo publikotik obariak ematea edo beste erabatean esanda guztion diruarekin horrelako inbertsio pribatuan esklusiboak finantzatzen laguntzea ez zaigu egokia iruditzen. Beraz, igerileku pribatuetako obariak kentzea planteatu dugu. Lurzoru publikoaren okupazio tasa eguneratzeko bi arau proposamenean sartu ditugu, bat terrazetan eta bestea kutsasainei buruz. Udal gobernuak erabilera pribatibo baterako espazio publikoaren okupatzeagatiko tasak ez igotzea proposatu du jarduera horietarako. Gure proposamena 2,3ko igoerarekin eguneratzea da. Beste jarduera batzuna, baino errendimendu handiagoko jarduera ekonomiko bat egitea dakarren okupazioa dira. Urtasa eguneratzeko ere, udal gobernuak ez igotzea proposatu du, hala ere, erabilera desberdinek merezi duten tratamendu fiskalaren ildotik 2,3ko aldaketa proposatu dugu igerileku eta urazten pedako erabileren karga soilik eguneratzeko. Eta beste arau proposamena, bizi dugun testuinguru ekonomiko gogorrari errapatuta eta progresibitatearen ikuspegitik, kuotaren obari desberdina proposatu ditugu errentaren arabera, diru sarrera txikiena dituzten bizikiletza unitatei laguntzeko. Y por último, en lo que es la tasa por prestación de servicios y realización de actividades, hemos presentado también una proposición normativa, ya que el gobierno municipal ha propuesto congelar, no incrementar lo que son los abonos de playa, toldos, carpas y parasoles. Este servicio no ha tenido ninguna actualización significativa durante la legislatura, a excepción del 2% en este año, en el 2026. El servicio de playas para el 2026 ya preveía un déficit importante, 832.000 euros, que se va a incrementar de forma importante también para el 2027. Abarca tanto a las cabinas como al servicio, como he comentado, de toldos. Las cabinas es un servicio que se presta de manera más general y abierta a la ciudadanía, mientras que el de toldos se concreta en el alquiler de una parte de la playa para su uso privativo en temporada estival, del que solo se benefician los adjudicatarios de este servicio. Por lo tanto, hay que reducir este déficit que recae en gran medida en los donostiarras que no se van a ver beneficiados por el disfrute de este servicio, pero sí en la financiación del coste. Con la adjudicación del nuevo contrato, este servicio se ha encarecido de forma importante, en torno al 20%, 125.000 euros más, lo que va a suponer que la financiación municipal de este servicio de playas va a pasar a ser casi el 50%, con lo que el déficit del servicio de playas pasará al 1.000.000 de euros. De ahí nuestra propuesta mínima de actualización del 2,3%, eskerrik asko. Zuri, proiektua du proposamena entzunda eta baita ere zuzenketak eta gainontzeko talden proposamenak, orain 5 minutuz talden txanda zabalduko dugu, txikitik handira, eta elkarrekin Donostiak dauka txanda. Vale, bueno, nosotras, voy a insistir otra vez en lo mismo, ¿no? El objetivo tiene que ser con las ordenanzas fiscales, que sean de verdad justas y que tengan esa progresividad de que quien más tiene más contribuya y desde luego que posibiliten tener servicios públicos de calidad, porque es la única forma de que toda la ciudadanía los podamos tener garantizados. En relación al resto de enmiendas y proposiciones de los grupos, decir que vamos a apoyar aquellas que tienen este objetivo y votaremos en contra de las que no. Y creo que prácticamente son todas las que vamos a votar en contra del Partido Popular, porque entiende la fiscalidad no precisamente como una herramienta para garantizar servicios públicos, sino por las intervenciones como un castigo a la ciudadanía sometida a no sé qué presión,
cuando, bueno, hablaba de que este gobierno municipal tiene 116 millones de euros de superávit, cuando eso es consecuencia de una ley denominada Montoro que impedía a los ayuntamientos, que impide destinar los superávits a inversiones y les obliga a hacerlo a amortización de deuda, algo que el gobierno progresista de Coalición de España, en la que nosotras estamos, está cambiando pues, a través de las inversiones financieras sostenibles. Y luego también el Partido Popular insiste en no pagar impuestos porque es una especie de castigo y además aumentar las bonificaciones. Y claro, esa es una política que lleva a la absoluta debilidad de los servicios públicos y la precarización también de todos los servicios que están subcontratados y del personal que los presta. Y desde luego nosotras no estamos de acuerdo, pero además siempre insistimos en que lo que hay que hacer de verdad es un análisis profundo de precisamente todas esas bonificaciones, exenciones, deducciones que tienen todos los impuestos y que al final, no solo los municipales, pues suponen, por ejemplo, que en las cuentas de la comunidad autónoma pues son más de 8.000 millones de euros que se dejan de recaudar y que, según incluso dicen los propios técnicos de Hacienda, pues bueno, esos 8.000 millones de euros es muy difícil justificar su eficacia y su eficiencia, ¿no? Porque es un montón de dinero que bien se puede destinar a políticas públicas para toda la ciudadanía, como vivienda pública, mejores oferta de transporte público o, por ejemplo, no sé, pues mejores políticas sociales. Entonces, no compartimos en absoluto la visión que tiene el Partido Popular sobre la fiscalidad porque se aleja por completo de la que tenemos nosotras. Bueno, yo también me gustaría decir que desde que se inició este trámite, bueno, pues no sé si el Gobierno municipal habrá acordado con alguno de los grupos aprobar alguna de las propuestas. No lo ha dicho tampoco el concejal delegado, así que no sabemos si hoy aquí, además de la propuesta del Gobierno municipal, pues se va a aprobar alguna de las enmiendas, que nos da la sensación de que no, porque no lo ha citado. Y volver a insistir en lo que bueno, venimos insistiendo hace mucho tiempo, que es en que la gestión de residuos de este municipio, de este gobierno municipal, es muy deficiente, no cumple la ley y desde luego no pone ningún interés en que eso sea así, porque no se cumplen los objetivos que ya estaban establecidos para 2020, tampoco se cumplen no creo que se cumplan los objetivos para 2030 y bueno, pues de lo único de lo que se preocupa este gobierno municipal para cumplir esa ley es que la tasa no sea deficitaria, pero de todo lo que tiene la ley en relación a mejorar la recogida selectiva, a coordinarlo también pues, con otro tipo de políticas, bueno, de todo eso pues cuesta mucho ver la luz porque, bueno, pues ya decimos, no hay de verdad un verdadero empeño por que así sea. Nada más, gracias. Eskerrik asko. Barkatu, talde popularra. Eskerrik asko, alkate jauna. Lo primero quería destacar el hecho de que el gobierno municipal se reunió con nosotros esta semana para discutir sobre las distintas proposiciones normativas que hemos hecho y eso lo quiero destacar en positivo. También es verdad que tuvimos que ser nosotros los que pidiesen esa reunión. Me hubiese gustado que saliese de ellos, como pasa con los presupuestos, pero bueno, en cualquier caso, yo valoro positivamente esa reunión. Es verdad que todavía no nos ha comunicado su voluntad o no de aprobar alguna de esas proposiciones normativas. Nos hubiese gustado que lo hubiese hecho antes del Pleno, pero no lo ha hecho. En general, aquí lo que solemos escuchar y vamos a escuchar es críticas al Partido Popular porque el Partido Popular es muy malvado y lo que pretende es que se bajen los impuestos y por tanto se recaude menos y los servicios públicos sean peores. Pues eso es una falacia, eso no es así. Lo que nosotros creemos es que no se trata de recaudar más, sino de gastar mejor. Y también les digo, ya quisieran muchísimos alcaldes del Partido Popular que gobiernan un montón de capitales de provincia tener el presupuesto que tiene esta ciudad. Y aún así tienen que prestar servicios sociales parejos a los que se prestan en esta ciudad con un presupuesto mucho menor. Es un tema de distinto enfoque en la prioridad de gasto y también es un tema, y lo hemos dicho muchas veces, de analizar cómo se está gastando. Parece que existe un miedo en este gobierno municipal a hacer una auditoría externa del gasto y de procesos que nosotros creemos que sería muy positivo y que la hacen todas las empresas importantes, todas las empresas cotizadas. Yo no tendría miedo a una auditoría de este tipo. Creo que va a traer
conclusiones muy positivas y que a lo mejor redundan en beneficio de todos los ciudadanos, pero veo que no existe voluntad y me llama la atención, porque ya les digo que la empresa privada, si preguntan, ustedes tienen relación con muchas, les van a decir que es algo absolutamente frecuente. Nosotros lo que defendemos con la incorporación de muchas bonificaciones e iniciativas en estas proposiciones normativas es simplemente trasladar a las ordenanzas fiscales algo que ya está en la normativa foral. Normativas forales, por cierto, que ha aprobado los mismos colores políticos que están aquí sentados, PNV y PSE, y que además suelen tener de socio a Podemos. Por lo tanto, pues, en fin, yo no sé por qué hay tanto problema en trasladar a las ordenanzas fiscales elementos que la normativa foral aprobada por ellos mismos en la Diputación Foral pues ya tiene. Podemos pues siempre habla de que su objetivo es ayudar a las familias más desfavorecidas y por tanto pues entiendo que no tendrá problema en aprobar pues algunas iniciativas como por ejemplo iniciativas que en este caso benefician en el impuesto de actividades económicas a aquellas empresas que estén contratando de manera indefinida. Nosotros lo que proponemos es duplicar aquí las bonificaciones y yo creo que todos aquí deberíamos estar de acuerdo, sobre todo aquellos que defienden ser los abanderados de los derechos sociales. Porque esto redunda en beneficio de las empresas, pero también de esas personas que son contratadas. Por otro lado, también pues, debería haber acuerdo en que una iniciativa que lo que pretende es bonificar al doble de lo que está bonificando ahora el traslado de actividades industriales a locales o instalaciones alejadas de zonas más pobladas debería tener el respaldo de este Pleno, porque al final lo que trata es de ayudar a la crisis habitacional generando nuevo suelo. Por otro lado, pues por ejemplo, en el ámbito de la sostenibilidad, entiendo que los partidos que la defienden estarán de acuerdo en que una bonificación del 50% para empresas que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o establezcan un plan de transporte es positivo en materia de sostenibilidad. O, por ejemplo, bonificar en el ICIO al 90% las obras e instalaciones para instalar cargadores de coches eléctricos, creo que es positivo, máxime cuando ya no existen ayudas ni estatales ni del Gobierno vasco. Se trata de un coste de unos 5.000 euros que asumen hoy en día familias que se están pasando al coche eléctrico no porque sean ricas, porque los coches eléctricos hoy en día los encontramos casi los utilitarios al mismo precio de lo que puede ser un coche de combustión. Lo que pasa es que muchas familias se pasan al coche eléctrico porque les permite un ahorro muy significativo en combustible. Por tanto, yo creo que hay aquí iniciativas en las que todos deberíamos estar de acuerdo o en que, por ejemplo, barrios como Amara soportan eventos de altísima concurrencia que hacen que sufran muchas molestias los vecinos y que deberían tener una bonificación en la tarjeta de residente de la OTA. Me parece que es una cosa de sentido común. O, por ejemplo, que aquellas personas que tienen que fraccionar las contribuciones especiales no paguen intereses de demora cuando sus ingresos sean 1,5 veces inferiores al IPREM. No sé, yo creo que el Partido Popular ha traído aquí cosas que son de sentido común y que meterlo todo en un saco ideológico y criticarlo sin haber mirado mucho el fondo, pues solo va en contra de los donostiarras. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialista. Bai, egun hon eta eskerrik asko. Bueno, ordenantza fiskalen proposamena aurkeztu da helburu jakin bat duen proposamen bat da. Una propuesta que responde a un principio muy sencillo y nosotros que gestionar con responsabilidad los recursos públicos sin perder de vista la realidad de las familias donostiarras. El objetivo es mantener unos servicios públicos de calidad, seguir invirtiendo en la ciudad y hacerlo desde el equilibrio y la prudencia, y eso es precisamente lo que refleja esta propuesta. Y es que queremos que San Sebastián mejore y por eso planteamos una actualización del 2,3%, una actualización moderada, coherente con la evolución de los costes que afronta este ayuntamiento y que permite seguir garantizando unos servicios públicos y de calidad. Y voy a darles un dato. Los servicios públicos básicos del Ayuntamiento de San Sebastián para este año 2026 ascienden a los 169,2 millones de euros en gasto corriente, 3 millones de euros más que el año anterior. Y repito, estamos hablando de servicios básicos como el alumbrado público, la limpieza viaria, el saneamiento, la pavimentación, el asfaltado, etc. Gastu korrontea gogora dezagun, hiriaren oinarrizko eta funtsezko beharrei erantzutea ahalbidetzen digutenak dira.
Eta zertaz hitz egiten ari gara, hain zuzen ere udaltzaingoari buruz, babes zibila, hiri mugikortasuna, bide publikoak asfaltatzea, argiztapena, bide garbiketa eta abar eta abar. Eta guzti honek kostu bat dauka. Más allá de estos discursos que hablan de una ciudad parada o de una subida desmedida, conviene recordar el alto nivel de los servicios públicos que presta este ayuntamiento. Basta visitar otras ciudades para comprobarlo y también entender el esfuerzo económico que supone mantener estos servicios una vez consolidados y seguir al mismo tiempo ofreciendo una atención de calidad a la ciudadanía. Hemos escuchado las críticas de la oposición porque no traemos a este pleno la revisión de las ordenanzas fiscales tanto del IBI y de la tasa de residuos. Sin embargo, tal y como ha explicado el concejal delegado al inicio de su intervención, en el caso del IBI tenemos que adaptar la norma, la ordenanza, a la nueva norma foral que nos obliga a redactar un nuevo texto ajustado a los criterios establecidos, una ordenanza que, como ya adelantó la Secretaría General, vamos a aprobar la próxima semana en la Junta de Gobierno y que podremos debatir con las aportaciones de todos los grupos en el próximo pleno del mes de septiembre. Y en cuanto a la ordenanza de residuos, también ha sido necesario revisar el calendario previsto. Y es que los acuerdos adoptados en GHK, junto con la obligación de cumplimiento de la Ley 7/2022, que establece el principio de cobertura íntegra de los costes del servicio, es decir, que el déficit sea cero, pues nos obligan a reformular la propuesta para ajustarla a la nueva realidad económica y garantizar el cumplimiento de la normativa. Y esa es, y no otra, la realidad. Creemos sinceramente que hemos hecho un esfuerzo contenido, proporcionado y compatible además con la protección de la economía familiar. Y es que las ordenanzas fiscales o la modificación de estas ordenanzas no pueden elaborarse desde el oportunismo ni desde los titulares, y es que deben construirse sobre los datos actualizados y con responsabilidad institucional. Y desde esa responsabilidad también agradecemos el trabajo realizado por los grupos de la oposición. En este sentido, sí decir que, bueno, pues hoy aprobaremos 7 proposiciones normativas de todos los grupos políticos de la oposición aquí presentes. Bueno, la portavoz de Elkarrekin podrá estar satisfecha porque su única proposición normativa que ha presentado se la vamos a aprobar, a pesar de pues estos discursos grandilocuentes. La realidad es que es una proposición normativa la propuesta y la vamos a aprobar. Y en cuanto a EH Bildu, que pues nos echa en cara la inclusión del informe de género a posteriori, nuestros dictámenes tienen informe de género, no así sus proposiciones normativas. Entonces, en cualquier caso, reitero, hay 7 proposiciones normativas que vamos a aprobar de todos los grupos municipales. Y además, pues nos congratula también ver que en la realidad de la Comisión de Hacienda, de los 4 impuestos que hemos traído hoy aquí, 2 de ellos, IAE y plusvalía, contaron con el visto bueno, también el voto favorable de EH Bildu, con lo cual tan mal no lo estamos haciendo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldea. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, pues nos lo negamos la mayor. La propuesta fiscal que hace el gobierno del PNV y del PSOE ni es responsable, ni es moderada y no incluye ningún avance en justicia social. Veremos las proposiciones normativas que se aprueban a ver si aportan algo en este sentido. Porque la propuesta fiscal que se ha traído hoy aquí nace coja y durante su tramitación esa cojera ha ido aumentando. Porque no es responsable, porque no tiene en cuenta, porque ha obviado la contribución que se espera para el próximo año del impuesto turístico. No que se va a tramitar por el impacto recaudatorio que tiene, porque se ha hablado de 8 millones, se hablaba de 8 millones. Como instrumento de distribución del esfuerzo fiscal, para no centrar exclusivamente el esfuerzo fiscal en los y las donostiarras, porque se puede inferir, aunque el gobierno no lo haya verbalizado en ningún momento, que la necesidad de recursos adicionales que justifica la actualización que se propone para las ordenanzas fiscales está situada en torno a 3,5 millones. Y con su propuesta de obviar
el impuesto turístico está centrando el esfuerzo fiscal única y exclusivamente en los donostiarras, porque dentro de las previsiones para definir la política fiscal durante los próximos 4 años no se ha tenido en cuenta este impacto. Se estiman para definir la política fiscal variables que incorporan elementos con mucha más incertidumbre. El Producto Interior Bruto, el IPC, la estimación del FOFIN. Esos elementos tienen mucha más incertidumbre y, sin embargo, se incorporan y el impacto recaudatorio del impuesto turístico no se incorpora. ¿Para esto quería correr el alcalde? ¿Para centrar el esfuerzo fiscal en los donostiarras sin tener en cuenta el impuesto a los turistas? ¿No decía que estaban ya los deberes hechos? Tampoco nos parece responsable, porque se está hurtando el debate, como hemos dicho, la modificación del IBI. Para nosotros es fundamental, porque se aprobó inicialmente de una manera muy poco responsable, ya que se iba a derogar en Juntas Generales esa norma foral que lo amparaba, y eso era perfectamente conocido. Denunciamos públicamente esa situación de inseguridad jurídica, y eso trajo la retirada del proyecto. Consecuencia de esta precipitación con la que actúa el Gobierno, como decía, el debate nace cojo. Es imposible plantear un debate de política fiscal conjunto, nos obligan a un debate parcial, sin tener en cuenta el IBI, que es la piedra angular del sistema tributario local, por constituir una de las principales fuentes de recaudación municipal, sin más. Y esto no es responsable. Suponemos que existe comunicación entre instituciones, no debieran serlo perfectamente conocedores de los cambios más relevantes que se planteaban porque estaban encima en fase pública. Podían esperar a junio o a julio, como ocurrió el año pasado, y hacer una propuesta conjunta para todos los impuestos y tasas con cobertura jurídica para el IBI, teniendo en cuenta el impacto recaudatorio del impuesto turístico y posibilitar a los grupos municipales, desde una perspectiva global, analizar la política fiscal y presentar propuestas para actualizarlas y para redistribuir el esfuerzo fiscal. Lo podían haber hecho perfectamente. Son todos estos elementos, como digo, los que constatan la precipitación con la que ha actuado este Gobierno, que obedece más a una improvisación permanente que a una gestión competente. Y nos lleva a una situación, por lo menos atípica, de un debate de política fiscal en 2 tiempos, que deja fuera de su tramitación para una posterior más del 50% del impacto recaudatorio de las modificaciones planteadas. Estamos hablando de 100 millones de euros. Eta zeintzu dira Gobernuaren zerga proposamena justizia sozialean planteatzen dituzten aurrerapenak? Giza baliabide eta baliabide tekniko gutxiago dituzten udalak gai izan dira kudeaketa eta koordinazio arazoak konpontzeko eta hobariak ezartzeko, ordaintzeko ahalmenaren arabera. Eta Donostiak ezin du? Argi daukagu, borondate politiko faltaren arazoa da. Udal gobernuak ez du lehentasuna jotzen eta ez ditu hori lortzeko behar dien baliabideak aktibatzen. Hala ere, ezin dugu ahaztu, hazkunde ekonomikoa desberdintasunaren hazkundea dakarrela berekin zoritxarrez. Gure uste, zailtasun ekonomiko gehien jasaten ari direnek, politika fiskal hoiei lasaiago aurre egiteko aukera izan behar dute. Zenbat etxeetan Donostiarren diru sarrerak handitu dira proportzio horietan, urte hauetan. Horregatik ezin da ontzat eman udal gobernuak 2,3ko igoera orokorra proposatu izana. Hala ere, babestuko ditugu gobernuaren proposamena jardueraren zergan eta plusbalietan. Eta elkarrekin udal taldearen proposamenei dagokienez, ibilgailuetan aurkeztutako zuzenketa babestuko dugu. Eta PP udal taldearen proposamenei dagokienez, ez du zentzurik urtero izostea proposatzea eta aldi berean hobariak handitzeko proposamen sorta bat egitea. Gainera, igual 95%koak. Kalitatezko udal zerbitzuak eguneratu nahi ditugu, baliabidea beharrezkoa dira, eta plantatzen diren hobariak ahalmen ekonomikoaren araberakoak izan behar dira. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Vitoria jauna, EJ taldearen txanda. Bale, berriro eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin, eskerrak eman, edo eskertu nahi dut udal talde guztiok egin duzuen lana, eta egindako ekarpenak, eta egindako ahalegina, proposamenak aurkezterakoan, eta baita ere udal gobernuaren hasierako planteamenduari egindako zuzenketengatik, ezta? Ogasun batzordean aurreratu genuen bezala, guretzako zerga ordenantzen izapidetzea ez da administrazio izapide hutsa izan behar, eta talde politikoak egiten dituzten ekarpen baliagarriak aztertu eta hasierako proposamena hobetzeko aukera dagoen heinean, prest gaude horiek ere jasotzeko.
Horixe izan da jarrera prozesu osoan zehar, egia da bakarrik Alderdi Popularreko Tomas gerturatu zaigula, edo berak eskatu zigula aukera aukitza bere planteamenduak eta azaltzeko, eta hori normala da, ez? Proposamenak eta zuzenketak aurkeztu dituzuen enean, normalena da, aurkeztu duenak eukitzagoa azaltzeko besteari, ez? Zergatik aurkeztu duen, eta zer nahi duen lortu horrekin. Eta eskertzen dugu, eta egon ginen zuekin, eta kontuan izan ditugu. Beraz, aurkeztutako zuzenketa eta arau proposamen guztiak banan-banan kontuan izan ditugu, eta 3 irizpide nagusi kontuan hartu ditu udal gobernuak, juridikoki bideragarriak izatea, udal gobernuaren politika fiskalarekin bat etortzea, eta ordenantzen objektiboki hobetzea. Horrek izan dira, babesterakoan, edo kontuan izan ditugun 3 irizpide nagusiak. Eta zentzu hartan, 3 baldintza irizpideak betetzen direnean, ez dugu inolako arazorik izan, proposamenak onartzeko, edo zein udaltaldek aurkeztutakoak izan arren. Eta horregatik gaur udal gobernuak hainbat arau proposamen txertatuko ditu behin betiko testuan, eta saiatuko naiz, banan-banan, azaltzen zeintzuk izango diren horiek. Jarduera ekonomikoen gaineko zergari dagokionez, Alderdi Popularrak aurkeztutako 2 zuzenketa tekniko onartuko ditugu. Horien bidez ordenantza foru araura hobeto egokitzen dela uste dugu, eta orain arte praktikan aplikatzen ziren salbuespen batzuk, berariaz jasota geratuko dira, zuek eskatzen zenuten bezala. Era berean, industria jarduerak bizitegi eremutatik kanpora leku aldatzen dituzten enpresentzako bariare 25-tik 50 handitzea onartuko dugu. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergan, familia ugariei aplikatzen zaizkien obariak handitzeko proposamena ere uste dugu ona dela, hori ere zerga ordenantzan jasotzea. Eraikuntza instalazio eta obren gaineko zergan, eguzki energiaren bidez igerilekuak klimatizatzeko obren obaria kenduko dugu, Elkarrekin Donostia taldeak ere planteatu izan duen bezala. Eta bestalde, ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak instalatzeko obretarako, 190ko obaria sarriko dugu, Tomase berak lehen esplikatu duen bezala, uste dugulako onuragarra izan daitekela ere bai neurri hori. Halaber, EH Bilduk aurkeztutako proposamena onartuko dugu kutxazain automatikoen tasaren 2,3ko eguneratze hori jasota. Eta azkenik, ingurumen obari berri bat ere txertatuko dugu, energia eraginkortasunean edo ekonomia zirkularrean inbertitzen duten enpresa eta autonomoentzat, nahiz eta egia den, azken urteotan zenbait aldaketa egondala indarran dagoen araudian, eta hori ere moldatuko dugu horretara. Beraz, onartu ditugun proposamenak udaltalde desberdinek ekimenak izan dira, horrek erakusten du udal gobernuak ez diola eztabaida honi jarrira itxiarekin heldu, proposamen batek ordenantza hobetzen badu, juridiko zuzena bada, eta hiriaren interes orokorrarekin bat hor txertatzeko ez daukagu inongo eragozpenik, nork aurkeztu duen alde batera utzita. Horrek uste dugu gobernuaren hasierako planteamendua indartu egiten duela, eta ekarpen honak baloratzea eta hiriaren onerako akordioak bidatza, uste dugu denontzako ona dela. Zira batean ez dakit orain jarretu ezakedan? Ingo duguna da taldearen txanda amaitu, eta orain ixteko txanda udal gobernuak dauka, Pixkat luzatuko naiz, nahiko nituzke zenbait, hemen aipatu diren zenbait gai argitzen saiatu, Elkarrekin Donostiako ordezkariak aipatu ezta, izioren gaian obari berria nahi dugula gehitu, ez da batak besteak entzen duela, edo batak bestea ordezkatzen duela, baizik eta nahi duguna da, orain jasotzen dugun testuari gehitu aukera hori ere bai. Eta hain zuzen ere, baldintza oso zehatz kontuan hartuta, eta gainera baldintza guztiak bete behar dira. Ez da bat ala bestea, denak bete behar dira, eta horien artean, eta nik uste dut batzordan ere bai, saiatu nintzela azaltzen da, udal batzak, azkenengo oniritzea udal batzak berak eman behar dio, beraz, hori baino berme gehiagorik, uste dugu ezin daitekela egon. Beraz hori, gehitzea da, ez da bat astearen ordezkoa.
Gero, baita ere azpimarratu nahiko nuke, Alderdi Popularrak, eufemismoa erabiltzen du, baina eta berriro, auditoria de procesos externa, enpresetan erabiltzen dena, eta, eufemismo bat ematen du, murrizketak esatearren. Hain zuzen ere, hemen kontuan gertatzen zaiguna guri da, zerbitzuak ematerakoan, nahiko gunukena auditoriak egiten dira. Etengabe egiten dituzte gure zerbitzu tekniko auditoriak. Kontua da, esan behar du Alderdi Popularrak zein zerbitzu nahi duen kendu. Ze hemen, gastu korrontea esan dut, udaltzainetan, garraio zerbitzuan, zuhiltzaietan, eta hor, beraien lan baldintzetan, eman beharreko benetako zerbitzutan gastatzen dugu, horretara bideratzen dugu. Auditoria de procesos, zuhiltzaien kasuan edo udaltzaien kasuan, pastakitzerei buruzari zaren, edo autobusen kasuan, lineak kendu, autobus gidari gutxiagoki, ordu gehiago egin ditzatela, uste dugu izan ditekela eufemismoa, baina aurrekontuak eztabaidatzeko garaia izten denean, edukiko dugu aukera ere horri buruz hitz egiteko. Edozein kasutan, zuek proposatzen zenituzten hasierako zuzenketatara proposamen guztiak onartu izan behar genitu, 1,6 milioi euro gutxiago edukiko lituzke udal honek zerbitzuak ematen jarraitzeko. Kontuan izan da, zerga politikako txostenan bertan aipatzen den bezala, gastu korrontea zenbat hasiko den, kostua bera zenbat hasiko den, zerbitzu berberak mantenduko banitu, bakarrik lan baldintzak eguneratzeagatik, energia edo argindarraren kostua handitzagatik, obrak eta proiektuak burutzearen kostuak handitzen direlako, hori kontuan izan da bakarrik, zuek 1,6 milioi euro proposatuta kentzea, argi dago, nonbaitetik murriztu beharko zenituzketela, edo zenbait proiekturi eduko beharko zenitela. Beraz, guk, bintzat, plantamendu horrekin ez dugu bat egiten. Eta, EH Bilduren kasuan, hemen nik uste dut hasieran aipatu dala, udal gobernuak erantzukizunez, aurkeztu zuen zerga ordenantzak 2027ko aldatzeko proposamena maiatzaren 18an tokiko gobernu batzarran onartu zuen. Inoiz baino goizago, hain zuzen ere, erantzukizunez nahi genuelako egin. Osea, precipitarse e improvisación, ez dira bateragarriak. Aurreratu genuen hain zuzen ere, gara izibitzeko, egon daitezken edozein aldaketa, azken momentuko aldaketari, aurre egin izateko berme guztiekin, eta hori gertatu da. Hain zuzen ere, guk maiatzean onartu bagenituen gure aldaketak, ondoren, ekainaren 11an onartu zituen batzar nagusietan onartu zen turismoaren zerga, onartu zen ibilaren eta katastoaren forarau berria, eta zorionez, garaiz gaude orain, epe barruan onartu izateko, ordenantza berriak, epe barruan. Zorionez, hori lortu dugu. Ez da improvisazio kontua izan da, aurrikusita zer gertatu daitekeen gainontzeko erakundeetan hartzen diren erabakiek ze eragin daukaten guk hartu beharreko erabakietan, inoiz baino goizago erabaki genuen aurreratzea. Ez prozedura. Edozein kasutan, datorren asteko tokiko gobernu batzarran daukagu asmoa, berri horiek abiarazteko, prozedura horiek abiarazteko, daukiko dugu aukera. Eta ondakinen kasuan ere bai, udal gobernuak bere azterlanak, bere proposamena egin zuen azterlan teknikoetan oinarrituta, kostea 0 izan zedin, eta gero guk horren berri eduki genuen San Markok egin zuen bileran ekainaren 18an. Eta guk maiatzen 18an onartu genuen behin betiko hasierako tokiko gobernu batzarreko proposamena, eta gero San Markon eduki genuen horren berri, behin betiko modu ofizialen horren berri, ekainaren 18an, hilabete ondoren, eta horrek behartu gaitu, berri hori azterlan teknikoak egitera. Beranduago hasi izan baginare, egoera berdinango ginateke. Beraz, nik uste dut, udal gobernuari kontrakoa, aurpegiratu aldiogun bakarra da, inoiz baino goizago hasi izana erantzukizunez jardutagatik. Baina dozen kasutan, eskertzen dut erantzeko taldeek egindako lana, eta jarraituko dugu zerga ordenantzeekin usun gaztetan. Eskerrik asko, eztabaida eman da. Bozkatu egingo dugu, puntuz puntu. Bueno, 3. puntuarekin hasiko gara, hori da, lehen da bizikoa eta. Puntu honek, bi zuzenketa dauzka, bata Elkarrekin Donostiak aurkeztutakoa eta bestea PPek aurkeztutakoa. Beraz, hasiko gara Elkarrekin Donostiak aurkeztu den zuzenketarekin, zuzenketa honi aldeko bozkak, bai, ez eta haitzen, Ea lotura dauden. bai, lotuta daude. Bai, nahi dezu abixatzea bazpare? Bale, bi hauek binkulatuta daude. Bai, bata onartzen bada, beste hori egiten da. Hau da, Elkarrekinekoa onartuko balitz,
talde popularrarena ezin da bozkatu. Vale. Oin bai, Elkarrekin Donostiak aurkeztutako zuzenketari aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak ez da onartzen. Talde popularrak aurkeztutako zuzenketa, aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak ez da onartzen, zuzenketarik ez da onartu, eta orain 3. puntua. 3. puntuari aldeko bozkak, kontrakoak, onartua gelditzen da, 3. puntua. 4. honek bi zuzenketa ditu, Elkarrekin Donostiak aurkeztutakoa eta talde popularrak, eta hauek ere binkulatuta daude. Elkarrekin Donostiak aurkeztutako zuzenketari aldeko bozka, kontrakoak, ez da onartzen, eta talde popularrak aurkeztutako zuzenketari aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak ez da onartzen. Orain 4. puntua, 4. puntuari zuzenketa gabe aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak, onartua gelditzen da 4. puntua. 5. honek ere bi zuzenketa ditu, Elkarrekin Donostia eta talde popularrekoak, hauek ere binkulatuta daude. Elkarrekin Donostiak aurkeztutako zuzenketari aldeko bozka, kontrakoak, ez da onartzen, eta talde popularrak aurkeztutako zuzenketari aldeko bozkak, kontrakoa, ez da onartzen. Zuzenketari gabe, 5. puntua. 5. puntuari aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, lasai, berriz egingo dugu. 5. puntuari zuzenketa gabe aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak, onartuta gelditzen da 5. puntua. 6. Honek zuzenketa bakarra dauka, bestea erretiratu izan zen batzordean, beraz, talde popularrarena da. Talde popularraren zuzenketari aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak, ez da zuzenketa onartzen, beraz, 6. puntua dagoen bezala, aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, onartua gelditzen. 7. Honek zuzenketarik ez du, 7. puntuari aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. 8. puntuari zuzenketa gabe ezer, aldeko bozkak, kontrakoak, abstentziorik ez dago, onartua gelditzen da, 8. puntua. 9. zuzenketari gabe, 9. puntuari aldeko bozkak, kontrakoak, 9. puntua aldeko bozkak, bai, berriz ere egingo dugu, bai, Elkarrekin alde, bai, kontrakoak, bai, 9, errepikatzen dugu, bai, abstentziorik ez dago, onartua gelditzen da. 10. puntuak honek zuzenketa du, talde popularrak aurkeztuta, talde popularraren zuzenketari aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzeko taldeak, beraz, 10. zuzenketa gabe aldeko bozkak, kontrakoak, Jode, bai alio. Arantxak egota. Ota. bai, txoin, 10. zuzenketari gabe ezer, aldeko bozkak, kontrakoak, abstentziorik ez dago, onartua gelditzen da. 11. ere zuzenketa du, talde popularrak aurkeztuta, talde popularraren zuzenketari aldeko bozka, kontrakoa, gainontzeko taldeak ez da onartzen. 11. puntua. 11. puntuari aldeko bozkak orduan, kontrakoa, talde popularrak onartua gelditzen da 11. 12. bi zuzenketa ditu. Talde popularrak aurkeztuta eta EH Bilduk aurkeztuta eta hauek binkulatuta daude. Talde popularrak aurkeztutako zuzenketa aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak ez da onartzen, eta orain EH Bildurena, EH Bilduren zuzenketari aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak ez da onartzen, eta zuzenketa gabe 12. puntuari aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzeko taldeak onartuak dago 12. puntua. 13. 13. puntuari
aldeko bozkak, kontrakoak, zu alde, Arantxa, bai, kontrakoak, abstentzioak, bai, berriz ere egingo dugu orduan, bueno, bai, 13. puntua, proposición normativa del Grupo Popular, aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, bai, onartua gelditzen da 13. 14. puntuari aldeko bozkak, hau batez, onartua. 15. puntua, 15. puntuari aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartzen, abstentziorik ez dago. 16. puntuari aldeko bozkak, Amasei es vuestra. es vuestra. 16, PP. PP, amasei. Bai, ointxe bozkatu dugu. Bai. La otra también es vuestra. Os toca votar a favor, o sea, es vuestra. Ahora las tuyas. Venga. 15 está ondo, hemos recogido bien la 15, ¿no? Hau batez. Sí. Hau batez, no, la 15 no, la 14 ha salido. ¿Nahi dezu errepikatu 15? ¿Queréis repetir la 15? Bai. Joder. 15. berriz, vale? 15. puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartzen. 16. 16. puntuari aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartzen, 16. 17. puntuari aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartzen. 18. puntua aldeko bozkak, kontrakoak, onartuta, 18. puntua. 19. aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, 19. puntua. 20. puntua, hau ere Pepek aurkeztuta, aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak, ez da onartzen 20. 21. puntuari aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartzen, 21. puntua. 22. puntuari aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak, ez da onartzen. Ez da onartu. 23. puntuari aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartu 23. puntua. 24. puntuari aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen beraz. 25. puntuari aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak, onartuta 25. puntua. 26. 26. puntuari aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak, ez da onartu 26. puntua. 27. 27. Binkulatua dago 34. Beraz, onartuko balitz, eta onartuko da, 34. erori egingo da. Vale. Gero 34. errepikatuko dut igual. Gogorazteko erori indala. 27. puntuari aldeko bozkak, eta Arantxa. Es tuya. Es tuya. Sí. Proposición normativa por el Grupo Elkarrekin Donostia. Sí. Bueno, repetimos, lasai. 27. 27. puntua aldeko bozkak, kontrakoak, onartua. 27. eta esan bezala 34. erori eginda. 28. puntua aldeko bozkak, kontrakoak, Bai. bueno, horrepikatu ingo dugu berriz, 28. 28. puntuari aldeko bozkak, kontrakoak, eta onartu, 28. 29. puntua aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak ez da onartzen, 30. puntuari aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartzen.
31. 31. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Gainontzekoak ez da onartzen. 32. 32. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Onartua 32. puntua. 33. aldeko bozkak. Kontrakoak. Gainontzekoak ez da onartzen. Esan bezala, 27. onartu denez, 34. erori eginda eta ez da bozkatuko. Beraz, 35. puntua. 35. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Gainontzekoak ez da onartzen. 36. 36. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Gainontzekoak ez da onartzen. 37. puntua. Aldeko bozkak. Kontrakoak. Onartua gelditzen da 37. 38. puntuari aldeko bozkak. Berriz, hasiko gara berriz. 38. puntuari aldeko bozkak. Ánimo. La tercera va la vencida. 38. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentziorik ez dago, ez da onartu 38. Kasi. 39. puntua aldeko bozkak. Kontrakoak. Ez da onartu 39. 40. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Ez da onartu. 41. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Ez da onartu 41. 42. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Ez da onartzen. 43. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Ez da onartzen. 44. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Onartua 44. puntua. 45. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Ez da onartzen 45. puntua. 46. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Gainontzekoak. Ez da onartzen 47. 47. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Ez da onartzen. 48. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Ez da onartzen. 49. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Ez da onartzen 49. 50. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Ez da onartzen. 51. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Kontra. Ez da onartzen. 52. puntu honi aldeko bozkak. Kontrakoak. Ez da onartzen. 53. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Ez da onartzen. 54. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Ez da onartzen. 55. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentziorik ez dago, ez da onartzen 55. 56. 56. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Ez da onartzen 56. Orain urarekin sartuko gara. 57. 57. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Ez da onartzen, abstentziorik ez dago. 58. puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak, 2. Ez da onartzen, 58. Eta azkena zen. Ba, listo. Urrengo puntua. Gipuzkoako Zaintza Politika eta Gizarte Zerbitzuen Ebaluazio Agentzia partzuergoaren eraketa eta bere estatutuak onartzea. Gehiengo oso sartu beharreko akordioa litzateke eta udalbatzari proposatzen zaio lehenengoa
partzuergoaren eraketa onartzea Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostiako Udalak eta Eibarko Udalak sinatutako hitzarmenaren bidez, hitzarmen horren testua lehenengo eranskinean dago. Bigarrena, partzuergoaren estatutuak onartzea, erabaki honen bigarren eranskinean jasota daude. Hirugarrena, ahalmena ematea gizarte zerbitzu eta gizarte ekintzako zinegotzi ordezkariari eratze hitzarmena sinatzeko Donostiako Udalaren ordezkari gisa. Eta laugarrena, erabaki hau udal zerbitzu eskudunei helaraztea dagokion ondoriotarako. Bueno, puntu aurkezteko zinegotzi delegatuak dauka hitza. Bai, eskerrik asko, egun on guztioi, labur-labur. 2026ko maiatzaren 28an Donostiako Udalaren osoko bilkurak formalki onartu zituen hitzarmen proiektua eta batzorgoaren estatutuak eta batzorde eratzaileko udalkideak izendatu zituen. Agentziaren estatutuen proiektua jendaurrean hilabeteko epean egon ondoren ez da helegiterik aurkeztu eta batzorde eratzaileak behin betiko eraketa hitzarmenaren eta estatutuen behin betiko testuak onartu ditu. Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen 7/1985 legearen eskakizunen arabera, prozesua amaitzeko udalbatzari aurkezten zaio, udalerria udalaz gaindiko erakunde horretan sartu eta parte hartzeko behin betiko onespenaren erabakia hartzeko. Eta azkenik, idazkaritzak eta kontu hartzailetzak aldeko txostenak egin dituzte ebaluazio agentzia osatzeko. Eskerrik asko, taldeen txanda zabalduko dugu, Elkarrekin Donostia taldeak. Bai, eskerrik asko. Bueno, en la aprobación inicial, en relación a la constitución del consorcio Agencia de Evaluación de Cuidados, ya dijimos que lo que se va a aprobar es la constitución de un consorcio cuya labor va a ser encargar estudios sobre los cuidados, políticas y servicios sociales de Guipúzcoa y que de momento solo va a incluir a los ayuntamientos de Eibar, Donostia y a la Diputación Foral. Bueno, son unos estudios que tendrá que financiar el ayuntamiento cuando los solicite. Es verdad que hay un tiempo en el que el coste va a ser progresivo, pero sí que es verdad que a partir de 2031 es el propio ayuntamiento el que va a asumir el 100% del coste de esos estudios. Y francamente no vemos que sea necesario crear un organismo como este para hacer algo que tanto los propios ayuntamientos, en este caso el de Donostia, como la propia Diputación Foral de Guipúzcoa pueden hacer, sin la necesidad de crear ese consorcio, porque al final lo que va a hacer el ayuntamiento es decirle al consorcio, hágame un estudio, y lo que va a hacer ese consorcio es encargar ese estudio pues, a alguna consultora. Y bueno, es verdad que los informes son favorables, pero también que el propio informe de la Intervención General pues, pone de manifiesto que este tipo de actividades de evaluación de manera retribuida constituye materialmente un contrato de servicios que no puede ser excluido de las normas de contratación y que no tendría encaje en la figura de encomienda de gestión. Entonces, bueno, nosotras, en base a esto y en lo que ya acabo de decir, no vamos a apoyar esta creación de este consorcio. Eskerrik asko, talde popularrak. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Pues mira, yo no iba a intervenir, pero es que es la verdad, bueno, por recordar, nosotros sí que hemos apoyado la creación del Partzuergo. Como dije en aquel pleno y vuelvo a reiterar, estamos de acuerdo porque, como bien ha dicho mi compañero en el punto anterior, desde el Partido Popular llevamos años solicitando una auditoría de procesos, lo que no significa, señor Orbegozo, que queramos acabar con ningún tipo de servicio público ni que queramos restringirlo ni reducirlo. Es más, lo que queremos es optimizar los recursos. Quizás si optimizáramos esos recursos y planificáramos y gestionáramos y ejecutáramos mejor los proyectos y las partidas presupuestarias, no pasaría lo que está pasando. Por un lado. Por otro, es que no puedo dejar de contestar a la señora González y casi intuyo que al o a la representante de Bildu que vaya a intervenir en este punto. Y es que decir que no existe la necesidad de la creación de este consorcio, no existe la necesidad de analizar de qué manera se pueden prestar los servicios, sobre todo de acción social, tan necesitados y sobre todo tan tensionados en esta ciudad, precisamente porque aquellos municipios en los que ustedes dos gobiernan no hacen sus deberes, no cumplen el decreto de cartera y además, y sabemos y tenemos pruebas de que hay
personal, trabajador en ese ayuntamiento que deriva a usuarios al municipio de San Sebastián y que por tanto es el ayuntamiento de San Sebastián quien lo está pagando y por tanto somos los y las donostiarras los que estamos pagando, que ustedes gestionen mal en sus municipios. Que ustedes gestionen mal su municipio. Será por eso que ustedes no han tenido intención ni interés de participar en el Partzuergo. En todo caso, estamos a favor, lo estuvimos y lo dijimos hace un par de meses, por tanto, es de lógica que votemos a favor de la creación como tal y de sus estatutos. Y de verdad, hagan una reflexión porque además es que, no sé, ustedes se creen que lo que pasa aquí solo es de consumo interno, pero es que los ciudadanos, los y las donostiarras están cansados de tener que pagar lo que ustedes en otros municipios no hacen. Y están cansados y ahora mismo están indignados de que los impuestos y las tasas municipales se vayan a aumentar porque otros que aspiran a gobernar, no sé de qué manera, no hagan sus deberes allí donde sí que están gobernando, es decir, están no ejecutando bien sus responsabilidades, haciendo que los y las donostiarras, a través del Ayuntamiento de San Sebastián, den los servicios que ustedes no están dando en sus municipios. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak, du hitzartuko, Bildu taldea. Ez da ere, udal gobernuak izteko txanda nahi badu, bai. Bai. Bueno, Arantxa, a partir del 2031, lo que es el gasto del estudio, sí se hará cargo al ayuntamiento, pero no del gasto estructural. En ningún momento va a ser el coste del ayuntamiento, por lo que va a ser muchísimo más económico que tener que hacer una licitación con un gasto estructural para esta evaluación. Los ayuntamientos van a poder entrar en esta agencia cuando quieran. Y es más, los resultados van a ser públicos. Pero además, creo que él ha entendido que está en contra de la constitución de esta agencia. O sea, mi capacidad de asombro no tiene límite. Porque en este pleno no oigo más que las palabras estudio, análisis, diagnóstico, seguimiento, moción tras moción, interpelación tras interpelación. Y cuando la agencia, el consorcio, se va a encargar precisamente de hacer esto, anteriormente se abstuvo, hoy le he oído que va a votar en contra. Creo que la única razón para votar en contra o abstenerse es, ¿sabe cuál es la razón? Que lo impulsa el Partido Nacionalista Vasco. Esa es la única razón de abstenerse o votar en contra a una agencia de evaluación del Sistema Vasco de Servicios Sociales territorial. Eskerrik asko, eztabaida eman da, bozkatu egingo dugu puntua, beraz, 59 puntu honi aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, onartua geratzen da 59. puntua. Bozka azalpena ez da eskatu, eta aurrengo puntua beraz. Atzera egitea eta ondoriorik gabe uztea Donostiako ostalaritza jabari publikoko lurzoraren eta erabilera publikoko lurzoraren okupazioak arautzen dituen ordenantzaren 2. aldaketa. Udalbatzari proposatzen zaio ondorengo akordioa hartzea. Lehenengoa, aipatu bezala atzera egitea, 2. gaiaren inguruan ordenantza berri bat egiteko izapideak hastea, 3. erabaki hau espediente honi alegazioak, erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu dizkioten pertsona fisiko eta juridiko guztiei jakinaraztea. Punto aurkezteko zinegotzi delegatuak dauka hitza. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, como ya señalé en comisión, la decisión de desistir de la modificación de la ordenanza de terrazas que habíamos aprobado inicialmente e iniciar un nuevo procedimiento por aprobar una nueva ordenanza ha respondido a una circunstancia clara y que no es otra que se han presentado 400 alegaciones que van más allá del contenido puntual de la modificación que habíamos planteado. Esta circunstancia no está dirigida a las alegaciones y sugerencias presentadas por la ciudadanía a las cuestiones que eran objeto de la modificación, nos obliga a rechazarlas de plano y, por lo tanto, a que gran número de las propuestas ni siquiera sean analizadas. Nos parece que desde el Servicio de Espacio Público que no puede ser así
y que todas las alegaciones ponen de manifiesto que la ciudadanía está interesada en la ordenanza y que se ha tomado la molestia de formular los escritos de alegaciones y merece ser escuchada y respondida. Así se nos presenta la oportunidad de formular una nueva ordenanza que aborde integralmente la autorización privativa del espacio público, que no es otra cosa que es lo que es una terraza de hostelería. Por esto, por escuchar a la ciudadanía, hemos tomado la decisión que algunos han tardado poco en tildar de escapista, ya que a su entender está dirigida a evitar posicionamientos ante las elecciones, pero no es así. De todas formas, si hubiéramos aprobado la modificación de la ordenanza en los términos que estaba, seguramente se nos había acusado de no escuchar a los donostiarras. Creo sinceramente que los y los donostiarras deben ser escuchados. Pero para que vean que no evito posicionarme, ahí van algunos principios generales sobre los que, a nuestro entender, se debería plantear la nueva ordenanza. En un primer lugar, como indica en comisión, hay zonas de la ciudad donde se debe limitar la autorización de nuevas terrazas por estar ya saturadas. Y, en segundo lugar, se debe tender hacia una ocupación del espacio público menos intensivo, evitando estructuras fijas en la vía pública y tendiendo siempre hacia una ocupación más liviana, lo que no significa ni autorizar menos terrazas ni que éstas sean más reducidas, sino que en la medida de lo posible tengan menos impacto y que, por ejemplo, deban estar retiradas fuera de horario. Pero esta es nuestra visión. Les invito al resto de grupos a participar de forma activa y constructiva en la redacción de la nueva ordenanza y, sobre todo, invito a la ciudadanía a que se implique, como lo ha hecho hasta ahora, y que formule sus sugerencias y alegaciones. Quiero terminar agradeciendo a los más de 400 ciudadanos y asociaciones que han presentado alegaciones por su implicación, pedirles disculpas en la medida en que se hayan podido ver defraudados por la decisión que hemos tomado, e invitarles a que nuevamente participen en la redacción de la ordenanza. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostia taldea, ez du hitz hartuko, Talde Popularrak. Eskerrik asko. No le voy a decir nada al concejal delegado, que ya no le haya dicho ya, pero lo quiero repetir aquí en el Pleno porque creo que es importante. Son 4 años perdidos, tiene que quedar claro, lo tienen que entender todos los donostiarras. Es una legislatura perdida en materia de ordenación de ocupación del suelo público para la hostelería. ¿Y por qué? Pues porque a pesar de que el Partido Popular lleva detrás de este asunto un montón de años, desde el año 2022 llevamos trayendo iniciativas para que se modifique la ordenanza, ahí están las hemerotecas, pues hasta mayo del 2025 no conseguimos que el Gobierno municipal trajese a este pleno para su aprobación inicial la modificación de la ordenanza y en ese momento el texto que trajo pues, se aprobó con los únicos votos del Gobierno municipal. Y con toda la oposición en contra, sin haber escuchado ni asociaciones ni hosteleros y, por tanto, pues se encontró con 400 alegaciones, que agradece el concejal delegado, pero bueno, yo creo que a lo mejor no las hubiese tenido que agradecer y no las hubiese tenido si hubiesen hecho antes un ejercicio de escucha activa, que es el que dice que han hecho ahora para desistir. Bueno, a mí me parece que es justo al revés. Y el problema es que se ha encontrado con 400 alegaciones, algunas de las cuales pues están muy bien justificadas. Y le enmiendan la plana y entonces eso era un problema. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues a partir de ahí lo que hizo fue hacer el avestruz. Es decir, una vez se presentaron las alegaciones, las analizaron, vieron que tenían un problema y no hicieron nada hasta que en abril el Partido Popular les presenta una interpelación en la Comisión de Espacio Público para ver qué está pasando con este tema, por qué no avanza y entonces anuncia por sorpresa el concejal delegado que van a desistir de la modificación y que empiezan de cero. ¿Y esto qué supone? Pues aparte de una legislatura perdida, que esto es importante que lo sepan todos los ciudadanos, pues supone un problema. Y es un problema porque queda menos de un año para las elecciones y en este plazo no da tiempo a iniciar y terminar la tramitación de una nueva ordenanza desde cero. Esto nos coloca en que la siguiente corporación será la que tenga, el Gobierno municipal que salga de las elecciones tendrá que hacer esta nueva ordenanza. Y esto ya nos coloca, siendo optimistas, en 2028. Y esto, además de una vergüenza, para nosotros es un problema, porque es un problema para los hosteleros, que les coloca en una situación de indefensión y de inseguridad jurídica ante la decisión de acometer o no determinadas inversiones, pero también es un problema para los vecinos, cuyas demandas quedan desatendidas, pues ya no solo una legislatura, sino lo que vendrá de la siguiente. Y esto pues genera una enorme desafección en la política, que es lógico, pero que tenemos que soportar toda la clase política cuando en este caso, pues, en fin, lo siento, pero es responsabilidad de este Gobierno municipal. Este Gobierno tendría que haber hecho un verdadero ejercicio de escucha inicial a hosteleros, asociaciones, vecinos y también a la oposición para haber alumbrado un texto desde el consenso que no suscitase semejante rechazo. No se ha hecho y hemos perdido una legislatura. Eskerrik asko.
talde sozialistak taldeko txanda dauka, nahi bali madu erabili. Euskara izteko txanda gobernuarena, nahi ez dutena. Bildu taldea, bai. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues como no va a ser posible de otra manera, pues vamos a votar favorablemente a la propuesta de esta ley porque vamos a ser coherentes. Porque es lo que solicitamos en el pleno en el que se aprobaron las modificaciones que se propusieron por parte del gobierno del PSE y del PNV. Desde H. Bildu seguimos creyendo que lo mejor para esta ciudad es echar para atrás esta propuesta de modificación y trabajar una nueva que contemple las diferentes realidades de esta ciudad, donde las necesidades y soluciones a las mismas no tienen por qué ser idénticas y que desde la perspectiva del interés general busque un consenso. Al final, lo que se trata de buscar es un equilibrio desde el interés general y regular la ocupación del espacio público, en este caso por terrazas, preservando siempre el uso público, la accesibilidad, la seguridad y el derecho al descanso. Y este equilibrio pues, no resulta idéntico en todos los barrios. Lo dijimos entonces y lo decimos ahora, porque no estábamos de acuerdo ni con el fondo de lo que se planteaba, ni tampoco con la forma con la que se estaba realizando la tramitación. Porque entendemos que las modificaciones que se planteaban lo que hacían era flexibilizar más y favorecer tipologías como el tipo 4, los recintos cerrados, que más privatizan, que es la tipología que más privatiza la ocupación del espacio público. Y también porque en el expediente se ponía en evidencia en los propios informes técnicos que en las consultas previas no se había tenido en cuenta sectores afectados que pudieran haber aportado, como en materia de accesibilidad, las agrupaciones que hay en esta ciudad en torno a la discapacidad, es que figuraba en el expediente. Tendría que haber llegado a pleno. Y que contaba también con informes técnicos, con observaciones favorables en diferentes aspectos, también, como decía, en el procedimental. Y porque también pensamos que pretendía regularizar sin activar los procedimientos previstos los recintos cerrados en situación irregular desde hace años. En resumen, porque la tramitación de este proyecto que ha gestionado el Gobierno municipal era un claro ejemplo de cómo no había que hacer. Coincidimos con el Partido Popular, se podía haber llegado a esta decisión de desistir bastante antes, sin perder para ello toda la legislatura. Beraz, berandu dator. Bien bitartean, udal administrazioak lan proaktiboa egin behar du, espazio publikoaren okupazio mota horiek kontrolatu, gainbegiratu, ikuskatu, mantendu eta bere kasuan berritzeko. Eta abiapuntu gisa ordenantza honen oinarri diren balio eta irizpideak. Hots, erabilera komun orokorra lehenestea, arreta berezia jarri oinezkoen joan etorrian, eta herritarren irisgarritasuna ez murriztua bermatzea. Ere, hiri altzarien elementuen funtzionaltasuna zaintzea, zerbitzu publikoen funtzionamendua bermatzea, bereziki larrialdiko zerbitzuen funtzionamendua, eta pertsonek ingurumen osasungarria izateko duten eskubidea babestea. Balioiek asmoen adierazpen bat badira, arartekoa gainea idatzita utzi duen bezala, eta irizpide horien ikuspegitik aztertu behar da ordenantza berria. Azkenik, eskertzea zinegotzi delegatuari ordenantza berria egiteko udal taldeen lankidetzari buruz adierazi duen prestasunagatik. Espero dugu, berak esan du, baina bueno, espero dugu hartu den erabakia ez egotea hauteskunde kalkuluetan oinarrituta, ez dadila asmoen adierazpen huts batean geratu, eta ea lehenbaileen heltzen diogun gai honi, irisgarrotasunari buruzko araudi sektorialak artikulu batzuk, ordenantzaren artikulu batzuk lehenbaileen aldatzea eskatzen duelako, baina horrez gain beharrezkoa da, ezinbestekoa da, herritar guztien parte hartze aktiboa, ordenantzaren oinarrizko ezaugarrien definizioan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzalak ez du hitz hartuko, beraz udal gobernuak izteko txanda. Sí, muy brevemente, pues daros las gracias por el apoyo a la decisión tomada con la lógica crítica política que tengo que asumir, que la asumo. No pensaba decir nada a mi compañero del PP, pero como habla de vergüenza, pues tengo que decirle que lo que fue vergonzoso es olvidarse, como ocurrió con la ordenanza de la zona bajas emisiones, del plazo de alegaciones. Esperemos que no pasemos bochorno en el Pleno y esta vez ustedes aleguen el plazo para que podamos tener en cuenta su opinión. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu, beraz, puntu honi aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, bi. Onartuta geratzen da puntua, hurrengo puntura goaz. 2025ko ekitaldiko kontu orokorra onartzea. Udalbatzari proposatzen zaio ondorengo akordioa hartzea. Lehenengoa, kontu orokorra onartzea, bigarrena,
Udalbatza jakinaren gainean dago kontu hartzailea nagusiak aurrekontu egokortasunaren, finantza iraunkortasunaren, hornitzaileei ordaintzeko bataz besteko epearen eta gastu arauaren helburuak betetzeari buruz egindako txostenaz. Udalaren eta haren mendeko organismo eta entitateen 2025ko ekitaldia ixtean. Txosten horretatik ondorioztatzen da Donostiako udaleko sektore publikoak bete dituela 2025ko ekitaldirako ezarritako helburuak. Hirugarrena, kontuen euskal epaitegiari bidaltzea 2025ko ekitaldiko kontu nagusia kanpoko fiskalizazioa egin diezaion, auzitegia berak erabakitako dituen irizmenekin eta baldintzekin. Puntu aurkezteko, Ogasun Zinegotziak daukaitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Gaur, osoko bilkura honetara ekarri dugun akordioa 2025ko ekitaldiko kontu orokorra onartzea da, dakizuen bezala. Administrazio publiko ororen aurrekontu zikloaren une garrantzitsuenetakoa da. Baina, kontu orokorra ez da aurrekontu berri bat, ez da izaera politikoa daukan proposamena. Ekitaldian zehar baliabide publikoak nola kudeatu diren jasotzen duen kontu emate tresna da. Horren bestez, gardentasunaren, kontrolaren eta erantzukizun instituzionalaren adierazpen argia da. Kontu orokorrak, jakingo duzuen bezala, udal sektore publiko osoaren informazio ekonomikoa eta finantza informazioa barnebiltzen ditu, alegia udalarena, organismo autonomena, sozietatena, udal sozietatena, eta baita ere enpresa publikoena, udal enpresa publikoena. Bere izapidetzea indarrean dagoen araudiak ezarritako prozedura zorrotza betez gauzatu da. Akordioak berak azaltzen duen bezala lehenik eta behin kontuen batzorde bereziak aldeko irizpina eman zion maiatzaren 15 egindako saioan. Ondoren jendearen aurrean ikusgai egon da Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu ondoren ekainaren 2an. Eta epe horretan ez da egongo inongo reklamaziorik, ez da egongo inork ez duen inongo harrik, eta ez da eragozpenik, ez da aurkeztu. Baina, prozedura formala betitzaz gain, bereziki azpimarratzekoa da, edo azpimarratu nahiko nuke beste alderdi garrantzitsu bat. Hau da, espedienteak kontu hartzailea nagusiaren txostena jasotzen duela ere bai. Aurrekontu egonkortasunari buruzko araudiak ezartzen dituen helburuen betetzeari buruzkoa. Txosten horren ondoren nagusia, argia da, Donostiako udalaren sektore publikoak 2025ko ekitaldian indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen helburu guztiak bete ditu, hain zuzen ere honako arlo hauetan. Alde batetik, aurrekontu egonkortasunarena, bestaldetik, finantza iraunkortasunarena, baita ere, hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epeari dagokiona eta gastu araua. Horrek esan nahi du udalaren kudeaketa ekonomikoa oreka eta sendotasun finantzarioaren barruan garatu dela, erakundearen kaudimena bermatuz eta herritarrei eskatzen dizkiegun politika publikoen iraunkortasuna ziurtatuz. Eta idazkaria berak ere aipatu du, akordean jasotzen da, gaur egingo dugun, edo osoko bilkurak egingo duen onarpenak ez dio amaiera ematen kontrol prozesu horri, hain zuzen ere osoko bilkurak kontu orokorra onartu ondoren Euskal Finantzen epaitegiari bidaliko, edo tribunalari bidaliko zaiolako kontu orokorra, Donostiako udalaren kontu orokorra, eta berari dagokio kanpo fiskalizazio lana egitea. Lehen aipatu ditugu hemen auditoriak eta kontrolak eta bar, beste bat hemen daukagu ez, kanpoko erakunde horrek ere egiten du udalaren kontuen kanpo fiskalizazio lana. Beraz, gaur egiaztatuko dugu akordio honekin udalak bere kontuak emateko bete beharra gardentasunez bete duela, baliabide publikoak legezkotasun osoz kudeatu dituela, eta ari guztia aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren printzipioak errespetatuz egin duela gainera. Beraz, eskatzen dizuegu akordio honen aldeko bozka. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostia taldeak, ez du hitz hartuko, talde popularra. Sí, bueno, eskerrik asko alkate jauna, muy brevemente, sí que me parece que quisiéramos hacer algunas consideraciones. La cuenta general nos parece que es un documento pues, muy relevante porque es una foto de cuál ha sido la realidad económica del ayuntamiento, en este caso el 2025, y esa realidad es clara y hay que reconocerlo. Y es que el ayuntamiento presenta una situación financiera saneada, con superávit, cumple los objetivos de estabilidad y tiene una deuda que además se ha reducido, mantiene un periodo medio de pago a proveedores razonable,
todo eso hay que reconocerlo. Pero dicho esto, creo que unas cuentas saneadas no significan necesariamente que todas las decisiones de gestión hayan sido acertadas. Y en este caso sí que creo que hay que hacer un pequeño tirón de orejas al gobierno municipal, porque la propia cuenta general refleja que el servicio de recogida de residuos prácticamente ha alcanzado el equilibrio económico, lo cual simplemente leído así es una buena noticia, pero también pone de manifiesto cómo se ha conseguido ese equilibrio, que es que los ingresos aumentan un 25,3%, impulsados por una subida de la tasa de un 26,5%. Claro, es decir, que el saneamiento de este servicio pues, ha descansado fundamentalmente sobre un mayor esfuerzo económico de los donostiarras. Y al final lo que pensamos es que el reto no es cuadrar las cuentas, sino hacerlo procurando que el equilibrio financiero no recaiga sistemáticamente sobre el bolsillo de los ciudadanos. Eso es, a nuestro juicio, la diferencia entre una buena situación económica y una buena gestión. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri. Talde sozialistak, ez du hitz hartuko. Bildu taldea, bai. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, lehenik eta behin teknikariek egindako lana eskertzea, ekitaldiko likidazioa eta kontu orokorraren aurkezpena egiteagatik eta sortutako zalantzak argitzeagatik. Finantza egoera ona da, itxiera datan, kontuak orekatuta daude. Egonkortasun adierazleak positiboa dira, zorraren ratioa oso urrun dago bemendutako gehienekoetatik, baina kudeaketa mailan gustatuko litzaidake gogoetaren bat egitea. En primer lugar, sobre lo que es la liquidación del presupuesto del ejercicio 2025 y la incorporación de remanentes al presupuesto del 2026. Los recursos disponibles a 31 de diciembre del 25 ascendían a 2,7 millones de euros, que duplicaba lo que es el superávit del ejercicio anterior, que fue de 1,1 millón. Conviene no gastar en su totalidad el excedente hasta comprobar la normal ejecución de los ingresos y gastos durante el año. Entonces, durante este año, con un superávit, como decía, mayor con el que se cerró 2025, 2,7 millones, ya para junio se había aprobado ya los créditos adicionales en gasto financiados con remanente de tesorería en la cifra ya de 2 millones. Y estábamos todavía en junio. Es decir, han servido para financiar gastos sobrevenidos, como no podía ser de otra manera, pero también otros presupuestados por menor importe, incluso otros liquidados en el cierre del ejercicio, lo que denota cierta dosis de improvisación o de falta de anticipación, ya que se podían haber incorporado en su momento, restando superávit. Sobre lo que es la ejecución presupuestaria también, coincido, esto es un informe técnico, pero refleja fielmente lo que se ha hecho durante el ejercicio. Y un hecho muy significativo de esta liquidación es el incremento del ahorro corriente en 36,4 millones. Ha pasado de 700.000 euros presupuestados inicialmente a 37.100.000 liquidados. Y la causa fundamental ha sido la reducción de gasto corriente. También decir que hay un desajuste importante en los ingresos de capital. En la partida de venta de parcelas e inmuebles hay una desviación de 22,6 millones, ingresos previstos que no se han materializado ni siquiera reconocido. Uno de estos era el previsto para Iarra, de 13,5 millones, afectado por sentencia, que estaba claro que no se iba a materializar en la cantidad prevista, como así lo hicimos notar en el debate de aprobación del presupuesto y como la liquidación lo ha reconocido. Eta ja, bukatzeko, tasekin eta prezio publikoekin finantzatutako zerbitzu publikoen kostuari eta rendimenduari buruz, Tomaseia aipatu du lehen, zaborraren zerbitzuaren kostuak ia 26 milioi izan dira 2025-ean, hau da, aurrekurtaren aldean 500.000 euro igo dira. Zerbitzuaren kostuak aztertuz gero, bi datu garrantzitsu nabarmenduko ditugu. Edukiontziaren erabilearen konpentsazioa 2,6 hazi da. Hori hasiera batean albiste ona izango litzateke, baina tarifak 26 igo dira eta konpentsazioa tarifaren gainean da. Beraz, tarifan igoerarik izan ez balitz, konpentsazioa aurreko urtean baino txikiago izango litzateke. Eta beste datu bat, organikoarentzako poltsena da. Gastuaren osagai hau 5,3 murriztu bai da. Datu horiekin ezin da ondorioztatu 2025ean gaikako bilketaren ardura duten praktikak hobetu direnek organikoare behintzat dagokionez. Gastuaren gainean jardun behar da, tasen gaineko igoera horiek murrizten saiatzeko,
eta jarduketa eraginkor batek eragina izan dezake mankomunitateak eta GHKak hondakinen tratamenduagatik egindako fakturan kostuaren zati handi bat baita. Tarifak ez dira berdina, badakigu, bilketa selektiboen arabera daude, eta gaizki egiten duenari garestiago ateratzen zaio, eta Vitoria da jauna. Donostiaren kasuan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak, bai. Bai. Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko egindako ekarpenengatik eta hausnarketak hemen partekatzeagatik. Ikusi dute hondakinen tasaren inguruan, uste dut Alderdi Popularreko ordezkariak egin duen adierazpen hori edo baieztapen hori ez dela bidezkoa, hain zuzen ere, jakin beharko zenukelako, urte horretan indarrean sartu zela, Europar Batasunetik, Europar Batasunean, onartutako zuzentarau baten ondorioz, onartutako 7/2022 legeak, ezarritako epea bukatzen zen, eta udal guztiak, geunden behartuta, gure tasak eguneratzera. Zedin egon defizita, tasaren eta herritarrei kobratzen zitzaionaren artean. Beraz, horregatik, gure kasuan, 25% inguruko igoera onartu behar izan genuen, baina inguruko herrietan, edo ikusiz gero, ze erabaki hartu behar izan dituzten, gure kasuan ikusi dan, dakizun bezala, 25% izan da, baina ingurukaretan askotan, 50%, 60%, eta oraindik ere, igoera handiagoak onartu behar izan zituzten, hain zuzen ere, lege hori betetzarren. Nik uste dut Alderdi Popularra ez dela egongo legea betetzaren kontra. Hori faltako litzaiguke, un poco de orden, partido de orden, como el Partido Popular. Beraz, nik uste dut hori ere garrantzitsua dela azpimarratzea, ze bestela ematen du hemen, sudur puntuan jarri segulako horrelako egoerak erabaki ditugula. Hau da, horren ondorio, zerbitzua ezin delako izan defizitarioa. Eta hori aipatuta, nik ere eskertu nahi dut kontu hartzailetzak egiten duen lana, beraien ardura da, kasu honetan kontu orokorra, udal taldeko ordezkari guztioi azaltzea, behar dituen azalpen guztiak ematea, eta benetan eskertzekoa da, horrelako ardura eta horrelako erraztasunak emateagatik, adituak ez garen zinegotxo, eta beraz, nik ere hori horrekin bukatu nahiko nuke. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, puntua bozkatu egin behar dugu. Beraz, puntu honen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, puntu onartuta gelditzen da, bozka azalpenik ez dago, hurrengoa beraz. Iradokizun eta erreklamazio batzorde bereziari dagokionez, 2025ko ekitaldiari dagokion urteko txostenaren berri ematea. Puntu aurkezteko batzordeko presidente buruak daukaitza. Eskerrik asko. Egun on guztioi eta ongi etorri udalbatzara hurbildu diren herritarrei. Lehenik eta behin postontziaren batzordea osatzen dugun kide guztien partez, Udalinfoko langileak zoriondu nahiko nituzke bai txosten hau egiteagatik eta bai beraien eguneroko jardunagatik. Pasaren aprilaren 23an bildu zen batzordea azken aldiz, eta bertan onartu zen 2025ko ekitaldiari dagokion txostena. Eta, orokorrean esan dezakegu aurreko ekitaldiarekin alderatuz ez dagoela aldaketa nagusirik. Txosten honek hiritarrek udalera bideratutako komunikazioak biltzen ditu. Bai web bidez jasotako komunikazioak, Udalinfon jasotakoak, Donostia Eskura aplikazioaren bidez jasoak eta baita sare sozialen bidez jasotako komunikazioak. Datu zehatzetara joaz, 2025 ekitaldian guztira 27.519 komunikazio jaso dira, 2024an baino 70 gehiago, eta hauetatik 9.917 kexak izan dira, 9.093 abisuak, 7.327 kontsultak, eta 1.132 iradokizunak eta eskerronak. Datuen bilakaera historikoari erreparatuta, ikusten da pandemiaren osteko urtetan konsulta eta iradokizun gehiago egiten ziala, eta orain berriz kexak dira postontzia erabiltzeko arrazoi nagusia. Generoari dagokionez, emakumeek gizonek baino pixka bat gehiago erabiltzen dute postontzia, 54% eta 56%,
baina kontuan hartu behar da komunikazioen eren batek ez duela datu hau ematen. Adinari dagokionez, 45 eta 65 urte bitartikoek erabiltzen dute gehien, eta 25 urtetik berakoek apenas erabiltzen dute postontzia. Urtero bezala, hiri mantentze eta zerbitzutako zuzendaritza da 12.833 komunikazioekin, komunikazio gehien jaso dituen zuzendaritza, eta ondoren alde handiarekin mugikortasuna eta finantza zuzendaritza. Kexa eta abisu gehien jasotzen dituen atala mantenu eta hiri zerbitzutako zuzendaritza da, alde oso handiarekin. Kexa gehien jasotzen dituen bigarrena mugikortasuna. Kontsulta gehien finantzak jasotzen ditu eta ondoren lehendakaritzak. Erantzun mailan apurtxo bat hobetu da, baina 2024an eman zen jaitsiera nabarmenari ez zaio bueltaik eman. Sail gehienetan erantzun maila 100 ingurukoa da, baina mantentze eta hiri zerbitzuen kasuan komunikazioen erdiei baino ez di erantzuten, 158ari. Eta honek orotara erantzun maila 178ra jaistea dakar, hau da, iaz bezala komunikazioen ia laurdena erantzunik gabe geratzen da. Atal hontan aipagarria da ere hirigintza sailak 51ko erantzun maila bakarrik duela. Gertatzen dena da askoz komunikazio gutxigo ditula mantenuak baino eta orduan portzentai orokorrari eragin gutxi egiten diola. Erantzun epei buruz esan dezakegu komunikazioen 156a lehenengo 10 egunen barruan erantzuten dela, eta azkenik aipatu postontziaren aplikazioak herritarren asebetetze mailari buruzko ebaluazio sistema bat eskaintzen dula, eta lortutako bataz besteko puntuazioa 6,12koa izan dela urten, iaz 6,57koa izan zen, baina 903 ebaluazio bakarrik jaso dira 27.519 komunikazio hauen baitan. Eta hau da urteko laburpena, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, azalpenengatik. Taldeen txanda zabalduko dugu, Elkarrekin Donostia taldea. Vale, eskerrik asko. Bueno, creo que la importancia de este informe es evidente, porque al final es un documento en el que se traslada cuáles son, bueno, pues el posicionamiento o las opiniones de la ciudadanía donostiarra en relación a los servicios que presta el ayuntamiento. Y aquí lo que tenemos que insistir en que, bueno, o sea, que haya canales en los que la ciudadanía pueda dirigirse al ayuntamiento a exponer, bueno, sus quejas, sus sugerencias, sus opiniones o lo que le afecta directamente, es desde luego positivo. Para empezar tenemos los canales, pero desde luego cuando ya una vez hemos recibido la información, pues lo siguiente importante es cómo se responde a todas esas cuestiones que plantea la ciudadanía. Y ahí sí que nos preocupa, y el año pasado también lo dijimos, que el Departamento de Mantenimiento, ya lo ha citado también la presidenta de la comisión, el Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos es el que más quejas o actuaciones recibe por parte de la ciudadanía, y también es el que menor nivel de respuesta tiene ante lo que la ciudadanía plantea. El año pasado ya hicimos algunas propuestas para que en aquellos departamentos donde pues, hubiera algún problema de respuesta a la ciudadanía, pues se tomaran medidas para que eso fuera más ágil y se mejoraran estos datos, pero bueno, pues parece que esto va despacio y que bueno, sigue siendo el Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos el que más quejas y sugerencias recibe y el que menos o más nivel de no respuesta tiene respecto al resto. Y de verdad pensamos que habría que reforzar lo que fuera necesario dentro del departamento para que se conteste a la ciudadanía en tiempo y forma las cuestiones que plantea. Y el segundo departamento es el de movilidad. Entendemos que puede ser también, pues porque como son los que más quejas y sugerencias reciben, pues son los que mayores respuestas tienen que dar y los que pueden estar en ese sentido pues más colapsados. Pero por eso proponíamos el año pasado algunas medidas para que se mejorara la situación. Y bueno, la mejora, como ya ha dicho la presidenta, en general y la respuesta en general que da el ayuntamiento es buena, pero bueno, hay que seguir poniendo medidas para que efectivamente pues cualquier persona que se dirija al ayuntamiento pueda tener una respuesta adecuada en tiempo y forma a lo que está planteando. Así que bueno, animar también a que los departamentos correspondientes bueno, pues refuercen su interés en responder a la ciudadanía en la mayor medida posible. Eskerrik asko.
Talde popularrak, bai. Eskerrik asko, alkate jauna. Lo primero, quiero también hacer un agradecimiento a Audalinfo y al Servicio de Atención al Ciudadano porque son la primera puerta de entrada a este ayuntamiento y creo que en ese sentido, en su trabajo y en la elaboración de este informe, hacen un gran trabajo que hay que agradecer. Y también muy especialmente quiero agradecer a los donostiarras que en 2025 han dirigido casi 27.500 comunicaciones, ya sea para hacer propuestas, para quejarse, para proponer o incluso también para hacer agradecimientos. Ellos son los que alimentan esta herramienta tan valiosa y que al final es un termómetro muy importante sobre el estado de la ciudad y la percepción que los ciudadanos tienen de ella. Nos permite tomarle el pulso y nos parece que es desde luego una de las herramientas más valiosas que tiene este ayuntamiento. Dicho esto, me quiero detener en algunos datos que me parecen relevantes, algunos ya se han comentado, pero quiero hacer hincapié. Sobre los temas y la dirección responsable, pues un año más la Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos recibe casi el 47% de las comunicaciones en el buzón, son más de 12.000, sobre asuntos relacionados con especialmente árboles, plantas y jardines, que son los que encabezan estas comunicaciones, seguido de contenedores, aceras y calzadas. Casualidad o no, pues son los principales temas que cada mes llevamos a la Comisión de Espacio Público. En algunos conseguimos que el Gobierno municipal pues, sea más receptivo, como puede ser tema de asfaltado, sobre todo recientemente, como hemos visto todos los ciudadanos, pero en otros, por ejemplo, como la poda de árboles, nos encontramos siempre con un muro. Y es el muro, en este caso vegetal, que encuentran un montón de donostiarras que tienen que encender todas las mañanas la luz a las 10 de la mañana o encender la calefacción mucho más de lo que deberían si la luz del sol penetrase en sus casas. Pero como no se podan los árboles, que se lo digan a los del Paseo de Vizcaya, pues esto no ocurre. Sobre el nivel de respuesta, el dato global mejora levemente. Como se ha dicho aquí, el problema que llevamos arrastrando varios ejercicios es que el departamento que más comunicaciones recibe, que es el de Mantenimiento y Servicios Urbanos, pues solo responde al 58%. Si lo excluyéramos del cálculo, el nivel de respuesta al resto del ayuntamiento sería el 95%, que es muy positivo. Nosotros creemos que esta falta de respuesta de este departamento no es un problema de volumen exclusivamente, que seguro que también, porque recibe un montón de comunicaciones, es el que más, pero también creemos que es un problema de gestión, que la carga de trabajo no justifica una diferencia de un 58 frente a un 95% del resto de direcciones. Y no nos podemos conformar con esa explicación. En la última comisión, la concejala de Gobernanza Abierta nos prometió que estarían más encima y eso es lo que esperamos. También es verdad que no es la primera vez que escuchamos esto. Y luego simplemente me voy a detener en la satisfacción ciudadana, que como os ha comentado, pues la valoración media está en un 6,12 de aquellos que responden a la encuesta de satisfacción, con movilidad la peor valorada con un 4,70 y mantenimiento y servicios urbanos con un 5,95, que también queda por debajo de la media. Estos datos a nosotros, en nuestra interpretación, lo que nos dicen es que los donostiarras, pues bueno, pues por decirlo suavemente, tienen sus reservas sobre el trabajo y las políticas de las áreas de movilidad y mantenimiento urbano y creemos pues, que debería atenderse a esas reservas. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak, ez du hitza hartuko, Bildu taldeak, udal talde bezala bai. Bai, egunon, oso laburre, ideia gehienak errepikatu dira. Nola ez lehendakariak egindako eskertza horretara batzen gara Bildutik, uste dugu, Udalinfon eta Postontzian lan handia egiten dela eta lan garrantzitsua dela jakinda herritar askorentzat udaletxera sartzeko atea delako, ate virtuala delako Postontzia, orduan lan garrantzitsua da hau, eta jarraitu behar dena hobetzen, zentzu hortan aipamena nola ez, mantentze eta hiri zerbitzuen atalak jasotzen dituen kexa guzti horiei eta bereziki erantzun gabe gelditzen diren kexa horiei, kexa iradokizun horiei, direla erdia baino gehiago, batzordean hitz egin izan dugu behin baino gehiagotan hontaz eta uste dela hobetu beharreko lanak seguraski Postontziaren alorra gainditzen du eta bada zerbait saian bertan aztertu eta landu beharrekoa. Eta bestetik aipamena egitea gazteek eta konkretuki 25 urtetik berako herritarrek Postontzi hontaz egite duten erabilera oso txikiaz, ez? Apenas erabiltzen dute gazteek Postontzi hau, ez da bretxa teknologikoagatik,
hor badaude beste berritxa batzuk, ez? Beste distantzia batzuk, udaletxetik eta agian postontzitik ere erronka direna gure ustetan, asko dago egiteko eta jarraituko dugu. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du hartuko du. Eskerrik asko, egunon, hasteko eta zintzotasun osoz, eskerrak eman nahi dizkiet Donostiarroi, herritarren postontziaren bidez parte hartzeagatik eta inplikatzeagatik. Jasotzen dugun komunikazio bakoitzak arazoak identifikatzeko, beharrak detektatzeko eta udal zerbitzuak hobetzeko laguntzen digu. Eta era berean, Udalinfoko langileek eta udal zuzendaritzek egiten duten lana ere aitortu nahi dut. Urtero milaka komunikazio kudeatzen baitituzte eta zerbitzu honek funtzionatzea ahalbidetzen baitute. Gainera, baiezta dezaket herritarrari ahalik eta hobekien erantzuten egiten duten ahalegina. Oso balio handikoa da. Bestalde, aurten egindako txostenari eta dauzkagun datuak nahiko aztertuta daude, baina laburtuko dut. Lehen datu garrantzitsua da, 2025an jasotako komunikazioen kopurua eta 2024koa oso antzekoak izan direla. 27.500 ingurukoa. Egonkortasun horrek, baieztatzen du, pandemian izandako hazkunde handiaren ondoren, postontziaren erabilera sendotu egin dela. Izan ere 2020 izan zen, erabilera volumena baino 140 handiagoa izan zen garai hartan. Tipologiaren arabera, kexak dira oraindik ere udalarekin harremanetan jartzeko arrazoi nagusia. Eta horren atzetik, abisuak eta konsultak. Neurri txikiagoan, baina ez garrantzi gutxiagoarekin proposamenak eta eskerrak. Dena den, banaketa iazkoaren oso antzeko izan da, eta horrek erakusten du egonkortasun handia dagoela herritarren erabilera ohituretan. Erabiliteko kanaletan ere jarraitasuna ikusten dugu. Komunikazioan ia 69% webgune bidez edo Donostia Eskura aplikazioaren bidez iristen dira. Hala ere, bada nabarmentzeko moduko datu bat. 3 komunikaziotik ja bat aurrez aurre edo telefonoz iristen da. Horrek erakusten du zuzeneko arreta funtsezkoa dela oraindik eta pertsona guztientzat irrisgarriak diren alternatibak bermatzen jarraitu behar dugula. Udalinfo, herritarrentzako arreta zerbitzuko langileen ardura ezinbestekoa da horretaz. Udal arloei dagokienez, esan dugu, hiri mantentze eta zerbitzutako zuzendaritza jasotako komunikazio guztien ja erdia biltzen jarraitzen du. 2025an 12.800 komunikazio baino gehiago kudeatu zituen. Aurreko urtean baino 700 bat gehiago. Eta horrek erakusten du, hiriko eguneko mantenuak herritarrentzat duen garrantzia. Espazio publikoaren garbiketarekin eta hondakinekin lotutako gaiak dira nagusi oraindik ere. Mugikortasuna 2. postua mantentzen badu ere. Horrekin lotua, erantzuteko gaitasuna dago, eta esan behar dugu, datu globala pixka bat hobetu dela, pare bat puntu, 118%. Bilakara positiboa da, baina oraindik ez da nahikoa. Badakigu gainera 100 hori oso baldintzatua dagola hiri mantentze eta zerbitzua jasotzen duten komunikazio volumenagatik. Izan ere, zuzendaritza hori, baztertuko bagenu, esan duten bezala, udal osoaren erantzun maila 185%ra iritsiko litzateke. Erantzuteko denborak ere hobetu dira. Jakinarezpenen erdiak baino gehiago, 10 egun baino gutxiagotan erantzun dira. Aurreko urtean baino 2 puntu hobe eginda. Bestalde, jasotako arretari buruz herritarren balorazioa batez besteko 6,2 izan da 10etik. Baina puntuazio haratago garrantzitsuna da, gero eta pertsona gehiago parte hartzen dutela zerbitzuaren ebaluazioan. Eta informazio baliotsua ematen dutela hura hobetzen jarraitzeko. Hau dena ikusi eta aztertu 2026 hainbat hobekuntza hildo lantzen jarraituko dugula. Departamentua ematen diegun laguntza indartuko dugu, erantzun mailak handitzeko. Donostia Eskuraren erabilari buruzko datu espezifikoa lortu nahi ditugu. Udal webgune berrian postontziaren ikusgarritasuna hobetu eta adimen artifiziala oinarritutako analisi tresnak sartuko ditugu. Mila esker. Eskerrik asko zuri. Punta hau ez dugu bozkatu behar, erabaki zati amaitu dugu, beraz, kontrol moziotara. Mozio arruntetara pasako gara. Mozio arrunta PP taldeak aurkeztua Loiolako herriberari buruzkoa. Bildu taldeak 3 zuzenketa partzial aurkeztu dizkio mozio honi.
puntu aurkezteko talde popularrak dauka hitza. Azkenean ez zautzen. Barkatu? Lehenengo mozioa eta gero enmendakina? Puntu aurkezteko, ¿ez? Bai. Para presentar el punto. Para presentar la moción de Riberas de Loyola. Pues eso estoy preguntando. Sí, O sea, sí, primero nuestra moción y luego los grupos que no tienen enmiendas, grupo con enmiendas, cierra proponente, cierra gobierno. Vale. Es que ricasco, abarca tú. Vale. Bueno, buenos días. Damos la bienvenida a los y las vecinas del barrio de Riberas que se acercan hoy aquí porque están bien preocupados por el tema que vamos a tratar. Y bueno, estoy segura de que vamos a escuchar y todos lo compartimos, que el acceso a la vivienda es uno de los principales retos de hoy en día y que las instituciones tenemos la responsabilidad y es más, la obligación de impulsar políticas necesarias que permitan incrementar la oferta de vivienda, tanto pública como privada. Porque si no existiera una, la otra tampoco, les gusten a algunos o no. Pero esta moción no va de eso. Lo que pretendemos con esta moción es que, al igual que realizamos los representantes del Partido Popular, caso de estos humildes concejales que pateamos las calles para hacerlo, lo que pretendemos es que escuchen de verdad a las y a los ciudadanos donostiarras, en este caso, a las y a los vecinos de Riberas de Loyola. Este grupo de personas que sacrifican una parte importante de su tiempo libre en beneficio del barrio, supliendo en múltiples ocasiones las carencias que en materia de servicios tienen allí. Y de esto va nuestra moción, de hacernos eco de las legítimas reivindicaciones de los vecinos que llevan más de 20 años esperando unos equipamientos que nunca llegan. Vecinos que además han dinamizado el barrio para que no fuera únicamente un barrio dormitorio. Tanto el Gobierno vasco como el propio Ayuntamiento, ambas instituciones desgobernadas por el mismo tándem, pretenden hacer uso de las únicas parcelas libres en Riberas de Loyola que puedan ser dotacionales, sin dar una respuesta a las múltiples necesidades de los vecinos del barrio en materia de equipamiento. La Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo menciona la posibilidad de implantar alojamientos en parcelas de equipamiento comunitario existente, siempre que se acredite la disponibilidad de parcelas de equipamiento suficientes para atender otras necesidades sociales que lo requieran. Este no es el caso. Permítanme hacer un pequeño ejercicio de memoria reciente, y es que la propuesta del Gobierno vasco, o al menos del consejero de Vivienda, que ya no sabemos si es lo mismo o no, para la parcela G007, llamada Retal Irregular, ahí queda, de 1.618 metros cuadrados, ofrecen 87 alojamientos dotacionales y un bajo de 1.000 metros cuadrados, que no hace mucho fue ofrecido a la Casa de las Mujeres, ni a la Asociación de Vecinos, ni pensada para los equipamientos del barrio. Y para la parcela G007, que es a la que nos referimos en nuestra moción, no sabemos cuántos alojamientos pretenden hacer, porque unos dicen 200, otros dicen 400. Bueno, según el consejero, ahí va a haber 8.000 metros cuadrados para equipamientos del barrio. Como no sea compitiendo con el Burj Khalifa de Dubái, que nos expliquen cómo, porque en plano no. Y es que esta situación únicamente es resultado de la falta de planificación de las instituciones en las que la misma mistura, como le gusta decir al alcalde, llega gobernando los mismos 20 años que tiene el barrio. Barrios que a su vez también están tensionados en cuanto a servicios se refiere. Por un lado Amara, que es el barrio más populoso de San Sebastián, y por el otro Loyola Txomin, que ya están viendo un crecimiento de viviendas. Y ojalá sea pronto lo que viene, sin implantar los servicios necesarios. Porque Txomin también lleva años esperando su ambulatorio y un local decente para la asociación de vecinos, que es pilar, como en el caso de Riberas de Loyola. Estamos obligados a buscar la manera de compatibilizar el objetivo de ampliar el parque de vivienda de todo tipo y también establecer los servicios necesarios. Porque el urbanismo debe ser equilibrado e integral y, por supuesto, planificado. Eskerrik asko, orain zuzenketarik aurkeztu ez dituzten taldeen txanda, Elkarrekin Donostia taldea. Vale, eskerrik asko. Bueno, pues sí, va a haber cosas que ya se han dicho muchas veces y no es que lo digamos nosotras, es que lo dice los y las donostiarras. El acceso a una vivienda es el mayor problema
de los y las donostiarras y de la sociedad capitalista en general, pues porque se ha convertido en un bien en objeto de especulación y no en algo que debería de ser satisfecho por parte de los poderes y de las administraciones públicas. Así que, claro, hoy mismo acceder a una vivienda pues consiste en o dejarte la vida encadenado a una hipoteca durante un montón de años o vivir bajo la incertidumbre de si en un piso de alquiler pues me podrán renovar o no el contrato. La moción que presenta el PP en este caso lo que le pide es al Gobierno vasco que no construya viviendas dotacionales en una parcela del barrio porque necesita determinados equipamientos. Vale, nosotras pensamos, de verdad, que el debate no puede ser vivienda entre vivienda y equipamientos. El debate debería de ser vivienda pública, sí, y los equipamientos necesarios para el barrio, también. Y entendemos que esa tendría que ser la exigencia del Gobierno municipal al Gobierno vasco. Es decir, vivienda pública tan necesaria en esta ciudad, por supuesto, y equipamientos necesarios para el barrio, por supuesto. No deberían de ser excluyentes en ningún momento y creemos que eso es lo que se debería exigir por parte del Gobierno municipal. Y bueno, es verdad, la competencia urbanística es municipal, pero también es verdad que es competencia en base a precisamente a esa competencia, el Gobierno municipal también, y la ejerce, puede ceder suelos al Gobierno vasco, que recordamos es otra administración pública, para construir viviendas públicas en este caso, exigiendo que se dote al barrio de los servicios necesarios ahora o los que pueda necesitar en un futuro. Por lo tanto, no, nosotros no estamos de acuerdo con la moción que presenta el PP. Y respecto a las enmiendas que ha presentado EH Bildu, bueno, creemos que son de alguna manera un poco contradictorias o que no sabemos muy bien si buscan defender la vivienda pública o no. Y en ese sentido diríamos que sí a la primera porque propone eliminar del argumentario de la justificación, bueno, pues que efectivamente el ayuntamiento puede ceder a otra administración una parcela para que construya. En relación a la segunda enmienda, vamos a votar que no, porque lo que está diciendo precisamente es que se reconsidere la cesión para que el Gobierno vasco construya vivienda pública y para nosotras eso es imprescindible en este momento, pues porque, como decía antes, sobre todo las personas más jóvenes lo tienen complicadísimo para acceder a una vivienda y de hecho eso está suponiendo también que localidades de los alrededores estén recibiendo a población joven del Ayuntamiento de Donostia. Y la enmienda número 3 nos vamos a abstener porque tiene 2 puntos. El primero no compartimos por lo mismo, porque dice que no se construya la vivienda, y en el segundo sí que estaríamos a favor, pero porque bueno, dice efectivamente que se tengan en cuenta las necesidades actuales de equipamientos para el barrio. Entonces, bueno, pero como hay que votar la enmienda en su totalidad, pues a esa nos abstendríamos. Vale, eskerrik asko. Talde sozialistak, bai. Bai. Egunon, bueno, pues yo también voy a empezar saludando a las vecinas y vecinos de Riberas de Loyola, con cuya asociación ya hemos mantenido reuniones y a quienes les hemos trasladado de manera totalmente transparente nuestra postura, una postura contraria a la que tienen ellos y ellas y una postura contraria a la que defiende el Partido Popular en esta moción. Nosotros como Grupo Socialista defendemos firmemente la necesidad de crear estos 200 apartamentos dotacionales en la citada parcela de Riberas de Loyola y el motivo es claro y a nadie se le escapa. Nos encontramos ante una situación de emergencia habitacional evidente. Existe una imposibilidad real para que una generación entera de jóvenes y de familias pueda acceder a una vivienda de mercado libre y este es un escenario, que como bien ha adelantado la señora Vélez, que nos interpela a las administraciones públicas a actuar y a influir. Por eso, el objetivo de estos apartamentos dotacionales es un objetivo irrenunciable a pesar del PP y por eso el objetivo de construir vivienda pública en Auditzacular también es un objetivo irrenunciable a pesar de EH Bildu. En cualquier caso, conviene recordar aquí
que este proyecto contempla, además de esos apartamentos dotacionales, la posibilidad de disponer de un espacio de aproximadamente 2.500 metros cuadrados de equipamiento comunitario para Riberas de Loyola. Y por hacernos una idea, bueno, pues tenemos en la ciudad a Urchokos y Gaztelecus, que ocupan alrededor de 400 metros cuadrados en la ciudad, es decir, 2.500 metros cuadrados es mucho espacio para equipamiento, un espacio repartido en 2 plantas y con acceso directo desde la calle, una superficie que abriría la puerta a incorporar diferentes usos y servicios de carácter social, cultural y vecinal, y todo ello para uso y disfrute de las vecinas y vecinos de Riberas. Esta es una información que el vecindario ya conoce, a quienes mantenemos la mano tendida permanente para colaborar estrechamente. Y es así, queremos definir de manera conjunta y consensuada con la agrupación vecinal qué dotaciones concretas necesita Riberas de Loyola para integrarlas en estos espacios. Y por otra parte, señora Vélez, usted plantea que el Gobierno vasco nos ceda la parcela al Ayuntamiento para que decida el uso y la finalidad de la misma. Sinceramente, no lo vemos necesario, en primer lugar, porque efectivamente la competencia urbanística es municipal y nosotros como Ayuntamiento no somos ajenos a esta realidad, ordenamos la ciudad y decidimos si una parcela es de equipamiento, es de vivienda, es un equipamiento terciario y demás. Y eso lo hacemos con nuestro plan general. Y por otro lado, porque yo creo en la colaboración interinstitucional y creo que para afrontar el reto de la vivienda, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco está siendo un gran aliado. Lo ha sido en Ciudad Jardín y también lo va a ser en Riberas de Loyola, dándole salida a esta parcela que lleva en dique seco décadas. En definitiva, estamos convencidas de que el proyecto presentado es altamente positivo tanto para la ciudad como para el barrio de Riberas de Loyola, con esos 2.500 metros cuadrados de equipamiento. Reiteramos, mano tendida permanente para colaborar y para definir de manera conjunta esos 2.500 metros cuadrados de espacio comunitario, de equipamiento comunitario para las vecinas y vecinos de Riberas de Loyola. Pero no podemos aprobar esta moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzalea. Bueno, yo también quiero dar la bienvenida a los vecinos de Riberas y la verdad es que tengo que mostrar mi sorpresa ante la presentación por una parte de la moción por parte del PP, Partido Popular, y de las enmiendas presentadas por EH Bildu. Y digo esto porque le tengo que decir a la representante del Partido Popular que no podemos pedir la cesión de la parcela porque, entre otras cosas, en este pleno municipal, creo que fue allá por el mes de febrero, y no aceptada por ustedes y por nosotros, aprobó una moción en la que se decía al Gobierno vasco que diseñe y ejecute el proyecto de construcción de alojamientos dotacionales, moción que fue aprobada por el Partido Socialista, por EH Bildu y por el Elkarrekin Podemos, con lo cual difícilmente podríamos pedir ahora la cesión de esa parcela. Y sí me sorprende las enmiendas de EH Bildu porque haciendo, no sé cómo, así un juego, de repente hablamos de una parcela de cesión de la G002 y de repente convertimos en una enmienda a la totalidad y hablamos de otra parcela, en la que curiosamente lo que se pide es que pidamos la reversión de la citada parcela al Ayuntamiento de San Sebastián cuando la misma ya ha sido cedida, tiene proyecto y tiene licencia, ¿no? Pero haciendo un poco de historia de esa parcela, decir que lo que sí se preocupó el Ayuntamiento en la cesión de esa parcela es de 2 cuestiones importantes. Una, que se decía al Departamento de Vivienda del Gobierno vasco que se comprometía el Gobierno vasco a que analizar las necesidades del Ayuntamiento de Donostia pueda tener en relación con la obtención de locales de carácter equipamental a fin de acordar, en su caso, la necesidad que tenía el barrio. Y 2, que esos alojamientos dotacionales fueran siempre para las y los donostiarras, que es una cuestión importante y eso es lo que está escrito y firmado. Y cuestión esta es que es una parcela que se cedió y que ha costado prácticamente 6 años, entre que han presentado proyectos, ha modificado y demás, de ponerla en marcha, pero ya con la licencia ya otorgada. Y es curioso que en este caso el PP pide que el Gobierno vasco ceda al Ayuntamiento la parcela frente a la iglesia de Jesús y que Bildu pide que revierta la parcela al Ayuntamiento, al 007, con lo cual parece que tampoco Bildu tiene mucha intención de dar salida a los problemas
que tiene la ciudad en cuanto a habitacionales, ¿no? Pero siempre y cuando recalcando que, desde luego, este gobierno municipal, o por lo menos nosotros, en la cesión sí ha quedado claro que tienen que ser alojamientos para las y los donostiarras y que tiene que haber una parcela, una serie de metros cuadrados de equipamiento que creo que son alrededor de 1000, que es lo mismo que vamos a pedir, y así se lo hemos hecho llegar a los vecinos en las reuniones que hemos mantenido con ellos, también en la otra parcela. Es decir, que esos alojamientos sean para los y los donostiarras en todo caso y que, lógicamente, tiene que haber parcelas de equipamiento. Y que para eso, y ese es el compromiso que hemos tenido y hemos dado a los vecinos, y es un proceso de participación que se va a abrir, espero que después del verano, esperemos, para hablar con los vecinos, un proceso de participación para establecer cuáles son las necesidades del barrio. Eskerrik asko, orain zuzenketak aurkeztu dituen taldeak, Bildu taldea. Bai, eskerrik asko. Pues la verdad es que uno escucha algunas cosas y no deja de sorprenderse. Porque algunos, cuando intervenimos en el planeamiento, lo aprobamos, lo estudiamos antes y entendemos que el planeamiento tiene que dar una respuesta adecuada a las necesidades y a la ordenación de ese entorno. Y cuando ahora se está intentando decir por la delegada que hacemos no sé qué juego de manos, no, lo que estamos diciendo una y otra vez es que se cumpla lo que establece el planeamiento. ¿Y el planeamiento qué establecía con respecto a la parcela que estamos enmendando? Con la parcela, efectivamente, primera, que es la que se movió. Que era una parcela que estaba G minúscula, por lo tanto, que era para las necesidades del barrio. Necesidades del barrio. Son ustedes los que cambiaron la modificación del destino de esta parcela por la puerta de atrás. Son ustedes, sí, son ustedes, porque efectivamente la parcela era una G minúscula, que significa que es para dar respuesta a las necesidades del barrio. Y entonces hay que preguntarse, si es una respuesta que está calificada urbanísticamente para eso, hay que preguntarse, ¿el barrio tiene demandas sin satisfacer? Porque solo podemos cambiar la calificación de la parcela G minúscula cuando el barrio efectivamente no necesite, no tenga esas necesidades. Si las tiene, no se puede modificar. ¿Tiene el barrio necesidades? ¿Le están planteando desde el barrio distintas necesidades que no están suficientemente satisfechas, suficientemente resueltas? Sí. ¿Existía una reserva urbanística en el planeamiento aprobado, por cierto, también con el apoyo del Partido Popular en su momento, que destinaba esa parcela a equipamiento para dar respuesta a las necesidades del barrio? Sí. ¿Luego se puede cambiar y se puede modificar el uso de esa parcela habiendo necesidades latentes? No. Eso es lo que está proponiendo EH Bildu. Lo que está proponiendo EH Bildu no es otra cosa que efectivamente aquella previsión que estaba establecida, aquella previsión que estaba contemplada, se cumplan. Son ustedes los que quieren hacer determinados tejemanejes modificando lo que estaba aprobado, no sé bien por qué. En segundo lugar, hombre, el Partido Popular llega a decir algunas cosas que nos llaman la atención y que nos encantaría que efectivamente sería, porque llega a decir que resulta difícil justificar que una parcela de estas características permanezca bajo el control de una administración distinta al ayuntamiento, limitando la capacidad de la ciudad para definir sus propias prioridades y necesidades, y que en consecuencia el ayuntamiento debe reclamar la titularidad de esta parcela que sea propia de la ciudad, quien decida libremente sobre su futuro. Nos llama la atención porque tenemos otras parcelas de equipamiento que también son titulares de administración y que nos encantaría efectivamente que la administración, en este caso municipal, tuviera esa plena disponibilidad, incluso sin pagar 70 y tantos millones que se han pagado por los cuarteles de Loyola, o incluso resolviendo el problema que también se está planteando en Amara con la subdelegación del Gobierno, o incluso hablando de otras instalaciones, por ejemplo, en el barrio de Inchaurrondo. Nos encantaría efectivamente tener esa situación. Hombre, si se defiende esto en todos los términos, nos parecería bien. Desgraciadamente la situación es otra, pero si van a trabajar sobre esa línea, nosotros estaremos encantados que efectivamente el ayuntamiento tenga mayor competencia también sobre estas parcelas. Pero vuelvo a decir, estamos ante una situación donde existe una parcela que estaba planificada urbanísticamente para dar necesidades del barrio y una segunda que era titularidad, efectivamente, pasa a ser titularidad del Gobierno vasco, que está calificada como G mayúscula. ¿Y G mayúscula qué es? Equipamiento general. Equipamiento general. Por tanto, ¿se pueden establecer en el equipamiento general distintas cuestiones? Sí. Y nosotros, frente a esto, ¿qué es lo que decimos en nuestra moción? En nuestra moción lo que decimos es, evidentemente, que se cumpla la normativa, pero en segundo lugar, una cosa que EH Bildu está diciendo una y otra vez. Y estamos diciendo que se insta al Gobierno vasco a que, de forma previa a la construcción de edificios dotacionales en el mentado barrio de Ribesras de Loyola,
analice y tenga adecuadamente las necesidades equipamentales actualmente existentes, procurando en su caso que cualquier intervención que se vaya a acometer no suponga una intensificación de las carencias actuales. Es decir, lo estamos diciendo aquí y lo estamos diciendo en cualquier otro ámbito. Lo que estamos diciendo es que una operación urbanística no puede servir, no puede tener como resultado que se empeore la situación que estaba antes en ese entorno. Tiene que mejorar. Y mejorar significa partiendo de dar respuesta a las necesidades que tiene y no satisfechas, a que evidentemente en primer lugar se dé esto. Y solo si estas están adecuadamente satisfechas se puede hablar efectivamente del segundo caso. Eskerrik asko, isteko txanda, talde popularra dauka. Es que ricasco. Bueno, usted no entiende y yo no entiendo otras cosas. No entiendo, debe de haber estado despistado este mes. Eso sí que me sorprende porque suele estar bastante correcto en las cuestiones, pero las enmiendas las presentó como parciales, a pesar de que nosotros lo defendimos en la Junta de Portavoces, ha resultado de enmienda a la totalidad y por eso evidentemente vamos a votar en contra, porque si no decaería la nuestra, pero también he de decir que no me sorprende que ustedes presenten una enmienda y no sean capaces, o varias, y no sean capaces, en el hipotético caso de querer llegar a un acuerdo, que es el problema que tienen los y las ciudadanas de San Sebastián y más allá. Que es que al final nos estamos metiendo en un lío de parcelas, mucho me temo, que además, como ya se ha dado el pistoletazo de salida, ustedes van tarde, por cierto, de cara a la campaña del año que viene, cambiaremos de legislatura y entonces el gobierno municipal dirá que los acuerdos adoptados la legislatura anterior decaen, que nos ha pasado en esta también. En todo caso, el problema que hay aquí es que hay un duelo tipo Star Wars, a ver quién tiene la espada más larga, 200, 400, 1000, por cierto, los 1000, señora Ollarvide, los 1000 metros a los que hace referencia de la parcela G007, los ofreció usted precisamente a la Casa de las Mujeres, quiero decir. Quiero decir, al barrio no. Para las necesidades de equipamiento del barrio, no. Para otras cosas que, por supuesto, y ya saben ustedes que estamos ahí, nos encontrarán. El problema es ese. O sea, y lo que hablamos hoy es de las necesidades que tienen en Riberas de Loyola. En Riberas de Loyola. Y que el problema es global, el de la vivienda, sí, en toda la ciudad. Entonces, lo que no podemos es asfixiar todavía aún más a un barrio y a colindantes para dar una supuesta solución que no va a ser tal. Es que, por favor, ya está bien, ya está bien. Eskerrik asko, Belez Anderea, isteko txanda da gobernuak. Sí, bueno, yo al señor Urutaran le quiero decir que ni te manejes ni por la puerta de atrás, con aprobaciones en este pleno municipal. Todas las actuaciones que se han llevado a cabo han sido con actuaciones y aprobaciones en este pleno municipal. Y usted, si tan claro tiene el asunto y tanto interés tenía en que esa parcela no se desarrollara, ha esperado a que el PP presentara una moción en vez de presentarla usted a esa reversión. Ha esperado a que presente el PP una moción para que usted, haciendo una enmienda a la totalidad. Sí, hasta el día de hoy usted no ha traído no ha traído usted ninguna moción en ese aspecto. ¿Ninguna? No la ha traído. Es más, sí la ha traído, apoyando que sea el gobierno vasco, porque he oído aquí hoy en varias ocasiones lo de la competencia municipal. Hombre, ya me alegro municipal. Y creo que con el apoyo del PP fuimos los únicos que dijimos que tenía que ser competencia totalmente del Ayuntamiento de San Sebastián en cuanto a planeamiento y decisiones. Y por eso se ha conseguido que por lo menos hagamos una participación, que haya consultas sin que intervengan los vecinos del barrio. Y eso es así, porque si por ustedes fueran, todo sería a cargo del gobierno vasco. Todo se quedaría en manos del gobierno vasco. Pero desde luego nosotros eso no lo vamos a permitir y por eso es en lo que estamos, en la que habrá una participación en la que tendrán desde luego palabra y habrá equipamientos en Riberas de Loyola. Eso desde luego este gobierno municipal luchará para que eso sea así. Eskerrik asko, zalantza bat idazkari Anderea daude, EH Bilduren zuzenketak puntuka bozkatu daitezke? Bai. Bai. Hor gertatu dana da, kalifikatu gendula, bozeramaile batzordean partzial gisa. Hala ere guk atzo korreo bat bidali gendun, esanez osoko zuzenketa izango zela, gerora konturatu gehalako bi partzela desberdinetaz ari dela. Baina kalifikatua geratu zen partzial gisa. Partzial bezala, eta bueno, ez dut uste ateako janik, baina behintzat denak argi izan dezagun, bueno, nola geratuko diran bai, bazpare, behintzat juridikoki edo ondo egoteko. Vale, puntuka eskatu da, orduan puntuka egingo dugu, ez? Bai, bueno, EH Bilduren zuzenketak 3 dira, beraz, lehen da biziko
zuzenketari aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartzen lehendabizikoa, bigarrenari aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartzen, eta hirugarrena aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, bat, ez da onartzen ez da ere beraz, EH Bilduren zuzenketak ez dira onartu, eta orain mozioa bera, mozioak 3 puntu dauzka, eta ulertu dut, ez da bere osotasunean orduan. Bueno, orduan, dagoen bezala, mozioaren aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak, ez da mozio onartu beraz. Hurrengora. Mozio arrunta PP taldeak aurkeztua Zuatzuko enpresa parkera joateko hiriarteko garraio publikoaren loturak hobetzeari buruzkoa. Bai, hemen zuzenketa bat bazegoen EH Bildurena, baina hori erretiratua izan da. Vale, kontuan izan dezagun. Eta puntua altzeko, talde popularrak daukaita. Eskerrik asko, alkate jauna. Traemos nuevamente al Pleno una iniciativa relativa al Parque Empresarial de Suatzu, que entendemos que puede contribuir a mejorar la movilidad de los miles de trabajadores que cada día se desplazan a Suatzu a trabajar o incluso como clientes de alguno de los servicios y de las empresas que ahí están instaladas. El Parque Empresarial de Suatzu es uno de los principales polos de actividad económica y empleo de nuestra ciudad y cada día acuden a este parque trabajadores, clientes y usuarios, como hemos dicho, procedentes de numerosos municipios de Guipúzcoa, no solo de San Sebastián. Y en este contexto, pues creemos que disponer de buenas conexiones de transporte público interurbano contribuiría a mejorar su accesibilidad y a ampliar las alternativas de movilidad disponibles, que ahora mismo no son muchas, las alternativas de transporte público, quiero decir. Además, facilitar el acceso a Suatzu mediante transporte público interurbano favorecería el uso del transporte público. Por lo tanto, creemos que es una buena medida. En el seno de la Comisión de Espacio Público, el Gobierno municipal manifestó su disposición a solicitar a la Diputación Foral de Guipúzcoa la habilitación de servicios de conexión de transporte público interurbano con el Parque Empresarial de Suatzu y el Grupo Municipal Popular considera de interés esta iniciativa y considera oportuno pues, que este Pleno respalde institucionalmente dicha solicitud. Por eso hemos traído esta moción a este Pleno que propone instar a la Diputación Foral de Guipúzcoa a habilitar servicios de conexión de transporte público entre los distintos municipios de Guipúzcoa y Suatzu. Confiamos en que esta iniciativa pueda contar con el apoyo de todos los grupos municipales y contribuya a la mejora de la movilidad y la accesibilidad de uno de los principales centros de actividad económica de nuestra ciudad. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, elkarrekin Donostia taldea. Sí, brevemente. Pensamos que todo lo que tenga que ver con mejorar el transporte público, la movilidad de las personas en transporte público colectivo son iniciativas que son positivas. Y en este caso, bueno, pues hacerlo también a un polígono como Suatzu, que tiene un montón de trabajadores y trabajadoras, pues también lo es. Y en ese sentido, pues sí, vamos a apoyar la moción del Partido Popular, pero también queremos recordar que la Ley de Movilidad Sostenible, la Ley Vasca de Movilidad Sostenible, también prevé que sean las propias empresas las que participen y colaboren y establezcan planes de movilidad en las empresas. Entonces, bueno, pues creemos que eso también se debería de tener en cuenta a la hora de planificar el transporte público a determinados centros como son donde, bueno, pues hay muchísimas personas trabajando de muchísimas empresas con horarios diferentes y bueno, situaciones distintas a la hora de poder garantizar el transporte público colectivo. Así que bueno, vamos a apoyarla porque entendemos que el objetivo es reforzar el transporte público y bueno, pues mejorar así la movilidad de las personas a sus centros de trabajo. Decía antes, teniendo en cuenta que hay una ley de movilidad sostenible que también recoge obligaciones para el sector privado y en este caso las empresas y que creemos que eso también habría que tenerlo en cuenta a la hora de poner en marcha algún tipo de iniciativa de transporte público. Eskerrik asko, talde sozialistak, ez du hitz hartuko, EH Bildu taldeak, bai. Bai, ni neuk hitz egingo dut, labur gaina, azken finean hitz egiten ari gera garraio publikoa hartzea lan eremuetara iristeko eta horrekin beti ados egongo gea, nola ez, bai Suatzura edo poligono 27 edo Eskuzaitzetara edo beste ozein lekuetara. Baina bai, hausnarketa sakonago bat egiten deula, zatik hau zuzenduta dago Lurralde Guzti Diputazioari, baina usten dugu Debusek ere bere zeregina badaukala hemen, bueno, de hecho, linea batek egiten du,
nolabait, bosgarrenak, gure ustez egiten du, baino ez da iristen inberko luken guztira, eta horren pentsatzen dugu oso importantea dela denen artean koordinazio bat eta hausnarketa bat konpartitzea. Bai diputazioarekin, bai lurralde bus enpresarekin, baina baita ere debusekin, Donostiko udaletxeak, eta baita ere esan dan bezala koordinatzeko hau dana enpresa gune horiekin. Azken finean, nik uste denok zer aportatu, ekarpenak egin baitugula, eta bai deialdi bat edo zabaltzen deula, luzatzen deula, hausnarketa hau egin dezagun denen artean eskaintzeko garraio publiko bat lan eremuetara onena, eskaini dezakegun onena. Eskerrik asko, talde jeltzalea. Egun guztioi, nik Paskua jaunari zorionak eman nahi dizkiot, ze lehenengo aldia da Zuatzuko gaian fokoa aldatu duela eta autopribatuan zentratu beharrean garraio publikoan zentratzen dela, beraz zorionak. Eta zure fokoa aldatuta gure erantzuna ere aldatuko da noski. Autopribatuari toki gehiago egitea, ez dugu inoiz ikusi neurri egoki bezala, baina garraio publikoa gehitzea noski baietz. Beraz, gaur, zuk fokoa aldatu eta guk ere botoa aldatuko dugu eta zure mozioa bestea da asmoa. Bilduren komentarioaren inguruan, aipamen txiki bat bakarrik, Debusek 5 lineara eramaten du Zuatzura eta 5 linea horrek transbordoko aukerak ematen dizkie hiriko ia linea guztiei. Beraz, uste dugu Debusek zerbitzua bermatzen duela Zuatzura eta lurralde busen kasuan, unibertsitatera egiten duten zerbitzua bezala edo ospitaletara edo hainbat beste togunetara zerbitzua ematen duten bezala Zuatzura ematea ere idea ona izango litzakela. Gero, diputazioak berak erabaki beharko du, ontarako aukera ekonomikorik baduen, ala ez, baina eskatzea libre da, gero erantzuna ere libre izango da noski. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Bueno, eskerrik asko. Lo primero agradecer a Podemos, a Bildu, por sus palabras, su agradecimiento, bueno, su disposición a aprobar esta moción y además puedo compartir con ellos también la reflexión acerca de que se debe mirar también a las propias empresas en el cumplimiento del plan de movilidad sostenible y a la concejala delegada pues darle las gracias también por el apoyo del gobierno municipal para que salga esta moción adelante. Yo ya dije en las anteriores que hemos traído sobre Suatzu que haríamos lo posible por mejorar la vida de los trabajadores que se desplazan todos los días a Suatzu y en ese sentido haríamos lo posible trayendo medidas que tuviesen el respaldo de esta corporación. Nos hubiese gustado que las anteriores también lo tuviesen, pero como somos unos demócratas y lo aceptamos, pues no hemos parado hasta que hemos dado con la tecla de la manera de llevar adelante una iniciativa que pudiese ayudar a los trabajadores de Suatzu y por tanto pues estamos muy satisfechos y muy agradecidos. Eskerrik asko, udal gobernuak izteko txanda erabiliko du. Ez, orduan zuzenean bozkatu egingo dugu mozioaren aldeko bozkak, batez, onartuta. Mozioa arrondekin bukatu dugu, beraz, kontrol moziotara pasako gara. Bai, bozeramaile batzordean adostu zen 2 eta 3 batera landuko zirela, orduan. Lehenengoa, Elkarrekin Donostiak aurkeztutako kontrol mozioa, mugikortasun vertikaleko planari buruzkoa. Eta 2 Bildu taldeak aurkeztutako kontrol mozioa katako igogailua dela eta. Bai, bozeramaile batzordean adestu bezala, ondo adierazien moduan, biak batera landuko ditugu eta 5 minutuko denbora txanda emango dugu. Lenda bizi Elkarrekinek aurkeztuko du, eta horren ostean Bilduk. Beraz, Elkarrekin Donostiak daukaita. Eskerrik asko. Bueno, la moción que traemos hoy pues es consecuencia también de la reivindicación de los y las vecinas de Guía y de una reunión que tuvimos con ellas en relación a un ascensor que está planificado para unir a Mezagaña con Virgen del Carmen. Y como ya dijimos en la comisión, este ayuntamiento tiene un plan de movilidad vertical aprobado en 2017 que recoge una serie de elementos necesarios para mejorar la accesibilidad de distintos barrios en la ciudad. Además, un plan que se elaboró en base a una serie de criterios objetivos y que en base a esos criterios objetivos estableció una lista de cuáles tendrían que ser las actuaciones para llevar a cabo, en concreto con 26 ascensores. ¿Qué ha ocurrido? Pues que como ese plan de movilidad vertical no ha tenido nunca ni un cronograma de las actuaciones, ni ha ido siquiera estableciendo una serie de presupuestos necesarios para dar pasos hacia adelante, por ejemplo, para
encargar los proyectos y luego ver cómo planificar la ejecución de los mismos, pues la realidad es que de toda esa lista de elementos de ascensores o escaleras, pues que francamente de la lista pues está prácticamente sin ejecutar. Lo que se ha ejecutado de esa lista no han sido a través de actuaciones municipales propias, sino bueno, pues de otro tipo de actuaciones urbanísticas, aprovechando, que no vamos a negar que eso también haya que hacerlo, aprovechando bueno, pues otros planeamientos o otras cuestiones. Pero esa lista pues sigue como está y ya lo hemos dicho muchas veces, sin ejecutar. Los vecinos y las vecinas de Guía con las que hemos estado lo que hacen es reivindicar precisamente ese ascensor para unir a Mechagaña con Virgen del Carmen, porque se da la circunstancia de que la conexión de las dos calles, bueno, pues no es sencilla. Son dos calles que todas conocemos las pendientes que tienen, conocemos también cuál es el envejecimiento de Donostia y en concreto también de determinados barrios con cada vez más personas mayores, y se da la circunstancia de que en este caso la circulación de ambas calles es de un único sentido, el autobús sube por Amechagaña y baja por Virgen del Carmen, lo que obliga al vecindario a tener que utilizar las escaleras que conectan ambas calles justo al final de la calle, pues para ir a hacer compras o para otras cuestiones. Y entendíamos que, bueno, pues que ante esta situación y ante la inactividad en relación a lo que tiene que ver con la ejecución del plan de movilidad vertical, bueno, pues que correspondía traer esta moción de control, porque además es un plan de movilidad que, como ya se nos ha dicho más de una vez y como ya aprobamos también aquí en el pleno de abril, se está revisando y, bueno, de hecho, alguna revisión ya se ha debido de hacer porque el avance del nuevo plan general incluía los elementos que ya estaban en el 2017, pero además añadía otros y además trastocaba toda la relación del plan de 2017 sin que supiéramos muy bien cuáles eran los criterios que se habían utilizado. Bueno, la moción que traemos es, otra vez instamos al Gobierno a que revise el plan de movilidad vertical cuanto antes y que esa revisión incluya un cronograma y una ejecución y con los presupuestos orientativos por lo menos, a que además incluya un criterio que sea relativo al acceso de esos elementos a otros medios de transporte públicos, bueno, que lo presente a la mayor brevedad, y un último punto en que le decimos al Gobierno municipal que se reúna con la Asociación Egia Bizirik para que conozca de su mano y les explique la posibilidad y la viabilidad de contar con un ascensor que una las dos calles. Bueno, sabemos que esa reunión no se va a tener ahora, me imagino que dirán que por cuestiones de calendario y que será en septiembre, pero sí que estaría bien bueno, pues un compromiso concreto en relación como mínimo a, por lo menos, el proyecto, saber qué dificultades tendría o no y tener encima de la mesa ya algo concreto en relación también a este elemento de movilidad vertical. Eskerrik asko, orain EH Bilduren txanda. Ba, eskerrik asko. Bueno, lehenengo gauza ongi etorria bizilagunei, beraiek dira aldarri hauek daramaten urtetan egiten, eta horiek pairatzen dituzte egunero eskailera horiek gora eta bera. Aipatu du Arantxak, baina mugikortasun vertikaleko gida 2017koa da, ia 10 urte, eta egia da plana berrikusteko eta onartzeko gabiltzala entzuten udal gobernuari 2024etik, ez? Aipatu du plan orokorraren berrikuspenean jarria zegoen, baina udal gobernuaren programean ere aipatzen zen berrikusin bartzela eta berria egin. Baina egia da orain arte ez dugula ikusi plan berririk, eta apirilean mozio bat ekarri genuen EH Bilduren eskutik, eta hau batez onartu zen urte honen bukaerarako mugikortasun vertikaleko gida plan berria egingo zela. Bueno, 2017ko plan hortan, eta esan du ere Arantxak, bizilagunek elkartekin, Egia Bizirikekin, baina beste Donostiko hainbat auzo elkartekin, egin ziren bilera batzuk, eta irizpide batzuen arabera 26 eremu identifikatu ziren igogailuak jartzeko. Eta horiek egin ziren zerrendatu eta orden batean jarri batetik 26era. Plana egin zenean ja 2017an aipatu zen, orden hori mantendu egingo zela. Baina, bueno, denek ikusi izan dugu, 9 urte hauetan, hori ez dela egin, ez? Eta udal gobernuak erantzun digu beti, hirigintza lan batzuk aprobetxa dituela hori egiteko, eta hori ona da, eta horrela egin dira direz Loyola, San Roque, Arrobieta, EASO, baina zerrendari begiratzen badiogu eta udal gobernuaren plan bat izanik, konturatzen gea, udal aurrekontuetatik bakarrean inbertitu dena dela erizeko, hau da, lehena, 26etatik lehena. Gero de bigarrena Altza Eskalantegi eta hirugarrena Arriola, eta orain, ari da bizilagunekin elkarlanean,
proiektu horiek ateratzeko asmotan. Gero, urrengo 5 igogailuak, ez ditut esango, baina omen beste hirigintza lan batzuekin lotuko dira. Horietako bat egian konkorrenea, baina auskalo, hirigintza lanekin lotuta. Eta urrengoa 9. da zuzen gaur ekartzen duguna hona, hau da, katako barkatu igogailua. Berriro, plan hori esan dugu berrikusingo dela. Eta arriskua dago plan hortan dauden igogailuen zerrenda hori aldatzeko, moldatzeko, ordenez aldatzeko, berriak sartzeko, eta normala da, hiri aldatu delako 9 urte hauetan. Baina, iruditzen zaiguna da, egian, eta ja da 2017an identifikatu zirela 5 igogailu, esan deguna katakoaz gain beste 4, konkorrenea, ez dela egin, aldakoenea, ez dela egin, jaialai eta aldapa. Eta niri deigarria egiten zait 26etatik 5 egian egotea. Eta 9 urte hauetan bat ere ez egitea. Eta egin den bakarra egian gudakigula da alaialdekoa eta zerrenda hortan etzegola beste kontu batzuegatik egintzela. Bueno, egia atarren beharra da gaur egun da katakoa egitea. Eta urte dara mazkite eskatzen gobernu honi proiektu hortan jar daitezen. Eta ez dira jarri. Eta Arantxak esat du. Eta egia ezagutzen degunok eta egia aterrek pairatzen dute egunero. Carmengo, Ama Virginiaren kalean daude komertzio gehienak. Zentroarekin lotzen dituzten linea gehien geltoki nagusiena bertan dago ere. Eta bereik dira egunero, igo eta jeisteko kale batetik bestera, eskailerak pairatu behar dituztenak edo auzoari buelta handi bat eman barriotenak. Eta benetan, ez da egon behar baino, 10 minutu eskailerai begira ikusteko ze komerik eta ze oztopo dituzten eta adinarekin, karroekin, erosketarekin gora eta bera ibiltzeko. Orduan, eskatzen duguna da konpromiso bat, hau da, 10 urtetan ia soilik 8 igogailu egin dira, 26ko zerrenda batetik. Eta orain, esaten da, berritu egin behar dela, aldatu berriak sartuko direla. Udal gobernuak esango digu, eta hola esan zigun, zaila dela, inbertsio behar da, bizilagunek elkarrizketak, proiektuak, desjabetzeak, baina, batzuetan azkardura ere badu. Eta orain eskatzen duguna, lehentasunak gai honekin, hau da, irisgarritasuna eta mugikortasun vertikala gure hirian, eta udal gobernuarentzat lehentasuna beharko luke. Bai proiektuetan, bai bizilagunekin, eta baita ere aurrekontuetan, finantziazioan, noski. Eta, eskatzen dioguna da zehatz mehatz gaur, konpromiso bat hartu dezan, eta konpromiso hori da, urrengo urtean, katako igogailioari dagokion proiektua egin dezan, eta gerora gauzatu dezan. Geroa gertatu daiteken zerrendako gora bera horiek, ez atzeratzeko gehiago, ia 10 urtez itxoiten ari diren igogailu bat, eta eguneroko oztopo bihurtzen zaiena. Eta gero, elkarrekinek ekarri duen mozioari esker, babestuko degula, noski? Eta hori bai, 3. puntuari dagokionez gogorazi, konpromiso hartu zula, urte honen bukaeran egiteko, orduan, berriro igual izango du baietz, baina konpromiso hartu zuen, urte honen bukaeran plan berria egingo zula. Eta 4. puntuari dagokionez esan dezu, barudi iraian egingo dutela, eta eskatzen dezutena da aukera eta bideragarritasuna, eta guek eskatzen duguna da konpromiso zehatz bat eta pausu bat gehiago. Hau da, 2027an aurrekontuetan sartu, eta egintzazue proiektua, eta behingoz 10 urte eta gero ukidezaten igogailua egiako bizilagunek. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Lo primero, ongi etorri a los vecinos que nos acompañan hoy aquí. El plan director de movilidad vertical está a punto de cumplir 10 años, como ya se ha dicho aquí, a pesar de que el plan de movilidad urbana sostenible 2024-2029 preveía su revisión en 2024. En 2024 se nos dijo que se haría en 2025 y estamos ya en 2026 y es verdad que, como ha recordado la señora Alquiza, hay un compromiso de abril del 26 de tener un nuevo plan para finales de año. Es verdad que costó arrancar ese compromiso y que veremos si se cumple o no. Y es verdad que cuando hablamos de movilidad vertical hablamos de actuaciones muchas veces muy complejas técnicamente y muy costosas en lo económico, pero por eso precisamente creemos que hay que funcionar con una planificación. Perdón. Porque el problema no es solo decidir dónde hacen falta ascensores, rampas o escaleras mecánicas, el problema es saber en qué orden se van a ejecutar, en qué horizonte temporal y con qué recursos económicos se va a contar para ello. En estos años hemos visto cómo se han ejecutado algunas actuaciones previstas, pero también cómo se ha alterado el orden inicialmente establecido, cómo se han incorporado nuevos ámbitos y cómo se han excluido otros en el avance del Plan General, por ejemplo, sin que se hayan dado demasiadas explicaciones sobre por qué se ha hecho. Y compartimos también con los grupos proponentes que el nuevo plan debe incorporar nuevos criterios como la intermodalidad, porque es fundamental que estos elementos
que como digo son técnicamente muy costosos y también económicamente, faciliten además la conexión con el transporte público, si no se queda de alguna manera cojo este tipo de intervenciones. Y es un criterio lógico en una ciudad como San Sebastián. Y sobre todo creemos que sería un error volver a aprobar un plan sin un calendario y sin una estimación presupuestaria. Y sinceramente pues nos cuesta entender esa resistencia permanente del gobierno municipal a comprometerse con plazos así en general, pero con esta cuestión en particular. Porque cuando existen los plazos siempre permiten evaluar el grado de cumplimiento y cuando no existen lo que ocurre es que todo queda indefinidamente aplazado. Y el gobierno municipal, que se ha comprometido a tener un nuevo plan para 2027, creemos que en ese nuevo plan sí o sí tiene que incluir un cronograma que establezca compromisos presupuestarios y que dé de esta manera certidumbre a los barrios. Y por eso vamos a votar que sí a las dos mociones, también a la de EH Bildu relativa al ascensor de Cata, que en este caso, y aunque yo no soy un técnico, no me parece que técnicamente sea una obra de muchísima envergadura comparado con otros ascensores que sí que tengo que reconocer que son obras de ingeniería realmente importantes. En este caso me parece que no lo es para la facilidad o para la ventaja que va a aportar al barrio en la conexión entre Ametzagaña y Virgen del Carmen. Por tanto, vamos a votar que sí. Eskerrik asko, Pascua jauna, talde sozialistak, ez du hitz hartuko, talde jeltzaleak, bai. Bueno, nik ere ongi etorria, egiako bizilagunei. Nik uste dut eztabaida kokatzeko ezinbestekoa dela gogoratzea nola landu zen mugikortasun vertikalaren plan zuzentzailea, ze gaur egun eskatzen dituzuen hainbat kontu aurreikusita zeuden orduan ere. Plan zuzentzailea ez da sortzen auzotarren eskaeren bilduma hutsetik, naiz eta jasotako garai hartan egindako proposamen guztiak entzun eta aztertu ziren. Egin zen hiri osoaren azterketa integrala, oinezkoen eta bizikleten ibilbideak aztertu ziren, ohiko mugikortasun fluxuak zeintzuk ziren aztertu ziren, joan etorriak sortzen dituzten gune nagusiak eta hiriaren beraren topografia kontutan hartu ziren. Lan horren ondoren, metodologia berbera aplikatu zitzaion hiriko eremu guztiei. Besteak beste, honako irizpideak baloratu ziren, eta nik uste dut importanteak dirala ze gaur egun eskatzen ditu ez duen gauza asko eta asko orduan ere kontutan hartu ziren. Jarduera bakoitzaren onuradun izan ziteken biztanleriaren kopurua, biztanleriaren densidadea auzoetan, adineko pertsonen presentzia, irisgarritasun arazoak, garraio publikoarekiko lotura, hau eskatzen dezue, baina hemen dago. Osasun zentroak, ikastetxeak, egoitzak edo kirol ekipamenduak bezalako zerbitzuen presentzia. Igogailuaren onura soziala, oinezkoen eta bizikleten konektibitatea hobetzeko gaitasuna. Eta azkenik esku hartze bakoitzaren bideragarritasun teknikoa. Horiek izan ziren 2017an egin zen planaren oinarriak. Eta uste dut, ondo dagoela horiek buruan eukitzea eta eztabaida hor kokatzea. Beraz, errepikatzen dut proposamen guztiak irizpide berberen arabera aztertu ziren eta ebaluazio objektibo horren emaitza izan zen planak ezarri zuen lehentasun hurrenkera hura. Ametzagaña eta Virgen del Carmen arteko gailua ere aztertu eta bolartu zen eta 9. postuan, hurrenkera hortan 9. postuan geratu zen. Eta nik azpimarratu nahi dut kokapen hori ez dela balorazio edo nahi politiko baten ondorio, baizik eta egintzen azterketa tekniko haren ondorio izan zela. Hirian zeuden beharrei irizpide tekniko berdinak aplikatzearen ondorio. Behin da berriz errepikatu dugu, zuek ere esan duzue, Eriz, Eskalantegi eta Arriolako proiektuetan lanean ari gera orain, 4. 8. bitartekoak dagoeneko gauzatu dira, hirigintza garapen ezberdinen bidez, edo batzuk oraindik epe labur edo ertainean egingo dira, badaude hor batzuk orain ere planifikatuta daudenak, nahiz eta oraindik eginda ez egon. Horren bestez, plan zuzentzailearen logikari jarraituz, Ametzagaña Virgen del Carmen arteko lotura da lehentasun zerrenda hortan hurrengoa. Mozioaren edukiari dagokionez eta ja zehatzera pasata. Nik Elkarrekinen mozioa puntuz puntu bozkatzeko eskaera egin nahi dut. Lehenengo, 3. eta 4. puntuen alde bozkatuko dugu, esan dizuedan bezala, intermodalidadearen irizpidea lehendik ere jasota bazegoelako, ez du nobedaderik ekartzen. Mugikortasun vertikalaren plan zuzentzaile berria lehenbailen izatea gure interesa ere bada, beraz noski izango diogula baietz, eta egiako auzoarekin, auzotarrekin, bereien ordezkariekin bilera dagoeneko lotuta dago. Beraz,
hiru puntu horiei baietz esango diet. Bigarren puntuari ordea, ezezkoa eman behar diogu. Aurreikuspena eskatzen diguzue, bereziki presupuestarioa, eta nik gogorarazi nahi dizuet, guztiok dakizue, nik teknikoa ez naiz, ez dakit baloratzen, astensorea erresa dan edo zaila dan, hori ez dakit baloratzen, baina gauza bat badaukat argi. Lehenego egin behar dela, aukeren azterlan bat. Gero egin behar dela aurre proiektu bat, eta aurre proiektu horrek esango digula, zenbat diru behar den urrengo igogailua egiteko, gero egin behar dela proiektua, eta gero exekutatzen dela. Beraz, aurreko azterketak eduki gabe, iruditzen zait ez litzakela serioa kronograma itxi bat egitea. Ze lehenengo jakin behar dugu, zer dan egin behar dena, eta zenbat kostatuko dan. Eta horrek bai, bideratzen duia egiteko aukera. Bada, gauza bat, kontraesanean ikusten dudana, behin eta berriz eskatzen diazue, alik eta lasterren egiteko plan zuzentzailearen errebisioa, baina beste alde batetik ari zarete esaten, aurreratu gaitezela errebisio horri eta egin dezagula igogailu hau. Orduan, hor kontraesana bada, ze 9. dagoena, akaso bigarrenera igoko da, baina eske bigarrena dagoena, akaso jetxiko da 11. Eta orduan gero etorriko zerate, 11. hori egin behar dela esanez. Orduan, nik uste dut, hemen konpromisoa nik argi hartuko dute, plan zuzentzailea berrituko dugu, eta katako igogailuarekin lanean hasiko gara. Hau da, nola esaten da, estudioa de alternatibas bat egiteko konpromisoa hartzen dut, baina ezin dut onartu, programatu eta ejekutatu eta zuek eskatzen duzuen hori, beraz. Hori, zuen apuntuka eta EH Bilduri ezezkoa eman behar diot, ezin dugulako proiektu egin eta ejekutatu. Eskerrik asko, egisteko txandak, Elkarrekin Donostia lehendabizu eta gero EH Bilduk. Vale, bueno, a ver, nosotros siempre hemos dicho que el Plan de Movilidad de 2017 era un buen instrumento, establecía las necesidades y además establecía criterios objetivos, pero claro, si lo que estamos hablando es que de los 3 primeros de ese plan, uno está ahora haciéndose y los otros 2 están pues ahí empezando a analizarse, claro, han pasado ya 9 años y si al final la inejecución de los anteriores impide que ni siquiera se analicen los siguientes, pues es que claro, las personas de guía que en 2017 tenían 60 años hoy tienen 69. Y los problemas de movilidad seguramente que no serán menores que hace 9 años. Entonces, por eso es tan importante que el plan tenga una previsión, porque decía la concejala delegada, primero hay que analizar qué hacer, cuánto cuesta y luego la ejecución. Ya, pero es que ni siquiera hay un cronograma para eso. ¿Qué hacer? O sea, analizar primero qué hay que hacer o qué alternativas hay o no, pero si ni siquiera para eso hay una planificación, pues difícilmente se va a avanzar en la ejecución del plan. Bueno, yo le agradezco el apoyo a los otros puntos, pero el punto importante a la hora de poder abordar las necesidades de movilidad vertical de toda la ciudad en general, pues es que está muy bien tener una lista que ha salido en base a una serie de criterios objetivos, pero si luego ese plan no contiene ni siquiera una previsión de análisis de, bueno, pues vamos a analizar qué hay que hacer en este caso en Eguía, bueno, en este caso, pero es que hay más ascensores también en Eguía, o en otros, me da igual. Si ni siquiera hay ese cronograma de análisis de cuáles pueden ser las alternativas, de cuánto puede llegar a costar, pues difícilmente luego pues eso se va a materializar en un presupuesto concreto con unos plazos de ejecución. Entonces, en fin, creo que, no sé, esperemos que efectivamente el plan esté terminado lo antes posible, como ya se aprobó en abril, antes de fin de año, y que tenga en cuenta estas cuestiones. Y no se trata tanto de decir, bueno, es que como no sabemos lo que va a costar, pues que habrá que empezar a hacer los trabajos, no solamente la lista de cuántos elementos de movilidad vertical necesita la ciudad. Eskerrik asko, EH Bildu isteko txanda. Bai, bueno, ez duzuela egingo, ezin duzulako, ez duzulako nahi, ez dagoelako borondate politikorik, hau da. Zerrenda bat dago eta guk esan dugu urrenkera mantentzeko. Eta goraziko izut 2023an azaroan, aho batez onartu genuna. Eta zela, 2017ko mugikortasun vertikalari buruzko plan gidariakin lanean jarraitu, eta ere dagokienez bertan dagoen urrenkera mantendu dezaten, zuek bozkatua. Eta gero, erizpazialekuarekin hasi eta jarraitu urrengo igogailuekin. Ez dezute jarraitu. Esaten duguna da, konpromisoari eusteko. Eta zergatik gaude 9.
10 urtetan 8 igogailu egin direlako 26-tik. Eta zergatik eskatzen dugu konpromisoa? Esaten ari galako, bai, plana berritu behar da, baina arriskoa dago, plan berri horretan, 9. dagona, horren momentu batean lehenengo izan daitekelako delako hurrengoa, plan berri horretan 15. izatea katakoa. Eta zergatik eskatzen dugun konpromisoa? Berriro diot, 10 urtetan 8 igogailu bakarrik egin direlako 26-tik. Udal gobernuaren finantziaziotik erizekin gaude bakarrik. Udal gobernu honek kenduzun aurrekontuetatik mugikortasun vertikalearako zegoen aurrekontu bat urtero. Udal gobernu honek ez zuen onartu EH Bilduren emendakin bat aurten bertan Arriolako igogailua egiteko. Orduan, ze fidabilitate dauka plan berri horrek jarraituko duela ordena, jarraituko dela egiten igogailuak. Orain 10 urte egin behar dituen plan honek ikusi duguna ze ondorio izan dituen, eta ze emaitza. Eskatzen duguna, konpromiso bat. Eta udal gobernu honek ez badu konpromiso hori hartu nahi, da ez duelako borondate politikorik. Eskatzen duguna da 2027an zehar egitea katako igogailuaren proiektua. Eta ondoren ejekuzioa proiektua egiteko konpromiso bat. Eta hori ere ez dute onartu. Eta ez da guregatik, hori beraiek esan behar dute. Urtea eramazkitela igogailua eskatzen. Eta beraiek direnak egunero gora eta bera dabiltzenak eskailera horietan. Eta beraiek esan beharko diogu urrengo zerrenda hortan nun geldituko den katako igogailua. Eskerrik asko, isteko txanda. Bueno, zuk sinatua da mozioa, eta irakurriko dizut zer eskatzen duzun. Donosteko udalbatzak ertxik eskatzen dio udal gobernuari 2027an zehar, Karmego Virginaren kalea eta Ametzagaina lotzen dituen igogailuaren proiektua idatzi eta ondorengo exekuzioa egitea. Horretarako, lehenengo gauza egin behar da, berriz diot, analizis de alternatibaz, eta aukeren analizi bat. Gero egin behar da aurreproiektu bat, gero egin behar da proiektu bat, eta gero egin behar da ejekuzio bat. Beraz, benetan ez da dizut, 2027an ezinezkoa dela. Arantxa González Andereari, ez daude hor, proiektuak ez daude hor. Erizekoa ejekutatzen ari da, eta beste biak auzotarrekin lantzen ari gera. Eta kuriosamente eskalantegikoa da bigarrena, eta bazegon soluzioa, baina zer gertatu da anuntziatak itxi egin duela. Eta orain hasieratik hasi behar garela. Orduan, ez da, berriz diot, hau ez da borondate kontua, hau da, egunerokoari egokitu beharra, ze gaur egun egingo behar genu eskalantegin aurre ikusita zegoen igogailua, zertarako balio du? Eskola ez da existitzen. Eta bizilagunek erabaki dute ez diela ematen beraiek behar duten zerbitzua. Beraz, bai, berriz hasierara, goaz, punto de partida, bai. Borondate kontua da? Ez, lanean ari gera etengabe eta bizilagunen eskutik. Beti eskatzen diguzuen bezala bizilagunen eskutik. Berdin Arriolan. Da, kasua, berdina. Leheno bazeukaten Pakeako osasun zentroa, orain ez dute. Bai, hori ere egokitu egin behar da, eta ari gera begiratzen zein izan daitekeen irtenbiderik onena. Eta akaso ez duzu entzun ez batzuk ez besteek, konpromisoa hartzen dugu kata igogailuaren inguruan lehenengo analizi hori egiteko. Zer da nahi duguna, bizilagunek non nahi dute, nora iristeko, hortik hasi behar gera, eta hori da guk hartzen dugun konpromisoa aurrera egiteko, eta berriz diote, niri kontraesan ikaragarria iruditzen zait, planaren berrikuspena eskatzea behin eta berriz, eta genero ikuspegia sartzea behin eta berriz eskaera hori egitea, baina orain, esatea ez, baino jarrai dezagun aurrekoaren urrenkera, orduan zertarako egin behar dugu berria. Esan, egunerakora egokitu behar dugu, eta berriz diote, ni konpromisoa hartzen dut katakoarekin abiatzeko, lehenengo lan horiek egiteko. Eskerrik asko, eztabaida eman da, bozkatu egingo dugu, 2 mozio dira, Elkarrekin Donostiak aurkeztutakoa eta EH Bilduk. Puntuka eskatu da, onartzen da bozketa puntuka, Elkarrekin Donostiarekin hasiko gara. 4 puntu ditu, lehendabiziko puntuaren aldeko bozkak, hau batez. Bigarren puntuari aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartzen bigarren puntua. Hirugarren puntuari aldeko bozkak, hau batez onartua. Eta laugarren puntuari aldeko bozkak. Hau batez, beraz, mozioa, Elkarrekin Donostiaren mozioa, 3 punturekin onartua gelditzen da. Eta gero daukagu 3. 2.3 kontrol mozioa EH Bilduk aurkeztuta, honek puntu bakarra dauka. Beraz, mozio honi aldeko bozkak, kontrakoak, eta mozio hau ez da onartu. Bozka azalpenik ere ez da eskatu, beraz, hurrengo puntua. PP taldeak aurkeztutako kontrol mozioa, Bidebietako aparkalekuari buruzkoa.
Bai, mozio hau aurkezteko talde proposatzaileak daukaitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Los problemas de aparcamiento que sufren muchos vecinos de Bidebieta no son nuevos. Existen básicamente desde el momento de creación del barrio, desde que las viviendas fueron ocupadas por las distintas familias. Es un problema, por tanto, que viene de largo. Y en este sentido, para tratar de dar una respuesta a ese problema, en el año 2007, hace casi 20 años, el ayuntamiento se planteó construir en Gaistarro un parking para residentes, un parking municipal para residentes, con 186 plazas y dividido en 3 plantas subterráneas. El proyecto iba de la mano, además, de un proceso de reurbanización del barrio y finalmente no se materializó por falta de demanda. Aquí sí que creo que conviene hacer un matiz, y es que por el medio llegó la crisis financiera de 2008, que hizo que muchos residentes se lo pensaron y al final, pues por falta de demanda, como he dicho, se acabó desechando el proyecto. Desde entonces han transcurrido casi 2 décadas y en ese tiempo ha cambiado la realidad del barrio, las necesidades de sus vecinos y también el contexto económico y social. El gobierno municipal ha señalado en varias ocasiones que ante problemas estructurales de aparcamiento residencial, la construcción de aparcamientos municipales para residentes es el modelo que históricamente se ha considerado más adecuado para dar respuesta a este tipo de situaciones. Y por ello entendemos que resulta razonable actualizar la información de la que dispone el ayuntamiento y conocer hoy si existe un interés suficiente entre los vecinos de Bidebieta para impulsar un aparcamiento municipal para residentes en el barrio. En este sentido, hemos sabido que la Asociación de Vecinos de Bidebieta, Bideac, ha comunicado en sus redes sociales que desde 2025 han planteado distintas soluciones a movilidad, entre ellas esta. Y eso creemos que solo dota de mayor sentido a esta moción. Y lo que plantea esta moción es muy sencillo, que es escuchar a los vecinos para valorar su interés o no en impulsar este tipo de proyecto y determinar, por tanto, si existe viabilidad para impulsarlo. Y por ello esperamos contar con el apoyo de la corporación. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostia taldea. Eskerrik asko. Bueno, vaya por delante que también hace falta mejorar y igual pensar también en otro tipo de líneas que pudieran mejorar también la movilidad a través del transporte público en Bidebieta, de manera que los y las vecinas del barrio no se vean obligadas a tener que depender del vehículo privado. Y bueno, este tendría que ser siempre en primer lugar el objetivo, porque al final yo creo que todas somos conscientes de que el número de vehículos que dan en la ciudad pues no da para que todos ellos estén aparcados en la vía pública, pues porque ni las ciudades están diseñadas en un momento en el que hubiera tanto vehículo privado, ni podemos pensar que el espacio público tenga que ser exclusivamente para utilización de aparcamiento de los vehículos, ¿no? Para aparcar vehículos. No obstante, yo creo que la propuesta, bueno, viene a decir que se valore entre los vecinos si existe un interés en la construcción de un aparcamiento municipal, que habría que ver también si hay un espacio adecuado para ello o no, y si ese espacio el mejor uso que se le podría dar es un aparcamiento. Pero bueno, como no pide más que testear o mirar entre los vecinos a ver si efectivamente podría haber un interés en ello, pues nosotras vamos a apoyar la moción, pero también insistiendo en la necesidad de mejorar al máximo el transporte público de la ciudad para que efectivamente cada vez seamos menos dependientes del vehículo privado. Eskerrik asko, talde sozialistak, ez du hitz hartuko, Bildu taldeak, ezta ere, talde jeltzaleak, bai. Bueno, guk mozio honen alde bozkatuko dugu, ez daukagulako inolako eragozpenik Bidebietako auzotarrek zer iritzi duten jakiteko. Eta gainera beti defenditu dugu, auzo bati zuzenean eragiten dioten, eta baliabide publikoen inbertsio handia eskatzen duten proiektuen aurrean herritarren iritzia entzutea egokia dela. Hala ere uste dugu zuek planteatzen duzuen konsulta hori ezin dela, edozein modutan egin. Galdetuko bagenu, ea aparkaleku plaza bat nahi duten, nork esango dizu ezetz, denek esango lukete baietz. Baina galdera egiteko nik uste informazio osoa behar dela. Hau da, aparkalekua bai, baina non eta zein preziotan. Eta horretarako aurretiazko lan asko egin behar da. Aparkalekua eraikitzeko kokapen egoki bat identifikatu behar da, teknikoki eta hirigintzaren ikuspegitik bideragarria den aztertu behar da, inguruan izango lukeen eragina baloratu eta noski ondoren zenbakiak egin.
Udala parka leku bat eraikitza inbertsio oso handia da, eta, desde luego, lehenengo zein beruten auzotarrek da jakin zenbat kostatuko zaien garaje hori. Nik bat nator González Andreak egindako hausnarketarekin, ze aparkalekuaren arazoa ez da bide-bietan bakarrik gertatzen, Donostiako auzo nik uste guztietan daukagun errealitatea da. Etxe bizitza bakoitzeko geroz eta ibilgailu gehiago ditugu, baina espazio publikoa ez da hunditzen. Eta realitatek horrek erakusten digu, aparkaleku berriak eraikitzen jarraituta ere, inoiz ez ginakela izango gai dagoen eskaerari erantzuna emateko. Ez ginake inoiz iritsiko. Beraz, uste dut aztertu behar dugula, horrelako azpiegitura bat egiteak daukan benetako eragina, baina aldi berean garraio publiko sendoa, erakargarria eta eraginkorraren alde lanean jarraitu behar dugula. Eta ezin dugu ahaztu noski badakizue, beti hemen lehentasunak lehentasun, beti oinezkoak aurretik eta bizikletak ere. Beraz, mozioari baiezkoa, baina aipatutako guztia aztertu behar da. Beraz, iruditzen baldin bat zaizue 2007ko Aiztarroko aurreproiektua eguneratuko dugu eta ikusiko dugu ze aukera dauden hori berreskuratzeko edo ez, ze preziotaz hitz egiten arituko ginaken gaur egun, edo hori eguneratzean ikusiko bagenu gaur egun Gaiztarroko proiektua posible ez dela, zerotik abiatu beharko genuke. Beraz, galdeketari bai, baina, esan bezala lehenengo, lan asko egin behar da, galdera hori seriotasun minimo batekin egin ahal izateko. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularra dauka. Eskerrik asko. Bueno, lo primero agradecer tanto a Podemos como al PNV. Entiendo que puedo hacer... ¿Qué? Perdón. Al Carrequín Podemos, perdona. El Carrequín Donostia, perdón. Bueno, agradecer tanto al Carrequín Donostia como al PNV y creo que puedo hacer extensivo el agradecimiento al Partido Socialista. Bildu, como no se ha pronunciado, pues no lo puedo decir. Puedo compartir la reflexión que hacía mi compañera, la señora González, acerca de que también son necesarias otras medidas en el ámbito del transporte público, pero es verdad que desborda el ámbito de esta moción y, por tanto, pues más allá de poder compartirlas, no procede entrar mucho en ellas. Y respecto a lo que plantea la concejala delegada de movilidad, pues estoy de acuerdo en que la consulta no se puede hacer de cualquier manera, lo comparto totalmente y por eso entiendo y creo que es razonable lo que plantea de determinar dónde y cuánto antes de hacer una consulta para que la decisión se tome con toda la información sobre la mesa. Y bueno, yo creo que de eso va esta moción. Y por supuesto me parece que el enfoque de reactivar el plan de Gaiztarro para ver si sigue siendo útil 20 años después, antes de empezar de cero, pues por supuesto creo que es el enfoque más adecuado. Así que simplemente agradecer al resto, a los grupos que van a votar a favor. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, udal gobernuak ez du izteko txandara biliko, beraz zuzenean bozkatu egingo dugu mozioa, puntu bakarra dauka, beraz mozionen aldeko bozkak, hau bat ez onartzen da. Bozka azalpenik, bai, ez? Bai, Bildu talde. Bueno, azkenen batean guk baiezko bozkatu dugu, hemen egiten delako interesa baloratu eta ulertzen dugu dela bizilagunei galdetzea, eta horretan bat gatoz. Baina ere bat gatoz aldatetik gobernuarekin, ea nola galdetzen denez, azkenean da udala parkaleku bat, ordaindu behar da, batzuetan horretu funtzionatu du bizilagunek ere ordaindu ez dutelako nahi, gertatzen da altzan eta beste leku batzuetan, orduan alde batetik hori ondo hausnartu behar delako, eta bestetik bidebietaren espazioak ikusita, beldur pixkat ematen digu ero, kezkaren nun jarri daiteken udala parkaleku hori, baina baiezkoa. Eskerrik asko, puntua landuta, hurrengoa. Bildu taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. La cumbre lagapenari buruzkoa. Puntua aurkezteko talde proposatzaileak daukaitza. Bai, hasi ongi etorri ematen, eremu honetan lan egiten duten eragileen ordezkariei, ongi etorria eta eskerrik asko egiten dezuen lan guztiagatik. Ekarri dugu mozio hau asko atzeratzen nahi dela gehiegi, la cumbreren lagapena, gogoratu 2023ko urriako gauzatua behartzuela. Eta demora guzti honetan gaina esan beharra dago, alkatatzearen jarrera hasieratik etzela oso proaktibo izan,
gure harridurako, ze guretzat lagapen hau berri ona da, Donostiarentzako, Euskal Herriarentzako eta elkar bizitzarako. Egia da 2025ko apirilean inflexio puntu bat egontzala eta desblokeatzeko balio izan zuen hemen onartu zen mozio bat. Eta geroztikan, alkatea, idatzi zuen, Espainiako gobernuari, zirriborro bat jaso genuen hitzarmen bat sinatzeko, Giza Eskubideetako batzordean ekarpen batzuk egin zian eta onartu zian Espainiako gobernuaren aldetik, eta desblokeo hau eta gero, bazirudin gauzak ondo zijoazela, alkateekin harremana hobetu zen, bai Goiarekin eta bai Izaustirekin, konpromiso bat ere egon zan alkateen aldetik, informazio berria zegoenian azalduko zigutela, eta esango nuke, eragile memorialistekin ere, izandako bileretan, gauzak ondo joan ziala. Baina 2026ko otsailetik ona, ez deu ezer berririk jakin, ez digute informatu, ez diguzu ezer informatu zuk ere, Izausti, alkatea, eta gertatu zen udaleko oroimen historikoaren aholku kontseiluan, kainean, galdera bat egin zitzaionean gobernuari honi buruz, erantzuna izan zela Espainiako gobernuak bidalita zaukala idatzi bat, eta honek dana konplikatzen zuela, hori izan zen erantzuna. Eta honekin guk harritu inginan, kopia bat lortu genuen, bialduko zenutela esan zenuten eta bialdu zenuten, baina harritu eta azarreture bai. Eta azarrea ez da lagun ona politikan. Baina azarratzeko bi motibo bagen ditun. Batetik, data, Espainiako gobernua bialdu zuen dokumento idatzi horren data da, otsailaren 18koa. Hau da, 5 hilabete gordeta edukidezu alkate, paper hau kajoi batian. Eta ez da inolako informaziorik eman honi buruz, ez gui eta ez eragile memorialistei. Eta gogorra izan zen entzutea udal batzordean, etzala informazioek eman, etzelako galdetu. Eta hau harrigarria da. Osa, pentsatu beharra daukau, espazan galdetu, kontseilu hartan, oraindik ere ez genula ezer jakingo. Eta galdera burua etortzen zaitena da, hau aldan, gobernatzeko zuen estiloa, eta non gelditzen dan zuen konpromisoa, oposizioa eta eragileek informatua mantentzeko. Eta azarretzeko bigarren motibo bat ere bagenun. Eta da, esan zala horrek komplikatu egiten zuela prozesu guztia. Irakurri genuen, ze jartzen duen 5 puntu horietan, eta harritzeko balima da, eskatzen zuten gehiena, ja egina dagola landu zan hitzarmena horretan. Eta 3 gauza eskatzen zian berriak esateko. Bata zan, azken finean zan, ziurtu agiri batzuk bidaltzea. Batetik plenoan onartu zela eskaera, bestetik alkateak ordezkatzen duela eskaera, eta 3. plakat edo antzekoa jarriko zela lakumbreko kanpoko aldean edo begibistan, irekitze zanean lakumbre. Besterik ez, otsailean bertan egin zitekena. Eta, modu positiboan ekartzen dugu mozioa. Azken finean, eskatzen duguna da, jarrera aktiboa, alkatearen aldetik eta berehalako erantzuna Espainiako gobernuak eskatutakoari, Espainiako gobernuari eskatzea urgentziz gauzatzeko lagapena, eta emandako hitza betetzea, eta eragileak eta oposizioa informatuta eukitzea. Ona da Donostiarentzako, ona da Euskal Herriarentzako, ona da elkar bizitzarentzako, eta merezi duelako eta beharrezkoa duelako herri honek estatuko biktimak aitortzeko eta egia ezagutzeko horrelako gune bat. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostia taldea. Bueno, nosotros vamos a apoyar la moción que presenta EH Bildu porque ya también hemos defendido en otras ocasiones y en otros ámbitos, como el propio Consejo de Memoria Histórica, la cesión de la cumbre, y ya se ha dicho aquí, ¿no? Por diferentes razones, de memoria también, desde luego, y pues hoy en día también porque es un espacio amplio que se ocupa en una zona de la ciudad que podría utilizarse también para los jardines, para el uso de la ciudadanía en general o para otros usos también del propio barrio, ¿no? Entonces, al final lo que está pidiendo la moción es la implicación directa del alcalde, que parece que no se ve que sea una implicación muy, muy decidida, porque parece que todo está parado en una de las últimas
comisiones de derechos humanos que hubo en relación con este tema, pero en realidad también, pues bueno, antes el alcalde venía a las comisiones al Consejo de Memoria y el alcalde ahora delegado, ¿no? Que lo puede hacer y por supuesto, pero también refleja hasta qué punto, bueno, pues la implicación del propio alcalde con el tema, hasta dónde llega. Así que vamos a votar a favor y a ver si podemos empujar entre todas con el liderazgo del propio alcalde para que efectivamente esto sea una realidad más pronto que tarde. Eskerrik asko, talde popularra. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, más allá del contenido de la moción, de los múltiples documentos y demás, que si me da tiempo haré mención, cómo no, el señor Izaguirre viene aquí a darnos lecciones de democracia y de libertad. No sé, igual se lo hubiese tenido que pensar usted hace 20, 30 o 40 años, cuando sus amigos se dedicaban a lo que se dedicaban. En todo caso, esta, por supuesto que no tiene nada que ver con los intereses ni de Donostia ni de Euskadi, para nada. Pero como somos concejales de esta nuestra ciudad, está clarísimo que esto no va en pro de los intereses ni de los derechos de los donostiarras. Porque además, como dice en su moción, la utilización de ese edificio, después de una hipotética cesión, sería la recuperación de la memoria histórica, concretamente para la recuperación de la memoria de víctimas del Estado. Pues no sé, yo me debo de haber perdido, porque como usted bien ha dicho, ha habido un borrador de convenio en el cual se incorporaron múltiples aportaciones, muchas de ellas de nuestro querido compañero Jorge Mota, víctima de ETA, como ustedes bien saben, que ha llevado y sigue llevando con enorme dignidad su condición y que sigue peleando y luchando por la memoria, la dignidad y la justicia de todas aquellas víctimas asesinadas por ETA. Y en esta ciudad, y no debemos olvidarlo, ha sido la más azotada. Y por eso no se puede, en ningún caso, pretender que un edificio, me da igual cuál sea, únicamente haga referencia a lo que ustedes quieren, porque es lo que sus parroquianos siguen queriendo escuchar. Todavía me duele más en julio, pero bueno, no sé, tendrá que ver también con la carrera hacia las elecciones municipales del año que viene. Ese edificio, como decían las aportaciones de mi compañero, no puede convertirse en un lugar al servicio de un relato parcial de nuestra historia, ni mucho menos en un instrumento para blanquear o relativizar el terrorismo que durante décadas asoló el País Vasco. Si realmente se pretende que este edificio sea un lugar de memoria, debe serlo desde la verdad, la justicia y la dignidad de las víctimas. Nada de ello puede quedar relegado a un segundo plano. Ninguna otra vulneración de derechos humanos sufrida en nuestra historia reciente tuvo un impacto tan prolongado, tan organizado y tan devastador sobre la sociedad vasca como el terrorismo de ETA. Pretender diluir esa realidad entre otros relatos supondría una grave injusticia para las víctimas de ETA, de cualquier terrorismo, y una deslealtad con la verdad histórica. Además, hablan de cesión gratuita. Pues tan gratuita no nos está saliendo, ni a los donostiarras, ni a los vascos, ni a los españoles. Ustedes sabrán que negociaron con Pedro Sánchez, con Santos Cerdán o con quién a cambio de qué. Vuelvo a repetir, no son los intereses de los donostiarras lo que están defendiendo ustedes aquí. Es única y exclusivamente su capricho. En todo caso, ustedes, y les alabo el gusto, son fieles militantes de muchas cosas y mes tras mes presentan interpelaciones, mociones, sugerencias, preguntas, etc., etc. Pidan que convocan la Comisión de Derechos Humanos. No lo hacen porque no les conviene, porque no les gusta lo que ahí se trata. Porque todavía siguen sin venir a la colocación de las placas, salvo que les interese políticamente. Eso es, claro que es verdad, en la última no estaban. En la última no estaban. En todo caso, los intereses de los donostiarras, ¿cómo acabarían si tuviéramos que pagar los más de 30 millones que supondría condicionar ese edificio? No mientan, no sigan mintiendo. Los donostiarras les importamos nada. Denbora bukatu da. Eskerrik asko.
Talde sozialistak, ez du hitz hartuko, talde jeltzaleak, bai. Bueno, voy a empezar señalando que, como podemos ver, pues consenso todavía no hay, ¿vale? Como dije en la comisión, compartimos plenamente el objetivo que inspira el fondo de esta moción, que es que el edificio de la cumbre pasa a ser un espacio de referencia para la defensa de los derechos humanos, la memoria histórica y la memoria democrática, como dice además el proyecto. Creo que sobre esta aspiración pensamos todos igual. En esto sí que puede haber consenso político y social. Pero precisamente por la importancia que otorgamos a este proyecto, nos hemos aplicado en actuar con todo el rigor, seriedad institucional y responsabilidad que una cuestión de esta importancia merece. Aquí no valen prisas ni atajos. Hay que hacer un trabajo de fondo y hay que hacerlo bien y a conciencia. Y a eso estamos intentando por lo menos dedicarnos desde el Gobierno municipal en esta cuestión. Porque no estamos hablando únicamente de la cesión de un inmueble singular. Estamos hablando de sentar las bases de un proyecto a largo plazo, de largo recorrido, con vocación de convertirse en una referencia para Donostia, para Guipúzcoa y para el conjunto de Euskadi. Un proyecto para todos y todas, y esto lo voy a subrayar, todos y todas. Para el que espero que en breve plazo podamos comenzar otra vez a ver avances de consideración, avances de los que, por supuesto, sí vamos a mantener informado al Pleno, a la sociedad donostiarra y a las comisiones de Derechos Humanos y Consejo Sectorial de Memoria Histórica. Lo que no compartimos en absoluto es que haya habido una voluntad de paralizar o bloquear el proceso. Y es que los hechos demuestran justamente lo contrario. Desde el Ayuntamiento hemos venido trabajando tanto en la tramitación administrativa necesaria para la cesión como en la definición del proyecto que deberá dar sentido al futuro uso de la cumbre. Es decir, el Gobierno municipal se ha aplicado en dar contenido a una cuestión que hasta ahora pues carecía de concreción. Hay que trabajar mucho para que los deseos, que no dudo que todos los que estamos aquí los tenemos, se conviertan en realidades. Conviene recordar que la propia Administración General del Estado, como ha dicho en su comunicación de febrero, establece que antes de poder continuar con la tramitación de la cesión, el Ayuntamiento debe presentar una serie de documentos y garantías. Entre ellos están la memoria detallada de los fines a desarrollar en el inmueble, la acreditación de los medios necesarios para llevarlos a cabo, el acuerdo plenario correspondiente y la justificación expresa de que el proyecto se ajusta a lo previsto en la Ley de Memoria Democrática, incluyendo el refrendo de la Secretaría de Estado correspondiente. Es decir, no se trata simplemente de remitir unos papeles. Lo que nos solicitan es que presentemos un proyecto sólido, solvente y coherente con los objetivos para los que el inmueble será cedido. Y eso exige un trabajo previo muy fuerte, una coordinación institucional y una definición rigurosa del futuro contenido del espacio. En eso hemos estado trabajando y vamos a seguir haciéndolo en la elaboración de esa propuesta. Siempre hemos tenido claro que la cumbre no puede ser únicamente un proyecto municipal. Debe ser una iniciativa construida desde Donostia, sí, pero con una dimensión más amplia, capaz de sumar a otras instituciones y agentes que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y de la memoria histórica. En este sentido, estamos desarrollando contactos y reuniones con otras instituciones para avanzar en la definición compartida del proyecto. Nuestro objetivo es que cuando la documentación sea remitida al Estado, lo haga con las máximas garantías de viabilidad y de éxito, facilitando así la conclusión de la cesión. Y respecto a la información, quiero reiterar el compromiso de este Gobierno municipal con la transparencia, pero también con la discreción para tratar estos temas. Hemos informado en los órganos correspondientes de los avances que se han ido produciendo y seguiremos haciéndolo a medida que los distintos hitos de proceso se vayan concretando. Compartimos la importancia de mantener informados tanto a los grupos políticos como a los órganos de participación vinculados a la memoria histórica. Pero vamos a seguir trabajando el tema, como he dicho, con discreción en la Comisión de Derechos Humanos, como se había hecho hasta ahora, e informando en el Consejo Sectorial de Memoria Histórica, también como hasta ahora. Eskerrik asko. Isteko txanda. Bai, ulertzen dut, baiezkoa bozkatuko zuela orduan. Gu ekarri dio mozio bat positiboa. Itzeiten nahi gea lagapenari buruz. Proiektuari buruz hitz egingo dugu, luze gaina, baina lehenengo urratsa beti izan dugu dala lortzea eraikin hori eta eremu hori. Nik esperoet ikusmira zabalago batekin aplikatzea eta egitea gauzak hemen entzun ditugunak baino, hemen adostasun osoa espaldin badago ere, gehiengo oso bat badago behintzat diskurtsoetan lortu behar deula eraikin hori
eta behar dula, memoriari dedikatua funtzio auki behar dula, eta gauza bada hitzak, esatea oso ados zaudetela tauta beste eta bestea da ekintzak. Eta barkatu, baino hemen presak zuek ez dituzue demostratu inoiz. Hau esan beharra dago. Gehiago indituzue traba jarri pixkate aktibatu baino asunto guzti hau. Eta ez du eskatzen proiektu bat, bialdu izuen karta horrek. Eskatzen duna da, lege batzuk kontutan hartuko jala. Eta hitzarmenean jartzen da ez profeso. Para la desafección del bien inmueble citado en el exponente primero de conformidad con los artículos 69 y 70 de la Ley 33/2003, que menciona en el escrito que ha mandado el Gobierno español, y también el Real Decreto 13.373/2009, que también se pide. También habla de que efectivamente hay que aclarar los fines, y los fines en aquel convenio aparecían muy claro. Destinar el inmueble objeto de este convenio a actividades acordes con la finalidad propia de la Ley de Memoria Histórica 20/2022. Y también dice que en el acuerdo que se firmó con el Gobierno español, que en lo que se refiere a la cesión, una vez formalizada, es preciso resaltar que en todo caso el bien cedido solo podrá destinarse a los fines que justifican la cesión y establecidos en el presente convenio. ¿Que se firmó? No, porque está pendiente de firma, porque habéis tenido un documento durante 5 meses guardado en un cajón. Orduan, nahi ez esan transparentziakin aiten izaetela gauzak. Hemen opazidadea handia izan da hasieran, inflexio puntu bate hontzan, ilusionatu ginen, nik uste pozgarria dala ados egotea esaten dezuenian, hau ona dala danontzako, proiektua zehatza itzeingo dugu aurrerago, baina ez eukitzia gaur egun gure eskutan, Donostiaren eskutan, eraikin hori, da trabak asko jarri dialako. Eta eskatzen deunia, eta esperoet baiezkoa ematea da, mesedez, jarrera aktibo bat eukitzeko, erantzun beharrekoai, urgentzia eskatzeko Espainiako gobernuari, eta bukatzeko informazioa benetan ematea, bai gui eta bai eragilei. Isteko txanda, udal gobernuak. A ber, Juan Carlos, ez azerretu, Azteko, honek konsensua behar du, baina ez azerrea. Egin behar dugu, lasai. Eta nik aurreratu dut, presari gabe egingo dugula. Sin prisas y sin atajos, pero seguiremos trabajando como hemos estado haciendo hasta ahora, ¿vale? Y como bien has dicho, se tiene que basar en el convenio que aplica la Ley de Memoria Democrática. Pero ahí también dice que lo que nos piden es una memoria detallada de los fines a desarrollar en el inmueble. No podemos mandarlos después, hay que mandarlo en la memoria. ¿Cuáles son esos fines? Y en eso, Barkatu, en eso no hay todavía consenso, ¿vale? Todavía no hay consenso. Vale. Barkatu. De hecho, como vi en la Comisión de Servicios a las Personas, pues volvemos al mismo tema. No se pueden resistir, es que no se pueden resistir a la tentación de aprovechar un tema como este para abrir, pues yo creo que un frente, porque le has atacado directamente al alcalde. El alcalde, efectivamente, la alcaldía es quien empezó el tema y es el que lleva, pero que vaya a la Comisión de Derechos Humanos o no, es una decisión propia. Y nosotros, delegados en esa comisión, sí hemos informado. Hemos informado, primero, en el Consejo Sectorial de Memoria Histórica, no hubo otro Consejo Sectorial de Memoria Histórica entre febrero y junio, y eso también te lo dije en la comisión. No hubo. Y en la Comisión de Derechos Humanos, siempre que se ha preguntado, cuando no había información, no voy a dar información. Es que si no hay, no hay. No había. No había. Me toca a mí, perdona, no había. Por tanto, creo que lo que no hay que hacer es darle una visión instrumental a este tema. Y como no hay que darle una visión instrumental, y no os habéis podido resistir la tentación de utilizarlo partidistamente, me temo que vamos a quedarnos al margen de la amplia mayoría de este pleno y que, como no deseamos actuaciones como estas, creemos que tenemos que llegar a un consenso antes, vamos a votar que no. Vamos a votar que no a la moción, pero vamos a seguir trabajando para que esto salga adelante. Eskerrik asko. Mozioa landuta, bozkatu egingo dugu. 3 puntu ditu, baina ez da puntu askatu, berosotasunean bozkatuko dugu. Beraz, mozio honen aldeko bozkak, mozio honi, kontrakoak, ez da onartzen beraz, bozka azalpenik, ez da eskatu, beraz, horrengo puntua. EH Bildu taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. Impar Kapital Funtsa kamino bat kalean eraiki nahi dituen apartamentuei buruzkoa. Kasu honetan ere, puntu aurkezteko talde proposatzaileak daukaitza. Bai, eskerrik asko. Jakin dugu, aurtengo otsailaren
Impar Capital futzak Kamino kaleko bat zenbakiko eraikina erosi zuela. Bertan, luxuzko apartamentuak eraikitzeko modu batean edo bestean. Luxuzko donostiar gehiengo zabalarentzat eskuragarriak ez direnak eta helburu espekulatibo garbia dutenak. Apartamento de lujo izenak berdin balio baitu alojamendu turistiko edo luxuzko etxebizitzarentzat. Hiri antolamenduko plan orokorraren aurrekinaren dokumentuan jasotzen zen bezala, badira aukerak birgaitze handien, bereizketan eta erabile aldaketen ondorioz sort daitezkeen etxebizitzen zati bat gutxienez babes publiko etxebizitza gisa kalifikatzeko. Hala, etxebizitza berrien zati batek behintzat arrazoizko presioa izatea lortuko da. Bestalde, hori da modu bakarra auzo jakin batzuetan babes publikoko etxebizitzak eraiki ahal izateko. Porque a través de esta moción lo que queremos es poner el acento en una cuestión que ya se centra o ya se centraba el avance del plan general, y es en una posibilidad real, en una posibilidad efectiva, en una posibilidad materializable y viable para poner al menos un límite parcial a esa tendencia reciente de transformar edificios en su totalidad a través de la compra, a través de segregaciones, a través de cambios de uso, a través de levantes, en transformarlo única y exclusivamente en viviendas de lujo. Y habrá quien diga que en esta ciudad se necesitan viviendas de todo tipo, pero si vemos lo que está pasando, por ejemplo, lo que ha pasado en Igentea, es un cambio de uso, o lo que ha pasado en el edificio de Telefónica en Plaza Cataluña, o lo que va a pasar en Zabaleta, en Birmingham, en Segundo Izpizua, con los que compró el Fondo Azora, o los que va a pasar en otros que si quieren también podíamos también dar referencia a ellos porque sabemos que se están realizando otro tipo de transmisiones y compras sobre esto, van a ser única y exclusivamente viviendas de lujo. Y aquí nos tenemos que situar si efectivamente queremos y creemos que esta ciudad necesita dar respuesta a millonarios, porque en el término real, millonario es el que tiene más de 1 millón de euros. Y si efectivamente vemos cuáles son los precios de las viviendas de Igentea, cuáles son las viviendas de Plaza Cataluña, cuáles son las viviendas y los precios que van a tener efectivamente las que va y pretende hacer el Fondo Azora o el Fondo Buitre Azora en Gros, son viviendas para millonarios. Puede ser lícito que cualquiera de los aquí presentes defienda que Donostia necesita viviendas para millonarios, pero nosotros entendemos que aquí tenemos que dar respuesta a la colectividad, al sentir general. Y el sentir general no es efectivamente las necesidades que tienen los millonarios. Ellos verán cómo resuelven su necesidad. Efectivamente, si la tienen. O sus ansias especulativas con respecto a algunas cuestiones. Aquí lo que tenemos que ver es si efectivamente es viable que podamos poner una cierta limitación y que parte de este crecimiento, parte de estas transformaciones, parte de estas nuevas viviendas que surjan como consecuencia de todas estas operaciones puedan estar escritas a algún tipo de calificación. Y la respuesta es sí. Y la respuesta es sí. ¿Y la respuesta por qué es sí? Pues porque efectivamente, al menos parcialmente, esta cuestión ha sido resuelta ya por el Tribunal Supremo. Donde se ha admitido efectivamente la viabilidad. Luego, por tanto, si es viable jurídicamente, tenemos que hacer una pregunta previa. ¿Queremos, existe consenso político, existe voluntad política de efectivamente explorar e implementar este tipo de medidas que pongan siquiera parcial coto a una especulación totalmente salvaje? Y a eso es a lo que le van a contestar efectivamente a través de la moción que les presentamos. Talden txanda, Elkarrekin Donostia taldea. Bueno, vamos a apoyar la moción porque bueno, lo que está pidiendo precisamente es estudiar medidas para que lo que está pasando en la ciudad, no es lo que va a pasar, sino lo que ya está pasando, evitarlo de alguna manera, porque yo la verdad es que cuando vi a la inmobiliaria promotora de esto en la ETV diciendo que esto no son apartamentos para los y las donostiarras, tal cual, que son apartamentos de lujo para gente que vendrá en avión privado y que no quiere tener que preocuparse de llenar la nevera cuando llegue. Bueno, pues yo creo que ya blanco y en botella, vamos, está explicitado por quien está de alguna manera gestionando esto. Y entonces, ante esta situación que supone verdaderamente expulsión ya no solo de la ciudadanía en general, sino de
los y las donostiarras, incluso muchos de ellos con recursos de determinados viviendas o de determinados equipamientos públicos, o de edificios que se supone que su uso es residencial. Así que yo creo que la propuesta de la moción es muy oportuna. Lo malo es que efectivamente ya ha pasado y que, lo ideal sería que no siguiera pasando, porque los proyectos que están encima de la mesa son muchos, para que efectivamente por una vía de, esto son viviendas, pero no, o sea, es buscarle en realidad pues las posibilidades rayando la legalidad para decir no, es que son viviendas, pero en realidad no lo son, y yo creo que todas y todos lo sabemos, proteger al máximo precisamente edificios residenciales de esta ciudad y que efectivamente eso esté al servicio de los y las donostiarras y pues ver qué posibilidades legales hay para evitar esta conversión en viviendas de lujo para gente que no tiene ninguna vinculación con la ciudad, más allá de dinero, para poder ir y tener 27 casas en cualquier sitio y efectivamente ir y venir en aviones privados. Así que vamos a votar a favor y a ver si somos capaces de que esto se plasme en medidas legales que impidan que esto siga pasando en la ciudad. Eskerrik asko, talde popularrak. Bai. Es que ricasco, alcalde Jauna. Pues mire, yo no pensaba intervenir. De hecho, es más, no pensaba ni que íbamos a tener que debatir una moción como esta después de la respuesta que la concejala delegada dio a la interpelación en la comisión pertinente, porque quedó bien claro y bueno, o sea, ya entiendo lo que le gustaría a la izquierda radical que pretende expropiar. Me imagino que a los ajenos, porque a los propios, no sé, no lo veo. El caso es que, si diéramos por bueno lo que ustedes plantean, no sé, me planteo si el próximo paso será también las personas que viven en cada vivienda y en función de los metros cuadrados decidimos cuántas caben ahí, porque igual algunos podrían acoger en sus casas, no sé, así a lo loco, porque si ya entramos en esta debacle, pues podemos entrar todos. En todo caso, en la parte expositiva de la moción hablan de determinados barrios, pues bueno, es que es así, es que se podrá establecer vivienda protegida en aquellos barrios que tienen todavía parcelas disponibles para construir en ellas. ¡Oh! Audichacular. Pero en esa no. Siguiendo con la parte expositiva, habla de los pisos turísticos de lujo en nuestra ciudad. El alcalde lo dejó bien claro, pero es que no se trata del alcalde, se trata de que en este pleno no solo hemos limitado las licencias de pisos turísticos, sino que además hemos modificado el Plan General de Ordenación Urbana para que ya se limiten los usos de hospedaje. Con lo cual, entiendo que esta moción no ha lugar. La respuesta que le dio entonces la concejala de urbanismo, me imagino que se la volverá a decir, a ver si así lo entendemos todos bien. Y no me voy a extender más. Gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Sí, muchas gracias, alcalde. Muy brevemente. La parte dispositiva de la moción que ha presentado EH Bildu responde en realidad a una de las medidas que desde el Partido Socialista venimos planteando en materia de vivienda. Es que en operaciones de rehabilitación, segregación, etcétera, se resuelve una parte de las viviendas a protección pública. Lo que junto con otra serie de medidas que tenemos que tomar pues van a permitir avanzar hacia un parque público de vivienda y poner coto a la emergencia habitacional. Además, consideramos positivo, como dice en el punto segundo de la moción, reforzar algo que por otro lado es una obligación, es controlar que no se camuflen como viviendas de alquiler turístico, viviendas residenciales, por lo cual vamos a apoyar la moción. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde jeltzalea. Bai, yo veo que por la preocupación que existe en cuanto se anuncian viviendas de lujo en nuestra ciudad, es verdad que a mí también muchas veces no me suelen gustar esos anuncios, pero realmente lo que a nosotros nos preocupa es el cumplimiento de la normativa urbanística, que es competencia exclusiva de este ayuntamiento, y así lo ha hecho saber el alcalde en declaraciones sobre la calle Camino y también, lógicamente, que comparto yo misma. Dicho esto, sobre su propuesta electoral, porque lo considero que es una propuesta electoral, les recuerdo que hace años ya las políticas urbanas a nivel europeo se hacían sobre dos ejes concretos: la renovación del parque edificatorio existente y la división de viviendas grandes infrautilizadas.
Y en la rehabilitación, que es un eje esencial en nuestra política, y también la división de viviendas, en la que nosotros, desde luego, hemos establecido y hemos aprobado mucha normativa, la segregación de viviendas, el promedio medio de viviendas, por mucho que digan que nos gusta decirlo, pero es verdad, la limitación de los usos turísticos, de que los edificios residenciales sean solo para residenciales, es Navide ahora que todo es vivienda, va a ser vivienda pública, de eso no dicen nada, la regeneración de Aldaconea también con vivienda pública, estamos en la operación del infierno, con muchas, somos nosotros los que dijimos, el Partido Nacionalista concretamente, que todo Cuarteles iba a ser vivienda protegida. Bueno, creo que bastante trabajo se ha hecho por parte de este grupo municipal. Voy a seguir hablando del tema de las rehabilitaciones, que usted habla solamente de rehabilitaciones integrales, pero usted se olvida de que hay muchos levantes en esta ciudad en los que se dan permiso precisamente para poder ejecutar toda la rehabilitación integral de todo el edificio, que es muy costosa, con todo el tema de eficiencia energética y tal, y que los vecinos suelen utilizar ese dinero para esa rehabilitación energética y demás. Imagínense ahora cuando viene una comunidad y dice, pues mira, si tengo el derecho al levante y lo puedo ejecutar, eso me va a servir, lógicamente, para ejecutar toda la obra. Y ahora le vamos a decir que no solamente va a sacar dinero para poder ejecutar esa obra, sino que les vamos a decir a la comunidad de propietarios que encima le vale menos y que le va a costar dinero. Es que eso ya es la bomba. Como bien he dicho, tanto la rehabilitación como la segregación son ejes de nuestra actuación en vivienda y creo que resultan más que esenciales para cumplir estos objetivos que tenemos. Y ahora su grupo nos trae a este pleno una medida, y le vuelvo a decir, que es como programa electoral, que puede ser terriblemente dañina. Sí, para su efectividad, muy dañina. Porque me parece que no se puede hacer esta medida, no se puede tomar esta medida pretendiendo gravar con una carga jurídica, pero muy relevante a las actuaciones de rehabilitación y las de segregación de vivienda, muy relevante. Nos guste o no, estas edificaciones están consolidadas por el planeamiento desde hace muchísimos años y su régimen jurídico también está consolidado y no puede alterarse por el urbanismo en función de acometerse actuaciones de rehabilitación o segregación. Y pretender que una actuación de rehabilitación o segregación suponga un cambio en un régimen jurídico declarando protegido el producto resultante genera directamente, y lo subrayo, una afección y limitación legal en el patrimonio de las personas propietarias de viviendas. Porque no olvidemos además que el 95% de esas personas o de esas viviendas son de personas físicas y no de personas jurídicas. O sea, le va usted a decir a una persona que tiene un piso de 100 metros cuadrados, de 120, que quiere igual para su hijo, porque se me olvida decir que ahora resulta que le va a valer X, le va a valer mucho menos, igual tiene una hipoteca y no va a poder pagarla, y además, porque claro, me imagino que si ustedes defienden todo esto, será en alquiler lo que salga, ¿no? La vivienda que salga será en alquiler y a las listas de Etxegintza o Etxebide, ¿no? Porque si no nos saltamos aquí todo este batiburrillo que tenemos montado. O sea, porque eso también se nos olvida, de eso no hablamos. Y me cuesta mucho creer que por voluntad propia alguien vaya a pedir una licencia de segregación o una rehabilitación, sí, en estas condiciones. Usted lo sabe bien. ¿Usted lo haría? Pregunto, Usted en su vivienda que tiene 120 metros en la que puede, no sé, segregarla para un hijo o lo que sea, ¿usted segregaría esa vivienda y la calificaría de vivienda de protección? Arzallus Andrea. Isteko txanda atxildu taldeak. No se preocupe porque yo no tengo la suerte de vivir en una vivienda de 120 metros cuadrados. La mía es casi 80 metros, pero bueno, quizás hay quien tenga ese tipo de viviendas. Desde luego no es mi situación. Vamos a ver, ustedes son fantásticos. Y la verdad es que de sorpresa en sorpresa ahora dicen propuesta electoral. O sea, algo que se basa precisamente y es fruto de un documento avance del Plan General que Cáspitas lo aprobó y lo encargó el gobierno municipal. ¿El gobierno municipal de quién? ¿De quién? Ustedes ya sabían entonces y lo hicieron maliciosamente y encargaron un programa electoral que iba a decir precisamente este tipo de cuestiones para luego decir que nosotros estábamos haciendo el programa electoral. Es decir, ¿ustedes qué quiere decir? ¿Que contrataron precisamente a redactar el avance del Plan General los que hicieron el programa electoral de H. Bildu? ¿Eso es lo que está diciendo? De verdad, un poco de sensatez, un poco de racionalidad, que es que está caído en el esperpento totalmente. Habla de Aldaconea. ¿Aldaconea qué? Aldaconea, donde querían hacer las viviendas de protección y las querían llevar precisamente parte de las viviendas, parte de los alojamientos dotacionales, los querían llevar a alza. ¿Ustedes? Ahora todavía se pone la medalla. ¿Qué medalla? ¿Qué medalla, por favor? Si fue precisamente, entre otras cosas, la crítica que tuvieron que recibir tantos de los colectivos como de determinados grupos la que les ha impedido hacer esa situación y el cambio experimentado precisamente en el seno del Consejo que a la fuerza han tenido que adoptar en el Consejo de la Fundación de la Cucha. En el infierno,
cuando el porcentaje de viviendas de protección oficial es mayor gracias a una enmienda de H. Bildu, donde ustedes antes aprovechó la posibilidad de que el gobierno vasco construya sin coste para el Ayuntamiento de Ipar-Etxegintza esas viviendas en alquiler, usted habla del infierno, Desnavide, donde el convenio estaba trabajado en la legislatura 2011-2015, ¿de ahí está hablando de verdad? O sea, de verdad es que un poco de racionalidad. Hoy por lo menos no nos ha hablado de otros ayuntamientos, porque como a ustedes se les queda pequeño el Ayuntamiento de Donosti, ustedes hablan de otro tipo de ayuntamientos porque de verdad se les queda pequeño. A nosotros no, a nosotros no. Y nosotros cuando nos centramos de los problemas de los y las donostiarras, hablamos precisamente de los y las donostiarras. Y en este sentido ustedes tienen una posibilidad real. Otra cosa es que no tiene voluntad. Y su voluntad está más defender a los fondos buitres, su voluntad está más defender a los grandes propietarios que poner cierto control, y solo digo cierto control, precisamente para que una parte pequeña de estas viviendas puedan tener una calificación. Nosotros no defendemos ni al fondo buitre ni al especulador. Estamos defendiendo a los donostiarras. Le vuelvo a decir, sí, el 90, sí, y le acabo de dar el dato. Y vamos a hablar con coherencia. Mira qué gobiernos tienen ustedes, qué municipios gobiernan. Y no he visto una sola ordenanza municipal. Ayer, curiosamente, no soy muy de ChatGPT, ayer me metí. Y dije, vamos a ver, ¿en qué municipios españoles o del Estado, sí, o de Euskadi me quieren decir dónde se aplica esta normativa? Y es curioso, y lo tengo aquí, lo he traído. ¿Sabe lo que dice? No la aplica nadie porque es que es una medida que es muy difícil de tomar. Y dice, bueno, sí, en Donosti están pidiendo que se haga así H. Bildu. ¿Y ustedes en los demás municipios qué hacen? Porque el récord, y le vuelvo a decir y se lo dije en su día, el récord del esperpento lo tienen ustedes. Sí. Que, por ejemplo, vendieron Plaza La Sala. ¿Para qué? Para hacer hoteles. Hoteles. Eso es un esperpento. Y un fondo sería, ¿no? Porque no creo que se lo vendieron a particulares. No se lo vendieron a particulares. Y ya le digo, nosotros, desde luego, esta medida vemos que lo único que va a hacer es que no haya más rehabilitaciones, no haya más segregaciones. Y ustedes lo saben. Y usted acaba de decir, hablando del avance, claro que lo encargamos nosotros, con un pliego y ganó un equipo. Y se le dio libertad para decir lo que tenía que decir. Pero usted ha dicho, y la respuesta es sí, a aplicar esta medida. ¿Sabes cuál fue la respuesta cuando yo le pregunté al señor Sebastián Jornet a ver si tanto que quería aplicar esa normativa, si la había aplicado en algún sitio y le iba bien? Y me dijo, en ningún sitio. Por algo será. Por algo será. Porque lo que es un esperpento, esa medida, que toca en la línea de flotación de los donostiarras. Y sí me gustaría que lo dijeran alto y fuerte, porque en el programa electoral que ha presentado Ochandiano, vuelvo a decirlo, sobre vivienda, dice rehabilitación, segregación, pero no pone tiqui, 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 pero que sea vivienda pública. ¿Por qué? Pero pónganlo en grande, hay un periodista, un titular enorme, ¿no? Promovemos que... Sería maravilloso, claro. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu, puntuka eskatu da. Bai, bi puntu ditu mozioak, lehendabiziko puntuari aldeko bozkak. Bilduk kontrakoak. Ez da, bai, onartzen da lehendabiziko puntua. Eta orain bigarrena, bigarren puntuari aldeko bozkak. Kontrakoak. Onartua geratzen da, mozioa bere osotasunean, beraz, bi puntuekin. Eta hurrengo puntua, beraz. EH Bildu taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. Gune publikoa erabiltzeko aukera dela eta. Bai, mozioa aurkezteko talde proposatzaileak daukaita. Bai, maiatzaren 28an egia bizirik auzolkarteak kata tabernako festa, gaur dirudi kata eguna, baina ez da. Baimen eskatu zuen hain zuzen ere kata eguna ospatzeko eta kontzertu bat egiteko. 5:00 11:00 arte bertan dagoen plazatxo batean. Baimen eskatzeko egin zuen beste hainbestetan egiten duen bezala auzolkarteak, edo beste hainbeste auzolkarteak eta eragileak egiten duten bezala, bide publiko jardurarekin eta ekitaldietan okupatzeko baimena betetzeko eskatzeko dokumentazioa aurkeztu. Baina, aurten, eta orain gontan, haien harridurarako eskaeraren ezezkoaren ebazpena jaso zuten. Eta, gune publikoaren erabilera zerbitzuaren buruaren arabera, ezin zela ekitaldi hau baimendu, bizilagunen ongi izatea bermatuko etzelako. Egia bizirikek alegazioak aurkeztu zituen, alegazio horren ere osorik atzera bota ziren, rekurtsoa ezeztatu zen guztiz, eta guztiek hasirik eta ikusirik eta egian. Festa egin nahian, malgutasunez, hainbat aukera aurkeztu zituzten, bai leku aldatzeko, ordutegi aldaketa, baina gune publikoen aldetik
ezezko borobila izan zen, eta ez negoziatzeko borondaterik, ez aukera berririk, ez malgutasunik eman, hau beste modu batean egiteko. Horri buruz, saiatu ginen informazioa lortzen eta galdetzen, eta esan zen, salaketak zeudela, bizilagunen kexak, eta hortaz ezin zela horrelako ekimen bat egin. Baina, gure harridurarako ere entzun genuen izan zen, holako festa dokimenak eragile pribatuen aldetik, hemendik aurrera erresago izango zela ez estatuak eta bestelako ekimen publikoetan errestasuna edo lehentasuna emango zela. Hori galdetu genuen eta esan ziguten ez zela horrela, baina egia esan baldin badegu arduratzen gaitu. Gai honek asko arduratzen gaitu. Zeren, kata egunekoa eta sanun batzordetan da egun konkretu bat, ekimen konkretu bat, baina horrelako ekimen konkretu eta egunak auzo guztietan egiten dira gure hirian eta askotan. Eta egiten dituzte auzo elkarteek, bizilagun elkarteek, guraso elkarteek, elkarte gastronomikoek, kirol elkarteek, komertzianteek, kulturalek, orduan kooperatibek eta bestelako hainbat eragilek, ez, tabernak bertan. Orduan, iruditzen zaigu, hemendik aurrera igual gune publikoen saian, baimenak eskatzen, oztopoak izan daitezkela, gune publikoa letzeko, baina auzotarrentzako ekimen hauek egiteko. Egia da, zinegotzi arduradunak esan zigula, egun hartako ezezkoa izan zela momentukoa, pertsonala edo, puntuala, eta ez dela ezezko orokorrik egongo eragilek eskatzen dutenean gune publikoa erabiltzeko. Eta unean uneko eskaeraren arabera erantzungo dela, baiezkoa edo ezezkoa eman. Baina, azken urteetan gune publikoak izan duen jarrera, eta eragileek haien auzoetan antolatzeko izan dituzten oztopuen aurrean direla kontzertuak, direla bazkariak, direla azokak, direla bestelakoa, nahiko oztopo izaten ari dira. Eta ez deguna aurkitzen da malgutasun bat departamentuaren aldetik. Eta berriro diote, EH Bilduntzat oso garrantzitsua da, eta uste dut udal gobernuntzat beharko lukela, jendeak, herritarrak, auzoeragileek eta bestelako elkarteak beraien borondatez sortzen dituztenean bazkari bat, festa bat, azoka bat, dantzak, kontzertu bat, haien auzoetan komunitatea egiteko, bizitza sortzeko. Eta orduan eskatzen deguna da, olako ekimenetan eragileek baimena eskatzen dutenean, ezezko borobil baten aurrean baino, departamentuak gune publikoetako atalak egin dezan lagundu eragile hauei, eta errastasunak eman, eta malgutasuna ekimen hauek aurrera eraman izateko. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostia taldea, ez du hitzartuko, talde popularrak, bai. Eskerrik asko, alkate jauna. La iniciativa que nos ha traído hoy EH Bildu se ampara en la denegación del permiso para celebrar un concierto en el entorno de un determinado establecimiento hostelero. Y el permiso se denegó, según las explicaciones que escuchamos tanto la señora Alquiza como yo en la Comisión de Espacio Público del concejal delegado, se denegó después de realizar una valoración técnica y entender que debía primar el descanso de los vecinos. Y que yo sepa, EH Bildu ha defendido siempre la necesidad de que la ocupación privativa del espacio público sea compatible con garantizar el descanso de los vecinos. Por eso nos sorprende que cuando se deniega un permiso para realizar un concierto en un entorno, todo hay que decirlo, que es una plaza privada con servidumbre de uso público pequeña y rodeada de edificios de viviendas de hasta 8 plantas, pues EH Bildu sobrereacciona de esta manera. Y no sé si es que ahora ya no nos importa el descanso de los vecinos, nos ha chocado un poquito. Y luego nos hablaban también en comisión, que esto ya me llamó la atención también, que determinados comerciantes de la parte vieja habían querido sacar una charanga a la calle y que habían tenido el mismo problema. Oye, pues es que precisamente el viernes pasado a las 9 y pico de la noche estaba yo en la 31 de agosto y pasó por ahí una charanga. Más reciente no puede ser. Y no parecía una charanga del ayuntamiento, no me lo pareció. Por tanto, pues no lo sé. Yo creo que EH Bildu de una cuestión particular monta una causa general, extrapola, dibuja un escenario apocalíptico y por eso nos traen un acuerdo que pide que la unidad de espacio público ofrezca apoyo y facilidades para que los eventos promovidos por agentes privados se lleven a cabo y sea flexible para autorizarlos. Nosotros no podemos votar esto. En primer lugar, porque el papel del área de espacio público, y que me corrija el concejal delegado, no es ofrecer apoyo y facilidades a los eventos que solicitan autorización, sino que es realizar una valoración técnica de las solicitudes y adoptar una decisión justificada. Y en segundo lugar, porque ese criterio que menciona de flexibilidad pues nos parece conflictivo. ¿Flexibilidad respecto a qué?
Y hay que tener cuidado con esto, porque las autorizaciones de este tipo nosotros creemos que tienen que obedecer a criterios técnicos y formales, y eso suele ser enemigo de la flexibilidad. Luego, simplemente un apunte a H. Bildu que me voy a permitir hacer, porque está muy preocupado por el uso privativo del espacio público, y yo creo que si alguien ha hecho históricamente uso y abuso del espacio público en esta ciudad, pero en todo Euskadi en general, pues han sido su entorno, así lo digo. No hay más que pasearse por determinadas calles de Donosti para ver que eso sigue siendo así. Y los que hemos tenido problemas para hacer uso privativo del espacio público, aun teniendo permiso, hemos sido los demás. Por lo tanto, les diría que no sobreactúen tanto. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak, bai. Sí, muchas gracias, alcalde. Bueno, no sé si le deberíamos delegar, señor alcalde, al señor Pascua el servicio de espacio público, porque me ha quitado la argumentación. Yo lo hubiera bajado un poco de tono, pero es la realidad. Cuando menos resulta curioso que a través de un concierto que se ha denegado se pretenda, se enganche y se disfrace una moción de control en el sentido de que se expliquen los criterios de utilización del espacio público y además se solicite, como bien ha dicho Tomás, que se sea más flexible con determinados solicitantes, más flexible con unas personas que con otras. Eso no cabe en una autorización administrativa. A la hora de autorizar el uso el uso privativo del espacio público, hay que poner en la balanza los intereses en conflicto. Por un lado tenemos lo que sería el interés público, que se concreta en la utilización por parte de la ciudadanía de los espacios públicos, que son de todos y de todas, y por otro lado el legítimo interés de la utilización privativa de un espacio público. Esta autorización privativa del espacio público es una decisión discrecional. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe analizar solicitud por solicitud y dar una respuesta justificada. Tanto se autoriza como si no se autoriza, ya que esta justificación es lo que va a evitar que que no sea una decisión arbitraria y sea una decisión discrecional, justificada, aunque nos guste o no. Los criterios que de forma general se utilizan desde el servicio son los siguientes, aunque a veces no nos gusten. En primer lugar, como he indicado, primar la utilización del espacio público por la generalidad de la ciudadanía, considerando la utilización privativa como una excepción a esta regla general. Y en segundo, cuando se va a excepcionar el uso privativo, poner en la balanza el legítimo derecho al descanso de los vecinos y vecinas y su propia convivencia vecinal, para lo que, entre otras cuestiones, se debe analizar el impacto que ha tenido ese tipo de actividades en ese lugar en otras ocasiones. La solicitud del concierto que sería organizar en el callejón que va de Virgen del Carmen a Mechagaña, donde ahora acabáis de postular que se coloque un ascensor, y será otra cuestión cuando esté el ascensor que habrá que tener en cuenta, porque también habrá que respetar la accesibilidad. Ese callejón es una calle de 4 metros con una plaza pública de titularidad privada con servidumbre de uso público, con edificaciones alrededor que llegan a alcanzar la altura de 8 pisos. Se solicitaba una actividad desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Consistente en un concierto, con su batería y sus amplificadores, con lo que era muy difícil conciliar esta actuación con el descanso de los vecinos y la ocupación de la vía pública durante todo ese tiempo. Pero es que además, en otras ocasiones, en ese mismo lugar se han generado problemas y ha habido muchas quejas vecinales. Analizando estas cuestiones, insisto, es una decisión discrecional, es más que justificado que no se autorice el concierto. Sinceramente, yo creo que los vecinos y vecinas de Guía no tienen menos derechos al descanso que los de otros barrios, como bien ha apuntado Tomás, y no tienen ningún deber de soportar situaciones que en otros sitios serían inconcebibles. Imaginemos en otros barrios de la ciudad un concierto en plena calle de 5 a 11 con la batería y los amplificadores a tope. ¿Se autorizarán eventos privados? Por supuesto, analizando y valorando las circunstancias concurrentes en cada caso, de forma justificada, con independencia de quién lo solicite y de dónde se solicite. Y bueno, quería terminar simplemente aclarando una cuestión que me supongo que habrá sido un malentendido. Yo en ningún momento dije en comisión que nos encontráramos ante una delegación personal de Guía Bizirik. Quien solicite es indiferente a la hora de tomar la resolución. Lo que dije es que resulta cuando menos curioso que H. Bildu o la Asociación de Vecinos solicitante de la autorización se sorprendan de la negación, ya que unos cuando se enfrentan otras ocupaciones privativas del espacio público, véase terrazas, y otros, cuando la actuación en la vía pública es en otras zonas de la ciudad, son los máximos defensores del descanso de los vecinos y de la utilización limitada del espacio público. Eso es lo que quise poner de manifiesto. Yo, desde luego, no firmo una resolución porque el solicitante sea uno u otro. La firmo, insisto, cuando está justificada, que es lo que me corresponde. Muchas gracias. Por lo tanto, no vamos a aprobar la moción. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, isteko txanda, EH Bildu. Vale, pues un concierto a tope con baffles y no sé qué, la semana anterior, 10 horas de concierto en la Plaza Cataluña.
de mano de Donostia Kultura, que me parece estupendo, Usaten egeen hori da, ez egotea alde diskriminatiborik. Osea, eragileek eta bestelako erakunde publikoek eukin dezaten aukera. Eta noski bermatu behar dela bizilagunen atxedena. Eta horregatik, eta berriro diote, katakoa izan da adibide zehatz bat, nahi duguna da ez gertatze hau eta ez egotea irizpide aldaketa eragile eta bestelako eragileekin, gauza publikoekin. Baina katako egin bertzenean, aukera eman zuten 2 ordu lehenago bukatzeko kontzertua. Aukera eman zuten jai hori plaza hundira eramateko. Eta hala ere ezezkoa jaso zuten. Eta eskatzen duguna malgutasuna. Herritarrek malgutasuna daukaten bezala gune publikoak ere izan ditzan. Eta, bueno, la charanga era de Cármenes, que lo sepas, no era de comerciantes. Eta gero, egiten duguna da, eta garrantzia eman duguna da, herritarrek egiten dituzten gauzei. Zen sortea daukagu, eta holako gauzekin arriskua daukagu ez emateko, eta sortea daukagu, oraindikan ere, gure auzoetan eta auzo guztietan daudela. Jai batzordeak, bizilagun elkarteak, auzo elkarteak, kirol elkarteak, guraso elkarteak, prest daudena, beraien denbora librean, ekintzak antolatzeko beraien auzokidentzako. Eta ez dira gure inguruko, no son un entorno, ojalá, pero es que son de todos los entornos y de todos los barrios y de todo, de todos los palos y de todos los colores. Dira jendea prest dagoena. Eta hoiek eman barrizkiogu erreztasunak. Eta beti esaten dugu, ongizatea bermatuz. Baina auzo eragilek eta eragilek azaltzen duten bezala margutasuna ere, eskatzen duguna da malgutasuna ematea haiei. Eta ordenantza erakurtzen, bueno, xedea da, helburua ez irakurriko ez dirako denbora ematen. Baina bai, udal honek daukan ordenantza, oinarritzen da, Eusko Jaurlaritza daukan lege bat, 10-20-15. Irakurri zut ez daukat denbora. Herritarrei ematea protagonismoa hainbat modutan. Ikuskizun eta antolatzaile errestasunak ematea. Herritarrekiko hurbiltasuna. Lege hortan oinarritzen da udalontako ordenantza. Eta hori gaur egun ez da ikusten gune publikoen ataletik. Eskerrik asko, isteko txanda. Ya no te enfades, pero no hay ley aprobada por el Parlamento Vasco que diga que a determinadas asociaciones se les debe tratar distinto que al resto de la ciudadanía. Eso no es así. Habrá que promover la participación y un montón de cosas. Yo no he hablado de colores, Yo he hablado de solicitantes. Tratamos a todos igual. Y yo creo que ya te he explicado la situación. Evidentemente, ahí no se podía hacer un concierto. Y las modificaciones que además las tratamos porque te lo comentamos tú y yo. Las modificaciones que se produjeron en cuanto al lugar y en cuanto al horario fueron posteriores a la resolución. Es que es así. Muchas gracias. Eskerrik asko zuei. Bozkatu egingo dugu. Puntu bakarra dauka, beraz mozio bere osotasunean. Mozio honi aldeko bozkak. Kontrakoak, ez da onartzen. Bota azalpenik ez dago, markatu, urrenko puntua. Bildu taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. Donostiaren bizi kalitatea bermatuta ez dagoen bitartean turismo promozioa behin-behinean eteteari buruzkoa. Puntua aurkezteko talde proposatzea daukit. Bai, egun on guztioi eta eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, mozioan esaten dugun bezala, leku bat berez izan daiteke erakargarria, Donostia kasu, baina ezaguna ez baldin bada, jendeak ez du bidaia helmuga gisa aukeratuko, eta horretarako sustatu egin behar da. Kontua da gero eta helmuga turistiko gehiago sortu ala, hiriak gero eta lehia handiagoan aurkitzen dira, eta ondorioz gero eta promozio gehiago egin behar izaten da. Azken 10 urteetan Donostiako turismo jarduerak izan duen hazkundea, bai, maila handi batean, bederen promozioaren emaitza da. Eta ez geraz aspertuko hau esateaz, hazkunde hori ez dela izan kaltegabea, bai, eta hau errez da ulertzen. Turismoak hainbat baliabide behar ditu, hiriak bere egunerokoan baliabide horiek erabiltzen ditu, eta beraz hazkundeak mugatuak diren baliabideak berrantolatzera behartzen du. Kontua da, prozesu horretan Donostiarren gehiengo zabal bat kaltetua sentitu dela. Horren adibide da esaterako 2023an UPV-ko ikerketa talde batek egindako azterlana, non aipatzen zen Donostiarren 80%ak baieztatzen zuela hirian turismoak eragindako arazoak oso larriak zirela. Bestalde, 4 Donostiarretik 3 adierazi zuten Donostiak ez zuela turismoa hazteko tarterik, eta herritarren 77%aren ustez Donostiako udalak ez lituzke turista gehiago erakarri behar.
ikusten baldin badugu edo azkenengo urteetan, Donostiarren iritziari buruzko hainbat azterlan egin dira, eta bentan oso adierazgarria da guretzat, hiriaren erakargarritasunari eta muga turistikoari buruz aipatutako iritzien bilakaera hori, bai? 2022an Donostiarren 78,5% uste zuen hiria mugara iritsia zela, eta ez zela turista gehiago erakarri behar. Urte bete geroago, 2023an 77 ziren, esan dudan bezala, eta 2024an berriz 82. Egoera horrean jakitun, 2023-2027 turismo gida planak jaso zuen jada sustapen eredua birplanteatzeko beharra. Helburua ez da bisitari kopurua handitzen jarraitzea, baina aldi berean turismoak eskaintzen dituen aukerak aprobetxatu nahi dira, eta horretarako sustapen masibotik aldendu publikoak segmentatu eta merkatu estrategikoak hautartu behar direla esaten da. Hau da, turismo sustapena egon badago, hala jasotzen du planak, balio erantzi handiko 5 ardatz estrategikoa aipatzen dituenean, eta hala baieztatu zuen zinegotze ordezkariak Donostiak turismoa sustatzeari buruz utzi ziola esanez egin zituen adierazpenen inguruan aurkeztu genuen interpelazioari erantzutean. Bat gatoz, turismo planak jasotzen duen helburu honekin. Lehenik eta behin, Donostiarren bizi kalitatea bermatu behar da. Kontua da, modu batera edo bestera hiria promozionatzen jarraitzen dela eta ondorioz turismoak hazten jarraitzen duela, baina baita sortzen dituen arazo eta eragozpenak ere. Eta aurreratuko naiz, norbait tentatuta egon daitekelako ustatek atera dituen azkenengo datuak aipatzera, non esaten den Donostiak halako atzerakada txiki bat eduki duela turismoarekin. Eta diot aurreratzen naizela aipatu behar delako datu hauek soilik eragiten diotelako hoteletako sarrera irteerei eta jakin badakigu turismoa askoz ere gauza zabalagoa dela. Jakin badakigu ere ez dela erraza turismo politika proposatutako helburuetara egokitzea. Egungoa bezalako testuinguru konplexu eta aldakor batean, baina zailtasuna ezin da arazoi ez heltzeko aitzakia izan. Testuinguruak baita Donostiak ere erabaki ausartak eskatzen ditu, berritzaileak, orain artekoak ez bezalakoak. Eta horrengaitik ekartzen dugu gogoetarako premiazkoa den mozio hau, batetikan turismoaren promozioa eta hirimarkaren promozioa etetea, Donostiarren egunerokoa eta bizikalitatea bermatuta ez dagoen bitartean barkatu, eta bigarren puntu bezala Donostia Turismo Sozietatearen bitartez inguruan ditugun beste erakunde batzuekin elkarlanean aritzera ipatu helburu horiek aurrera ateratzeko. Eskerrik asko eta barkatuta. Elkarrekin Donostia taldea. Vale, eskerrik asko. Bueno, este es un tema del que hemos hablado muchas veces ya en este pleno y hasta qué punto hay que promocionar el turismo en una ciudad que ya está bastante saturada y que además, como suelen anunciar muchas veces, ha desestacionalizado el turismo de tal manera que ya no se concentra un turismo excesivo exclusivamente en los meses veraniegos, sino que eso se está extendiendo a todo el año ya, a todo el año. Entonces, algo que parecía que era un éxito, que es desestacionalizar el turismo, pues cada vez está teniendo mayor presión en toda la ciudad y durante todo el año. Y al final, como ya más de una vez hemos dicho, aquí lo que hay alrededor es una industria turística y una industria que es extractiva, muy extractiva, porque además esa industria, por lo general, está en manos de grandes grupos multinacionales. Y resulta que, según también todos los estudios que hacen, tan solo 1/3 de los beneficios que provoca la industria se quedan en lo local. El resto, los 2/3, van a parar a bolsillos de grandes empresas multinacionales, bien de hoteles, bien de cadenas de alimentación que nada tienen que ver con la gastronomía tradicional vasca. Y claro, pues solamente esos sectores grandes solamente quieren tener relación con las ciudades, en este caso con Donostia, en la medida en que tengan esa capacidad precisamente de generar beneficios de la misma. Aquí lo que se está pidiendo es que se mire la situación actual, que se mire, y aquí se dan los datos del estudio que hizo EHU y de otros estudios en los que están diciendo que la ciudadanía tiene ya la percepción, la sensación, yo ni siquiera diría sensación, es que no basta con salir a dar una vuelta pues para ver cuál es la situación real, ¿no? Entonces yo creo que lo que pide es razonable, nosotras lo hemos pedido otras veces, hay que parar, no se puede seguir creciendo como que esta ciudad no tuviera ningún límite, sino que hay que parar
y empezar a ver efectivamente cuál es la dirección que hay que tomar. En otros sitios ya se hace, se toman medidas efectivamente para regular y para, bueno, también para decrecer en algo que está siendo un desborde en muchas ciudades y en ese sentido compartimos la iniciativa y votaremos a favor de ella. Eskerrik asko, talde popularrak, bai. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, antes de empezar me gustaría lanzar una pregunta y es que, me gustaría que si alguno de los presentes aquí pudiera responder que no a una pregunta, y es que no somos nosotros turistas en otras ciudades, en otros lugares, en lugares, además, todos muchas veces pretendemos ir a lugares tranquilos, desconocidos, no muy tal. Bueno, pues es que esas personas pueden pensar lo mismo que pensamos nosotros, en todo caso. He de decir al señor Ormazábal que estaba tremendamente inspirado cuando redactó esta moción, casi en tono poético. Y aunque sí, lo sé, debe ser cosa de la música. Ha pretendido usted ser didáctico y comparto muchas de las cosas que dice y el análisis es correcto. Lo que no es correcto es la manipulación que acaba haciendo al final siempre. Partiendo de la base, usted habla de los últimos 10 años. Casualmente coinciden con el año, o más o menos, que nos libramos de su gobierno. Quiero decir, que no sé, ya empezamos manipulando y luego nos olvidamos de que durante esos 4 años que hicieron ustedes en esa materia. Como bien ha dicho antes la señora Arzallus, pues dejar que se construyera un hotel en el edificio de la Sala. No uno, otras cositas. En todo caso, habla de que el crecimiento de la actividad turística en San Sebastián, la última década es fundamentalmente fruto de su promoción. Hombre, es que ha habido que promocionar porque estábamos muertos del asco. ¿Pero por qué no venía la gente antes a Donostia? ¿Porque no la conocía o porque no se le hacía promoción? Bueno, igual también tenía mucho que ver con esos motivos que disuadían, ayuntaban e incluso hacía que aborreciera a la gente en nuestra ciudad por lo que pasaba. Porque sí, de lo que hemos hablado antes nos toca hablar ahora también. Porque como consecuencia de la actividad terrorista, muchísima gente no quería venir a San Sebastián. Sin embargo, y a pesar de aquellos, San Sebastián ha sido conocida y reconocida como destino turístico desde hace siglos. Y también sabemos que para ustedes el turismo en sí es malo, turismo muy malo. Empresarios hoteleros, malos, malísimos. Hay grandes, hay pequeños también. Hosteleros, vamos, grandes cadenas hosteleras vienen aquí. No, los hosteleros. Empresarios pequeños que apuestan su capital y que dan empleo en esta ciudad. También malos, malísimos. Los comerciantes, malos, malísimos. Hasta la cheesecake de enfrente de ahí debe ser mala, malísima. Prepárense ustedes que en septiembre tenemos moción. No tienen en cuenta ni la riqueza que genera para la ciudad, ni la comarca, ni el número de empleos, ni las sinergias con y para otros sectores. Por supuesto que generan inconvenientes la actividad turística y que lo pagamos todos los donostiarras. Por eso nosotros siempre hemos abogado por el impuesto turístico. Por eso también abogamos porque esos ingresos que vamos a percibir en las arcas municipales sean destinadas precisamente a aquellas partes que el turismo hace que nuestra vida sea peor y que tenga un impacto negativo en nuestros bolsillos. En todo caso, lo que compartimos con ustedes está claro. Lo que no compartimos con ustedes también está claro. No creemos que haya que suspender la promoción. Lo que hay que hacerla es encontrar una manera de planificarla, de desestacionalizar el flujo turístico encontrando otros nichos de mercado, que por lo que tengo entendido se está haciendo y no tan mal. En todo caso, su marca de ciudad la tenemos clara, Tourist Go Home. La nuestra no es esa, ni queremos que lo sea. Eskerrik asko, talde sozialista, hitza hartuko, talde jeltzaleak, bai. Bueno, Ormazabal jauna, egia ez den zerbait askotan errepikatu arren ez da egi bihurtzen. Eta zuk badaukazu halako abilezia hori behin da berriz esateko, eta egi bilakatu nahi duzu, baina ez da.
eta prentsaurrekoa eman zenuten, eta interpelazioa, eta mozioa, eta behin da berriz saiatzen ari zeraten egia ez den hori egi bihurtzen. Aspaldi utzi genion hiriaren sustapen orokorrari, esan nizun, hala da, eta zu Donostia Turismoko Administrazio Kontseiluan zaude, eta jarraipen batzordean ere bazaude, eta hori dena ondo jakin beharko zenuke. Ez dugu promozio generalista egiten, iruditzen zaigulako, ez dela hori hiri honek behar duen bidea. Eta egiten duguna da, datorren turismo hori kudeatu, eta behintzat hori da gure ahalegina. Bai lan asko egin dugu, alojamentu gehiago zabaldu ez daitezen, erabilera turistikoko etxebizitza gehiago ez dadila egon, talde errespetatu ditzatela jarritako arauak, lan hortan gaude. Zuk hitz egiten duzu zure mozioan, publizitate kanpainak, azoka handiak, influencerren kontratazioak, gu ez gaude hor, ez dugu egiten. Esan bezala, turismo jasangarriaren planean dago definituta gure jarduna, promoziorik ez, baina bai zaintzen dugu helmuga. Gure hiriaren izena zaintzen dugu, eta nor garen oso harro kontatzen dugu. Ze besteek kontatzen bagaituzte, akaso, ez zaigu gustatuko. Turismoaren sektorearen eskutik balio erantzia ekar dezaketen kongresu eta ekintzak sustatzen ari gera, desestazionalizatuak direnak, hiriari balioa emango diotenak. Eta González Andrea, orain dela oso aste gutxi ikusi zaitugu Lagonkoia kongresuan. Mundu osoko pertsonak etorri ziren kongresu hartara. Benetan uste dugu Lagonkoia bezalako kongresu bat estraktiboa dela? Ez duela aportatzen, herri honi ez diola aportatzen? Harritzen nau, eta are gehiago zuan ikustea. Duela gutxi egin zen Kursaleko Administrazio Kontseilua. Markel Ormazabal, jauna, antzeunden ez da? Bai. Han azaldu zuten nola egiten ari diren balio erantzi ekarriko duten kongresuak, nola lantzen ari diren, eta DIPC, Nanogune, eta bestelako agenteekin elkarlanean ari dira horretarako, eta hori da guk babesten dugun lana, eta babestuko duguna. Iruditzen zaigu, hiri honi horrelako ekintzak sustatzea eta erakartzea asko interesatzen zaiola. Kontutan hartu behar dugu ezin zaigu ahaztu, hiri honen barne produktu gordinaren 14% turismoaren industriaren esku dagoela. Gure ekonomia eta gizaeraren parte dela. Donostiar asko eta asko bizi direla aktibitate ekonomiko honi esker. Eta beraiekin identifikatuta dauzkagu, beraiekin landuta dauzkagu, zeintzuk diren landu beharreko esparruak. Eskatzen diguzue turismoaren eta hiri markaren sustapena etetea Donostiarren eguneroko bizitza eta bizi kalitatea bermatuta ez dauden bitartean. Nola neurtzen da hori? Bizi kalitatea norena? Urteko zein momentutan? Ostalariena ere bai? Merkatariena? Edo haiei ez diogu galdetu behar? Hau da, bizi kalitatea zein parametrotan? Osasuna, hezkuntza, lana, soldata duina, etxe bizitza, lagunak, familia, ingurumena, segurtasuna, gizabanakoaren eskubideak, askatasuna. Bizikalidadea parametro askotan neur daiteke. Eta datu asko aipatu dituzu, baina badago bat ahaztu egin zaizuna. Donostiarren 84% pozik dago, Donostian bizi delako. Hori nahikoa da, ez da nahikoa? Asko da, gutxi da. Beste datu batzuk ere aipatu dituzu, Eustatenak ez ditu aipatu behar, baina kuriosoa da, igotzen denean balio du, eta jaisten denean ez da fidagarria. Orduan, bai, hoteletako datuak bakarrik hartzen dituelako kontuan, orduan, irakurketa da, segun. Beraz, zaila da jakitea non jarri behar den muga, eta nork erabakiko du noiz dagoen bermatuta Donostiarron bizikalidade hori. Eskerrik asko, izteko txanda, Bildu taldeak. Bai, zinegotzi horrezkariari eskertu nahi diot, dut oso elementu interesgarria jarri direla mahai gainean, gogoeta premiazkoa hiri honek, premiazkoa daukan gogoeta bat egiteko. Gaur aipatu duzu sustapen orokorra. Guzti hau, interpelazioa, bai agerraldia eta baita mozioa bera ere dator, beste adierazpen batzuengatik, zela Donostiak sustapena utzi du, ez sustapen orokorra. Eta horren kontura etorritako ekimen bada. Sustapena segmentatua izan arren eta hau ere askotan esan dugu, sustapena da, bai? Baina egiten den sustapena gure ustez gainera gutxi dauka, segmentatua izatetik. Eta ez du balio esateak, bai, esan izan diguzuen bezala, Donostiakoiko sustapen kanpainak ere utzi dituela, sustapena, eta zukera aipatu duzu, askotariko bitartekoekin egiten delako. Eta are gutxiago, kanpaina horiek beste erakunde batzuek egiten dituztenean, komisiotan hitz egin genuen bezala.
Ez dugu nahi hiria hondatu dezakeen turismo masiborik esaten duzue. Baina aldi berean, munduko futbol txapelketa bezalako makroekitaldietan hautagai izateko aurkezten duzue hiria, bai? Eta nola esan eta egin ez datozen bat, bai, askotan kelaino bat zabaltzen da. Orain dirudienez, edo azkenengo urteetan arazoa txangozaleak eta eskursionistak dira. Eguna, Kontxako hondartzan igarotzen duten bisitariak esaten duzue, bai? Eta aipatu dituzue balio erantzi handiko 5 ardatz estrategikoak, bueno, pues, nik ez dut esaten horietako guztiak txarrak direnik, eta maiz turismoari buruz, eta pues, nik uste beharrezkoa dela gogoeta bat, non, bueno, ekartzen dugu mozioa, eren funtsa hori da, oso modu, bueno, nola esaten da, radikalean edo planteatzen dugune kontu bada, baina gogoetara oso irikita daude. Baina 5 ardatz horietako bat, eta laburrengo dut City Break da, bai? Eta Hostelturrek horrela esaten du. Una escapada turística de corta duración a una ciudad, generalmente de fin de semana, orientada al ocio, la cultura, las compras, la gastronomía o la asistencia a eventos. Este tipo de viaje visita se caracteriza por su alta concentración en actividades en poco tiempo, la preferencia por vuelos de bajo coste, etcétera, etcétera. Uste dut, honek eragin zuzena daukala momentu honetan hiria sufritzen ari den turismo de bisitari kopuruaren eta ezaugarriekin horrengaitik uste dugu benetan berriro hausnarketa bat beharrezkoa da. Eskerrik asko izteko txanda udal gobernuak. Aurrekoan ere esan izun eta benetan komeni dela norberak bere buruari begiratzea eta hortik hastea. Ondo dakizue duela oso hilabete gutxi eman didala alkateak turismoaren ardura, eta Fiturren egon nintzen, Donostiako turismoko eragile garrantzitsuenekin, eta badakizu zer ikusi nuenan. EH Bilduko alkate pilo bat, argazki bat egiten horrelako irrifarre zabalekin. Baina zabalarekin, EH Bilduko alkate pila bat. Danak, gainera ekipoan atera zuen argazkia, EH Bildukoak eta danakan. Argazki bat egiten horrelako irrifarre handi batekin, Fiturren, pena daukat, ez detela argazki hori nik atera, baina seguru, ezuek badaukazuela. Beraiek bai, promozio generalista batean ari ziran, eta Donostiako udalean eskatzen duzuen hori, badakiz ez zaizuela bat ere gustatzen da, baina eskeala da, aztu egiten zaizu zuek gobernatzen dituzuen herrietan, eta esan izun eta berriz errepikatuko dizut. Zuk zer uste duzu egiten dutela Errenterian Holiday Inn San Sebastian izeneko hotelera doazen turistak? Errenteria bisitatuko dute, ez daukat zalantzarik. Baina Donostiako Kontxako hondartzara etorriko dirala ere bai. Eta partezarrean pintxoak jan nahi izango dituztela ere bai. Baina eske Errenteriak kasualidadeaz jarri dio Holiday Inn San Sebastian. Kontxo. Bueno, Errenteriak hori, bai, hemen ere zuek guri aurpegiratzen dizkizuen beste mila gauza bezala. Hau da, Errenterian dago hotel bat Holiday Inn San Sebastian daukan izena. Eta benetan, Errenteriak eukiko ditu gauza on pila bat. Baina seguru nago, gaua pasatzen dutenak Donostira datozela. Eta beste bat ere oso polita, Zumaian Bostizarretako hotela. Eta seguru ere Zumaiak ditula gauza pila bat, eta Getarira joango direla bisigua jatera, ez daukat zalantzarik. Baina seguru nago horiek ere Donostiako Kontxako hondartzan ditugula. Beraz, hausnartu dezagun, baina hausnartu dezagun norberak bere realidadea aztertuta. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu. 2 puntu ditu, baina puntu gazta eskatu. Beraz, osotasunean bozkatuko dugu. Mozioari aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak, bozka salpenik ez da, hurrengo puntua beraz. EH Bildu taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. Kofradia itxasetxea proiektua Partezarra eta Kaia eremu saturatu izendatzearekin bateragarria izateari buruzkoa. Puntu aurkezteko talde proposatzailea daukaitza. Eskerrik asko berriro ere alkate jauna gogoa ematen galdetzeko, posible ote diegun hotelei izena aldatu, baina, bueno, jarriko nire gaiarekin jarriko naiz. Bueno, Uztaieko batzordeetan, Kofradia itxas etxeak Donostiako Kaian daukan edo jarritako terrazari buruzko interpelazioa aurkeztu genuen. Zehazki, udal gobernuari galdetu genion, zein arautegiren, zergaitik eta zein arautegiren arautegitan oinarrituta baimendu zuen terraza hori. Izan ere, indarrean dagoen araudiaren arabera, guk ulertzen dugun, ez eta esango nuke bizilagunen gehiengo zabal batek ere, aipagai dugun ingurua, eremu saturatu izendatuta dago. Eta beraz, baldintza berezi batzuen mende dago. Zinegotzi horrezkariak erantzun zuen Kaia eta Partezarra bi eremu edo bi esparru ezberdin direla, eta Eusko Jaurlaritzari dagokiola gainera Kaiko eremuko eta beraz Kofradia itxasetxeari dagozkion baimenak kudeatzeko eskumena.
Bueno, Donostiako udalak parte zahar eta kaia ostalaritza establezimenduen gune saturatu izendatu zituen 2004an. Hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketak debekatu egin zuen zonalde horretan ostalaritzako negozio berriak irekitzea. 2018an udala harago joan zen. Bi auzoak jarduera ekonomiko oroz gainezka dagoen eremu gisa izendatuz. Enrique Ramos Orruko hirigintza zinegotziaren hitzetan, bai, honela zion, nuestro propósito es contribuir a mejorar las condiciones de vida y convivencia de la población residente, contribuyendo a paliar el incremento del consumo de los espacios públicos por parte de turistas y visitantes, así como minimizando su actual condición de espacios públicos saturados. Are gehiago, 2019an, Eusko Jaurlaritzak parte zahar eta kaia kultura ondasun izendatu zituen monumentu multzo kategoriarekin. Eta 2025ko apirilean Donostiako udalak monumentu multzoa, hots parte zahar eta kaia, babesteko plan bereziaren hasierako onarpena eman zion. Eneko Goia Orduko alkatearen hitzetan, el objetivo de la normativa es doble. Preservar el patrimonio histórico y arquitectónico tanto de la parte vieja como del muelle, pero también mejorar la calidad de vida de quienes viven en esta zona. Se busca mantener y atraer población residente permanente en esta zona de la ciudad y un equilibrio de usos, fomentando la convivencia entre los usos comerciales, hosteleros, turísticos y residenciales. Es zona saturada, primero lo fue, de hostelería y ahora también lo es de actividades turísticas. Y el objetivo de este plan especial es que ese equilibrio sea el mejor posible. Beraz, bi auzoz ari bagara ere, eta hala dira, parte zahar eta kaia, hirigintza tratamendu bera duen eremu bakarra osatzen dute. Gainera, ikusi dugun bezala, trataera horrek helburu eta mugapen zehapenak ditu. Edo zehatzak ditu. Bada gaur dakarkeguna, bai, edo mozioa, mugapen horietako bati buruzko mozioa da. Parte zahar eta kaia eremu saturatu izendatu ziren 2004an lehenik eta 2018an berriro. 2 urte geroago, 2008ko uztailaren 16an, Kofradia itxasetxea inauguratu zen kaian. Urte luzez Donostiako arrantzalen kofradiaren egoitza izan zen eraikinean. Kakotxe tartean, Baxurako arrantzaren errebarelizazio zentroa kontsumitzera eta estatzera gonbidatzen duena, baina berez jatetxea izan gabe. Izan ere, araudiaren arabera, debekatuta zegoen ostalaritzako negozio berriak irekitzea. Gaur egun ordea, proiektu hori zentro gastronomiko gisa sustatzen da, eta baita jatetxe bezala ere. Gauza oso sinplea eskatzen dugu mozio honetan, eta da, udal gobernuari eskatzen diogula, argitu dezala, alden neurrian, egun, Kofradia itxasetxeak dituen erabilerak bategaragarriak ote diren proiektua irikizenean, eta baita egun ere indarran dauden araudiekin. Eta hala ez bada, egoera zuzentzeko beharrezko neurriak har ditzala. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostia taldea. Sí, bueno, pues esta sencilla petición que hace EH Bildu en este caso me parece que tiene más sentido que cualquier otra cosa, porque al final, si preguntas a cualquiera que pase por ahí a ver qué es ese edificio, pues el 100% de la gente te dirá que es un restaurante. Yo creo que si hacemos la prueba no va a haber nadie que nos diga que eso es no sé qué, sino todo lo contrario. Y en este caso yo creo que tampoco se puede argumentar que como está dentro del ámbito del puerto, las autorizaciones son de la cofradía que corresponde al gobierno vasco, porque al final también el ayuntamiento que tiene sus competencias, y ahí ya, después de lo que ya se ha comentado, de que es una zona, un ámbito que está también como zona saturada y con toda la planificación que tiene, bueno, pues no tiene mucho sentido pensar que efectivamente el hecho de que haya otra administración que sea el gobierno vasco le exima del cumplimiento de la normativa que tiene el ayuntamiento. Por lo tanto, como es tan sencillo lo que pide, porque ni siquiera está diciendo, oiga, dígale al gobierno vasco que esto no se puede hacer aquí, sino decir, oiga, vamos a ver si efectivamente esto es compatible con la normativa vigente o no. Pues por esa razón vamos a apoyarla. Eskerrik asko, Alde Popularra. Mira, es que no voy a, ya, es que esto, de verdad. Vamos a partir de la base y antes de decir nada, prometo, hoy no, que ya estoy agotada, pero que mañana le voy a preguntar a mi ombligo a ver si yo hago lo mismo. Creo que no, pero me lo voy a preguntar, porque traer una moción al Pleno, que queda clarísimo, que fue respondido en comisión, que además tenemos bien claro, y si no deberíamos tenerlos, cuáles son nuestras competencias.
bueno, es verdad que como bien ha dicho la señora Yarza, si ustedes dicen una cosa en San Sebastián y hacen la contraria en Rentería, pues igual es verdad que tiene un poco de sentido pensar que el ayuntamiento tiene que rehabilitar bueno, pues funciones que no le corresponden. Y como bien ha dicho usted, pues está el estudio de la parte vieja y demás. No voy a decir mucho más porque ya lo va a contestar la señora delegada. En todo caso, le diría a la señora González que hacer una encuesta callejera más allá de que, bueno, este tono jocoso que estamos teniendo hoy en el Pleno, que está muy bien además, no solo está poético, sino que además está divertido. No sé si estamos buscando una carrera de monologuista, pues deja mucho que desear, porque también podríamos hacer una encuesta. No le voy a meter el dedo en el ojo a nuestros primos de Zumosol, pero si preguntamos por la calle a ver si la gente sabe lo que son las juntas generales, entonces, bueno, pues sí, puede parecer una cosa, puede ser otra, puede parecerle a usted bien, malo o regular, pero en todo caso, no sé, si quieren ustedes que sigamos gastando el dinero de los y las donostiarras en cosas que no nos competen, pues vamos por el mal camino. Y vamos a tener menos para estas cositas que ustedes quieren. Eskerrik asko, talde sozialista, ez du hitz hartuko, EJ taldeak, bai. Bai, bueno, eskerrik asko. Bueno, lehen eta behinik gauza bat nahi dut esan, eta da nahastuta zaudela gauza batekin batez ere. Esatikan, hau ez da eremu saturatuta. Ez da, kanpos gelditzen da, bai? Eta irakurriko de bazpare, denai argi gelditzeko, A ver, la actividad de bar-restaurante ubicado en el edificio Portaaviones, restaurantes tienen licencia de restaurante. Es que es un restaurante. Claro que la gente que va por allí mira y ve es un restaurante y piensa, es un restaurante. Es que es un restaurante. Tiene licencia para restaurante. Está englobada en el grupo 2, restaurante, y la ubicación se ve afectada por el régimen especial de las zonas marítimo terrestres. ¿Vale? Y la ordenanza municipal reguladora de la ubicación de establecimientos públicos y actividades recreativas en el edificio ubicado en el número 1 de la plaza de Caimina y Gancho, en el título referido al régimen especial de las zonas marítimo terrestres. Y el plan general dice que se ubica dentro de la banda que se genera entre la línea de deslinde y la línea de ribera de mar, coincidente con la línea de servidumbre de protección. Y referente a eso, el artículo 25 dice que en esas zonas señaladas en el artículo anterior no se aplican los criterios de distancias y de zonas saturadas. ¿Vale? Por eso tenía en su día y tiene dauka baimena jatetxea bezala. Beste gauza bada, eta alde hortatikan, hirigintzaldetikan eta jarduera sailetikan, ez dago arazorik, bere lizentzia daukate, eta horrela da. Beste gauza da, emakida bat daukatela jaurlaritzarekin, zera bilera, eukidezaketen jatetxe bezala zera bilerak dituzten. Eta hori da, argi ez daukaguna momentu honetan, transmisio hori egin da mitartean, ahoz hitzein dugu jaurlaritzarekin eta egin behar dugu orain konsulta bat idatziz eta egingo dugu. Zer nahi, baiezko emango diogu mozioari, baina zer nahi ditena da. Bai? Izeko txanda, talde proposatzen. Bai, estimatua erantzuna, hoiz ez dan, jakitea, benetan ondo jarrun zen edo ez, bueno, behiratuko dut ondo ere, maritimo terrestrearen kontu guzti hori, bai, bueno, hirigintzaren konplexutasunak, bai. Baina, bueno, uste dugu lehen espazio publikoari buruz hitz egiten ari ginean flexibilitateari buruz eta asko hitz egin dugu, eta uste dut, bueno, alde zarrean ere, flexibilitate askorekin jokatu dela, baina ez hain zuzen herritarrek edo herri elkartek egiten zituzten gauzekin, baizik eta ostalaritzarekin, eta uste dugu, bueno, gainetik jarraitu barrean, oso gainetik jarraitu barreko kontua dela, eta areta gehiago, bueno, ez ere iragarri denean, restaurante eskuela berri bat bretxan, eta bar. Orduan, bueno, estimatua erantzuna, espero ezagun makida horren argipen eta berriak posalik eta azkarren edukitza, eta berriro diot, uste dut bi eremu hauetaz edo eremu honetaz hitz egiten ari geranean, bereziki harretaz jarraitu barreko kontuak direla hauek. Eskerrik asko zuri, udal gobernuak izteko txanda ez erabiliko, beraz, bozkatu ingo dugu zuzenean, puntu bakarra dauka, beraz, mozioaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Onartuta mozioa, bozka azalpenik ez eskatu, hurrengo puntua. PP taldeak aurkeztutako kontrol mozioa, hiriko auzoetan arratoiak ugaritzeari buruzkoa. Mozioa aurkezteko talde proposatzailea dauka hitza.
Eskerrik asko alkate jauna. Bueno, este es un tema que hemos traído en múltiples ocasiones, del que nos preocupamos y nos ocupamos, a que anualmente hemos presentado enmiendas al proyecto de presupuestos y que, bueno, entendemos que el problema se ha ido de madre, más allá de lo que nos contestó el concejal delegado en la comisión y lo que hemos podido leer esta mañana en el Diario Vasco, que digo yo que si el mes que viene voy a tener que interpelar a los periodistas del Diario Vasco, porque son los que me responden. El caso es que, como han dicho antes, ya ha quedado bien claro, no son muchas de las quejas de los y las donostiarras a través de Udalinfo son precisamente por esta cuestión. El problema se ha ido de madre y no se ha ido de madre ni porque esté haciendo mucho calor este verano, ni porque haya gente incívica que no utiliza las basuras como debe, ni por otras cuestiones, que también. Pero este no es un problema ni de ayer ni de antes de ayer. Es un problema que se va incrementando además año a año. Y apoyamos y vimos con buenos ojos el proyecto piloto que se desarrolló hace unos meses en Bidebieta y los resultados han sido buenos. Claro, en un barrio que tiene menos de 9.000 habitantes ponemos 35 cepos y da buenos resultados. ¿Y entonces qué hacemos? Pues licitamos un contrato donde anualmente se establezcan 60 cepos y este año se han colocado no 60, sino 44 o 16 han guardado en la recámara, no sabemos muy bien para qué, en 6 barrios de la ciudad. No los voy a enumerar tampoco porque ya también lo pudimos ver en el reportaje de hace unas semanas del Diario Vasco. En todo caso, esperamos que al menos esta adjudicación vaya paliando y vaya acabando con este problema. Mientras tanto, como entendemos que es un problema acuciante, urgente y de salud pública, pues hemos presentado esta moción donde lo que pedimos es, y bien claro lo pone, digo por si acaso no he entendido bien lo que ponía esta mañana la noticia, que se licite a la mayor brevedad posible un único contrato adicional, perdónenme que no lo haya puesto en la moción, negro sobre blanco, que de manera masiva y en todos los barrios de la ciudad realice un control de plagas de roedores, específicamente. Y que para eso, por supuesto, se contemple una partida específica en los presupuestos del Ayuntamiento del 2027, que estoy deseosa ver el mes de septiembre. Gracias. Eskerrik asko zuri, elkarrekin Donostia taldea, ez du hitza hartuko, talde sozialistak bai. Eskerrik asko. Bueno, señora Vélez, no sé cómo acertar. Se quejará del desayuno que ha tenido hoy con toda la información que le voy a contar. Bueno, la proliferación de roedores y su posible incidencia sobre la salud pública es una cuestión que preocupa a este equipo de gobierno y así lo hemos demostrado durante los últimos años, incrementando los recursos presupuestarios y ampliando el número, la frecuencia y el alcance de las actuaciones municipales. Por tanto, compartimos la preocupación que está detrás de esta moción de control. Lo que no compartimos es que pueda trasladarse la impresión de que este ayuntamiento no está actuando o de que Donostia carece de un servicio generalizado para el control de roedores. De este modo, desde el pasado 18 de junio del 2026, el Ayuntamiento cuenta con un nuevo contrato especializado para el control y la vigilancia de roedores y otras plagas con incidencia en la salud pública, con un presupuesto anual de 140.000 euros. Este contrato actúa de forma generalizada en todos los barrios de la ciudad y alcanza el conjunto de la red municipal de alcantarillado. Por tanto, el objeto fundamental que plantea esta moción ya está recogido en el contrato municipal y se encuentra actualmente en ejecución. El servicio contempla 2 campañas masivas de derratización de alcantarillado, una en primavera y otra en otoño, pero su actividad no se limita a estas actuaciones solo. Durante todo el año se atienden de forma continuada las incidencias trasladadas por la ciudadanía, los servicios municipales u otros agentes. Además, se realizan campañas específicas en superficie, se instalan y revisan portacebos y se actúa directamente sobre las madrigueras detectadas. Los avisos se atienden en un plazo máximo de 72 horas y en lo que llevamos de año, hasta el 21 de julio, se han resuelto 780 incidencias relacionadas con la
la presencia de roedores. Además, durante este año se han realizado 2 campañas en superficie y Donostia va a contar con más de 100 portacebos repartidos por toda la ciudad. Además, cuando se detecta una mayor actividad en una zona concreta, se ponen en marcha refuerzos específicos. Además, los centros escolares y los hogares de personas jubiladas cuentan con revisiones periódicas y atención inmediata ante cualquier incidencia. También tenemos que tener en cuenta que la climatología, ya lo decía usted, de las últimas semanas, marcadas por las altas temperaturas y la escasez de lluvias, no está ayudando y puede favorecer a una mayor actividad y visibilidad de roedores. A ello sumamos determinadas conductas incívicas, como abandonar bolsas o restos de comida fuera de los contenedores y depositar los residuos de forma inadecuada. Estas prácticas facilitan el acceso de los roedores al alimento y dificultan la eficacia de las medidas de control que estamos mencionando. Por ello, junto al trabajo municipal, es imprescindible apelar a la responsabilidad y a la colaboración de toda la ciudadanía. Y anunciamos hoy también que, como complemento a todo esto, se va a poner en marcha de manera inmediata una nueva campaña extraordinaria de refuerzo en superficie durante este año, utilizando cebo fresco o productos biocidas en función de las condiciones ambientales de cada espacio. Tenemos que reconocer que tenemos un problema, pero actuar y reforzar las medidas siempre que sea necesario. Pero tampoco podemos mirar hacia otro lado respecto a la realidad de las ciudades de nuestro entorno. La presencia de roedores no es un fenómeno exclusivo de Donostia, ni puede resolverse mediante una única actuación puntual. Ciudades como Zaragoza, por ejemplo, anunció en mayo del 2026 un refuerzo de su campaña preventiva con intervención en el alcantarillado, en superficie y en espacios afectados por obras. Y Madrid ha aprobado recientemente un plan para el 2026 y 2027 que combina actuaciones periódicas y programadas con la atención de avisos e incidencias, interviniendo al igual que lo estamos haciendo aquí. La experiencia de otras ciudades confirma, por tanto, que el camino adecuado es precisamente el que estamos desarrollando en Donostia. Prevención, vigilancia permanente, campañas generalizadas, atención rápida en los avisos y refuerzos específicos allí donde se detecta un problema. Compartimos la necesidad de mantener y reforzar el control de roedores en toda la ciudad y de garantizar en 2027 los recursos necesarios para dar continuidad al servicio y acometer todas las actuaciones que sean necesarias. Por todo ello, adelantamos que vamos a votar a favor porque ya lo estamos realizando y lo continuaremos haciendo el próximo ejercicio. Eskerrik asko, Bildu taldea. Bai. Bai, bueno, nun itzin behar, baino itzin ningoen. Nik uste dano gaudela ados, arratoien asuntua garrantzia handia dakala, auzo guztietan azaltzen da gai hau joaten garenean, galdetzea hiritarrei, eta noaino ugaritu dian edo ez, neurtuko da, baina egila da, errealitate bada, asko dagoela, faktore askongatik izangoa, temperatura, izandako obra guztik, kondukta zintzibikaz aipatu dituzu, hori importantea, arratoiak espadu janaia aurkitzen, hau bere garaian erakutsi ziguten fakultarian, kamada batek egiten du beste kamada baten aurka, akatu eta janitea beraien artean. Baina, bueno, hoi, evidentemente, imposible da momentu batian, hiri edo herri batian, ez? Baina hori danak bilatu iteia, eta momentu honetan, arazo larri bada Donostian ere. Eta nik uste, egiten dana baino gehiago egin behar dela, eta hortan, dabiltzala esplikatu du dal gobernuak, eta egila da ere, aipatzen danean lizitazio berri bat egitea, hor zalantza sortu zaizkigu, lizitazio berri bat behar dan, edo modifikazio bat orain adjudikatu dan lizitazioarena. Baina, bueno, entzun da delegatuak esan dituenak, guk ere baieskua bozkatuko dugu, ze hau, bai, egila da, nazka ematen digu, baina nazka emateatik haratago, osasun publikoko arazo importante bada. Eta nik uste, hontan, dano batea jun behar deula, eta garbi uki behar deu, jarri beharreko baliabideak jarri behar direla. Talde jeltzaleak ez du hitza erabiliko, isteko txanda, talde popular. Pues me quedo igual, o sea, de lo que he leído esta mañana,
no me diga que me congratule ni que me ha dado un buen desayuno, porque no me lo ha dado. ¿Por qué? Porque no me ha dejado claro. Igual que no me ha dejado claro ahora con lo que ha dicho. Porque lo que yo pido en la moción y lo que usted ha respondido no tiene absolutamente nada que ver. Usted ha dicho que van a hacer una campaña extra, aparte de las 2 que están previstas. No, es que el contrato que se ha adjudicado contiene las 2 campañas anuales y la posibilidad de una extra. Entonces, esto y lo que yo estoy pidiendo es diferente. Y lo que yo estoy diciendo, por aclarar, porque debe ser que yo no me expreso con claridad, es que, por supuesto, que estamos de acuerdo con lo que está haciendo el equipo de gobierno. Claro que, además, valoramos positivamente el año pasado que se incrementara la partida, porque el año anterior, en el 25, dijeron a la prensa también que se había incrementado y la del 25 fue igual que la del 24. En todo caso, la forma además de que se está haciendo, el proyecto que se ha realizado, lo que no entendemos es que un proyecto que en un barrio pequeño ha sido exitoso porque han puesto 35 cepos, ahora se repartan 44 más quizá 16, que por eso me salen las cuentas desde los más de 100 que ha dicho usted, en 6 barrios. En fin. Lo dicho, no me queda claro. Se va a licitar aparte porque entiendo yo que esa campaña extra que usted ha dicho está incorporada dentro del contrato que se adjudicó hace un par de meses. Por favor, está guay, está súper bien que nos apoyen la moción, pero sí que pediría, por favor, que me aclarara si esta campaña de la que está usted hablando corresponde a esa licitación o no, a ese contrato adjudicado o no. Porque vamos, si me aprueba la moción pero luego no lo hace, pues no deja de ser un brindis al sol. Eskerrik asko izteko txanda del gobierno. Bueno, eskerrik asko. Bueno, creo que lo primero que me gustaría decir, y creo que lo he dicho, es que reconocemos que tenemos un problema como ciudad y creo que estamos actuando. Empezamos la legislatura con una campaña, vamos a terminar, bueno, en este año, al menos en el 26, vamos a tener 2 campañas. Tenemos en contrato 2 campañas más una en superficie y vamos a incorporar una campaña más. Por eso, bueno, pues creo que demuestra el compromiso que tiene este gobierno por por intentar paliar un problema que tenemos en la ciudad. Es verdad que los portacebos han sido un éxito en Bidebieta y los estamos intentando extrapolar al resto de los barrios. Estamos viendo cómo incidir y cómo el éxito que hemos tenido en Bidebieta, cómo lo podemos llevar al resto de los barrios. Y son en total 100. En estos momentos están colocados 60 y algo, pero en las próximas semanas los que van a estar enterrados van a ser 100 unidades de portacebos. Y bueno, pues repetir que el compromiso es ese y que a partir de las próximas semanas contaremos con una campaña extra también para este año. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Bueno, mozioa eztabaidatuta bozkatu egingo dugu, 2 puntu dauzka, baina ez du inor puntu askatu, beraz osotasunean. Mozio honi aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, bat. Onartua gelditzen da. Bota azalpenik ez da eskatu, azkeneko mozioa. PP taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. Zurriolako hondartzan surflariek egindako erreskatei buruzkoa. Mozio aurkezteko talde proposatzailea daukaitza. Eskerrik asko, alkate jauna, brevemente, que todos nos queremos ir a la playa. Pero bueno, pues vamos a la Zurriola. Vamos a la Zurriola porque usted me contestó en la comisión a mi interpelación que ya era suficiente con la señalítica que existía y todos sabemos porque bueno, pues en los episodios ocurridos en los últimos días de mayo y cómo los surfistas tuvieron, no solo en San Sebastián, pero fundamentalmente en San Sebastián, sacar a múltiples personas de la playa porque no había un servicio de socorrismo. La solución no es estudiar la posibilidad de ampliar la temporada de playas, como dijo el alcalde. La temporada de playas, por recordar, se ha ampliado esta legislatura a instancias de una moción y una enmienda del Partido Popular, que antes era del 15 de junio al 30 de mayo y ahora es del 1 de junio de septiembre, del 1 de junio al 30 de septiembre. No podemos ampliar la temporada de playa eternamente
porque no sabemos, quizá el año que viene no sea necesario, pero sí tenemos que tener en cuenta que la Zurriola es una playa que, bueno, pues por su morfología, por el oleaje, por las corrientes, bueno, pues es peligrosa en sí misma. Y además de eso, pues bueno, es una playa fundamentalmente, bueno, pues donde se practica, en este caso, el surf, y que gracias a ellos también tenemos unas contraprestaciones como las que he comentado brevemente, y que no tenemos en cuenta además que es bueno, pues también San Sebastián es en parte destino turístico por esto, y creo que enriquece positivamente la ciudad y no deja de ser, vuelvo a repetir, un deporte que cada vez se practica más, y es por eso que lo que solicitamos en el punto número 2. A raíz de estos acontecimientos que he comentado, bueno, pues también en el Diario Vasco, es que pudimos ver un reportaje donde las escuelas de surf que han ganado un concurso y cumplen con la normativa y cumplen con sus impuestos, denunciaban que hay personas y empresas que dan esas clases sin licencia y sin seguro de accidentes. Y es más, yo añadiría también que muchas personas que lo realizan son personas de fuera y que por lo tanto no conocen las corrientes y la morfología de la Zurriola, y por tanto el riesgo cierto que conlleva para las personas que contratan sus servicios sin saber que esos servicios se están dando de manera fraudulenta. Resumo. Porque como no nos estamos entendiendo últimamente, y menos usted y yo, lo que pedimos en el punto número 1 es que se haga un análisis específico de las distintas necesidades que tiene la playa de la Zurriola y sus usuarios por su morfología, oleaje y corrientes. Está claro que la señalítica existente no es suficiente. En el punto número 2, que se analice conjuntamente con las escuelas de surf que tienen licencia, que se evalúen las necesidades que tienen los practicantes. En alguna otra ocasión también lo hemos propuesto. Que se facilite una consigna para las tablas mientras no practican y unas taquillas para que puedan dejar sus pertenencias mientras están en el agua. Y el tercero es muy claro, que se controle y se sancione a aquellas empresas y personas que de manera fraudulenta están ofreciendo y realizando clases de surf con el riesgo añadido que eso contempla para las personas que contratan sus servicios. Eskerrik asko. Elkarrekin Donostia taldeak. Sí, bueno, a ver, brevemente. Bueno, yo creo que hay una parte del Partido Popular que se le olvida, y es la responsabilidad personal de cada una de nosotras cuando vamos a la playa, porque el mar es peligroso siempre. O sea, conozcas o no lo conozcas la playa a la que vas. Entonces, como el primer principio de precaución sería, pues si no conozco la playa voy a informarme, y el segundo, si no la conozco y no tengo dónde informarme, pues igual es mejor que sea mucho más prudente de lo que lo sería en cualquier otro lado, ¿no? Porque al final lo que se está pidiendo ya no sé qué es, o sea, que no sé cuál es el límite. Entonces yo creo que ahí hay que apelar también a la responsabilidad individual de cada una de nosotras cuando vamos a sitios que no conocemos, y aunque los conozcamos, como puede ser también este caso, pues siempre hay que ser prudente. Y por eso voy a pedir la votación por puntos. Claro, en el segundo punto, pues ya el Partido Popular dice algo que llama mucho la atención, ¿no? Y es que haya específicamente para quienes practican el surf consignas solo para estas personas mientras están en el agua. Bueno, y el resto de personas usuarias de la playa, pues seguramente que dirán lo mismo. Pues mientras me estoy dando un paseo por la playa o mientras me doy un baño, pues que también tenga un espacio habilitado específico para ello. Están las taquillas, bueno, las cabinas de la playa, pero bueno, no son suficientes para todas las personas usuarias, pero también podrían pedir lo mismo. Y luego ya, bueno, el punto número 3 es el que más me gusta, que es el control exhaustivo y sanción de las personas o empresas que ofrecen clases de surf sin licencia. Bueno, pues esto mismo es lo que nosotras estábamos pidiendo en relación a Uber, y al Partido Popular esto no le ha interesado mucho y ha seguido defendiendo esa actividad, tengan o no tengan la licencia correspondiente para hacerlo. Eskerrik asko. Talde Socialista. Vale, eskerrik asko. Bueno, señora Vélez, es que me agobio porque creo que voy a quedar mal otra vez, porque la explicación que da y luego lo que pregunta es que no tiene nada que ver.
Entonces, bueno, pues voy a intentar responder las respuestas. Bueno, me agobio. Los 3 puntos que plantean, bueno, pues pueden sonar muy bien sobre el papel, pero deben de ajustarse a la realidad, a las competencias municipales y sobre todo a los recursos disponibles que tenga este ayuntamiento. La primera, sobre la necesidad de realizar un análisis específico de la playa de la Zurriola. La Zurriola, como sabrán, no es una playa desconocida para este ayuntamiento. Sabemos perfectamente cuál es su morfología, cuáles son las corrientes y cómo se contempla y cómo se comporta. La señalización que advierte el baño no vigilado fuera de la temporada y de la asistencia de corrientes permanece instalada durante todo el año en distintos puntos de acceso a la playa. Respecto al oleaje, conviene no simplificar. El oleaje no es una infraestructura fija que puede medirse una vez y archivarse en un cajón. Cambia a lo largo del mismo día, en función del viento, en periodo de olas, mareas y otras condiciones marítimas. Además, los servicios de temporada no se organizan de manera arbitraria. Están sometidos a las autorizaciones y condiciones establecidas por la Dirección de Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral del Gobierno vasco y por la Capitanía Marítima. Y cuando se detecta una anomalía o una modificación o una nueva afección en la playa, son precisamente estos organismos los que solicitan los estudios técnicos correspondientes. Por lo tanto, análisis sí, siempre que exista una necesidad concreta. Segundo, sobre la instalación de consignas y taquillas para las personas que practican surf. Las 9 escuelas autorizadas para impartir clases en la Zurriola obtuvieron sus licencias mediante un concurso celebrado en el año 2025. Las bases eran bien claras. Para ejercer esta actividad deberían disponer de un local con vestuarios, baños, espacio para guardar las tablas y el resto de los medios necesarios para prestar el servicio. Por lo tanto, las necesidades de las escuelas profesionales ya fueron contempladas y exigidas dentro del procedimiento de autorización. Otra cuestión son las personas que practican surf de manera particular. Son usuarios del espacio público, al igual que son las personas que usan videogorris, una pista deportiva o una zona de skate. Y el ayuntamiento no instala consignas públicas para guardar bicicletas, patinetes, monopatines o material deportivo cada vez que alguien utiliza una instalación o un espacio municipal al aire libre. Entendemos la preocupación y compartimos la voluntad de mejorar los servicios de la playa, pero debemos ser claros. No podemos convertir cada afición o necesidad particular en una nueva obligación logística para este ayuntamiento. Y tercero, sobre las clases de surf que se ofrecen sin licencia y sin seguro. En este punto, pues estamos totalmente de acuerdo. Quien desarrolla una actividad económica sin autorización, sin seguro y sin cumplir las condiciones exigidas, no solo está realizando una competencia desleal contra las escuelas que sí lo cumplen, sino que también está poniendo en riesgo a las personas que contratan sus servicios. Pero para que una denuncia termine en una sanción, no basta con una sospecha, una fotografía o un comentario. Hace falta identificar a la persona responsable, acreditar la actividad y tramitar correctamente el expediente sancionador. Así que sí al control, sí a la inspección y sí a la sanción cuando corresponda, pero con pruebas, con coordinación y con rigor, porque gestionar no es lanzar titulares, gestionar es conocer las competencias, cumplir los procedimientos y conseguir que las medidas sean realmente efectivas. Por todo lo expuesto anteriormente, entendemos la preocupación que plantea esta moción y compartimos el objetivo de seguir mejorando la seguridad y la convivencia en la playa de la Zurriola. Sin embargo, consideramos que las medidas propuestas no responden a las necesidades reales o ya están complementadas dentro del funcionamiento actual de los servicios municipales. Y espero que lo entienda, pero no podemos convertir cada afección, repito, o necesidad particular en una nueva obligación logística para este ayuntamiento. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bildu taldea. Egia esan zinegotzi delegatuak uste oso ondo azaldu duela. Bai, esan nahiko nuke, hondartzaetan gertatzen dena, bertako espazio publikoaren kudeaketa, elkarbizitza segurtasuna Alderdi Popularrarentzat gaur intereseko gaia dela jakiteak pozten gaitula, ze guk duela urtebete ekarri genuenean, Zurriolako hondartzaren elkarbizitza eta segurtasunak birpentsatze eta eztabaida bat behar zuela Alderdi Popularrak legitimoki ezezkoa bozkatu zion, baina gaina ridikulizatu egin zuen guk gaia ona ekarri izana, nola eolako garrantzia ematen genion honi. Hori esan da, Zurriola hondartza bizia dela badakigu, irisgarria herritarrentzat eta era berean oso irekia itsasoari eta horrek eragiten du mareak, korronte biziak eta olatuak izatea Zurriolaren parte, eta horrela izan da, hondartzak forma hau duen azken 30 urtetan, eta horregatik ere bihurtu da azken hamarkadetan hondartzak kutxuna milaka auzotar eta donostiarrentzat. Baita ere, aipatzen duzun bezala, urkirol eta surf praktikalarientzat ere bai, ez?
Orduan, guri iruditzen zaigu hemen bi eztabaida daudela, bata da segurtasunarena, hain mugitua den, hain bizia den hondartza batean nola bermatu denen erabilera atsegina eta segurua, eta nola bermatu bereziki geroz eta luzeagoak eta beroagoak diren udara hauetan, ez? Esaten zenuen bezala. Argi dago, segurtasuna bermatzea ezin dela gelditu surflarien bizkar gainean, eta zentzu hortan, aitortza eta eskertza hemendik udaren hasieran lan hoietan aritu diren eta bere burua arriskuan jarri duten surflari guztiei. Groseko indarra surf elkarteak argi esan izan du eta berriki esan du berriz ere, sorosle gehiago behar dira. Hondartza denboraldia zabaldu behar da eta denboraldi horrek iraun bitartean sorosleek dituzten baliabideak indartu behar dira eta guk uste dugu hortik esku hartu behar dela gehien bat hondartzaren segurtasunaz ari geranean, eta gogoratu nahiko nuke ez daudela hain urruti sorosleek mahai gaineratu zituzten aldarrikapenak. Egia da gai hau eta aldaketa hauek mahai gainean daudela badakigula, era berean alkateak adierazi zuen aldaketa horiek zailak eta kostosoak izan daitezkela, ulertzen dugu hori, baina guk uste dugu segurtasuna bermatzeak horren gainetik joan behar duela eta dela koste bat, asumitu beharrekoa, ez? Zerbitzu honen indartzea eta horregatik lehenengo puntuari dagokionean, analizioa baino gehiago guk uste dugu sorospen zerbitzua indartzera joan behar direla neurriak eta erabakiak. Eta bestetik dago espazio publikoaren kudeaketa, banaketa eta horrek dakarren elkarbizitza, ez? Guk uste dugu azken urteetan hondartzan gehien aldatu den elementuetako bat dela hain zuzen ere surf eskolen kopuruaren haunditze oso nabarmena horrekin batera eta kontrol mozioan aipatzen den moduan lizentziari gabe edo regulazioa betetzen ez duten taldeen existentzia ere, eta guk uste dugu realidade hori kontrolatu behar dela, beraz puntu horri baiezkoa emango diogu, baina guk areago joan nahiko genuke eta da gai hau atera izan den bakoitzean mahai gainean jarri izan duguna. Egun daukagun eskola kopuruak araudia betetzen duten eta regulazio barruan dauden eskola kopurua egokia da hondartzaren erabilera denona, bainistena, surfistena bermatzeko, uste dugu eztabaida gai legitimo badela, eskolei galdetu behar zaiela, soroslei galdetu behar zaiela, eta modu batean edo bestean bainistei ere galdetu beharko litzaiekela. Eta hori, beraz puntuka bozkatzeko eskatzen dugu. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du hitza erabiliko, isteko txanda, talde proposatzaile. Eskerrik asko, alkate jauna. Señora González, yo no estoy hablando ni de las escuelas, estoy hablando de los usuarios, estoy hablando de una consigna para dejar las tablas, para que no sea un deporte casi elitista, porque tienes que encontrar la tabla, alquilar un local, dejar tus cosas ahí y, pues creo que además que se identifica con San Sebastián el hecho de que podamos de alguna manera fomentarlo, ¿no? Es cada uno de las actividades que se nos ocurran, es una actividad importante. Cuando pedimos el control y las sanciones, porque está claro, están licitadas una serie de contratos y hay una serie de escuelas que son legales, que cumplen con un contrato y que además lo hacen de manera responsable. Si quiere hablar de setas y no de Rolex y sacamos el debate de Uber, pues no tiene nada que ver. Pero bueno, entiendo que es su empeño. En cuanto a la señora Hernando, decirle que muchas gracias por los puntos que va a apoyar. Nunca hemos estado en contra de lo que acaba de decir hoy en día de cara a una próxima licitación que pues quizá tengamos que hacer ese análisis. Quizá no, tendremos que hacer ese análisis. Pero no me diga que yo el año pasado hice aspavientos porque lo que usted estaba exigiendo o solicitando en aquella moción, usted sabe muy bien lo que era restringir, sí, y lo sabe perfectamente. Bueno, pues no vamos. Señor García, de verdad, no se agobie. No se agobie, vamos a desayunar y ahora vamos a comer tranquilos. Pero
con respecto al punto número 3, que de verdad que si me vota en contra me bajo de la vida, no me pueda decir que con criterios y no con fotos y no sé qué, pues si no estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo que la competencia le corresponde a la Guardia Municipal, al equipo de gobierno, que ponga un poco de orden. No vayamos además a acabar el verano con una desgracia en la playa de la Zurriola. Gracias. Eskerrik asko zuri, izteko txanda, udal gobernuak. No, es que que te vas a bajar de la vida, es que no tengo más que... no tengo más que comentar. Ya hemos dicho todo y bueno, pues agradecer también a las escuelas de surf el trabajo que han hecho durante el mes de mayo con las complicaciones que tuvimos, que bueno, se adelantó el buen tiempo y anunciamos que este mes de septiembre sería el momento de tomar decisiones y contemplamos para el año que viene poder alargar la temporada o no, pero bueno, decir que hace falta recursos, que hay que analizar también y el proceso es muy largo y bueno, que luego tenemos otros 3 arenales más en el que también hay que reforzar otras mejoras, el baño asistido, tenemos unos gabarrones que ya tienen una edad, entonces bueno, pues que hay que valorar muchas cosas y no solo hablar de la Zurriola y de los socorristas, que entiendo que sí que igual hay que analizar y reforzar, pero bueno, que hay muchas cosas más alrededor de una playa y no solo de la Zurriola, sino del resto también. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, bueno, debatea eman da, eztabaida eman da, bozkatu egingo dugu, puntuk askatu da, pedido por puntos, bai, alda. Bueno, bai, hiru dauzka eta banamana joango gara. Lehendabiziko puntua, aldeko bozkak, kontrakoak. Bigarren puntua, aldeko bozkak, kontrakoak. Eta onartu. Y qué nervios el tercero. Aldeko bozkak. Tercer punto, votos a favor. Votos en contra. No sale la moción. Eskerrik asko guztioi eta hau da una pasa.